You what my favorite thing about the community is? What am I gonna say? It's gonna sound cliche, but they believe as much as we do. I love them because they continue to support us. It's the only thing that's kept me going. I've seen a lot of games and I've seen a lot of invested players, but they're right there with us throughout the whole process. It's unlike anything I've ever worked on. And the thing I really like the most about the community is how welcoming they are. To new players entering the verse for the first time. New players come every day, and I find that they're always happy to show people the ropes. Hello. I found it very helpful. Hello there. When I first did the CitizenCon, where I got to fly the Carrick, everyone was so supportive. And the cheers I got when we were flying through that wormhole was unbelievable. El día del año de los ciudadanos the effort they put into like the creativity. Such as building a simulator. Ha saltado hoy una alerta, sí. Nada, vamos a empezar a ver qué está diciendo estos desgraciados. Gracias por estar por ahí. La comunidad y cómo les apoyan. Bueno, sí, un poquito lo de siempre, ¿no? Sí. Como es un juego construido sobre la comunidad, tienen que dar las gracias, ¿no? Hombre. Claro. Lo único lo que está poniendo por ahí Smoker, yo creo que sí. Habría que igual que silenciar las alertas. Vale. Y buenas a todos, por cierto. Si os oye bien ya, venga, de lujo, tío. Pues nada, estamos por aquí, chicos, y nada, están agradeciendo un poquito a la comunidad, bla, bla, bla. A Frost se le oye bien. Solo a Frost. Frost, a mí no me se me oye. ¿Quieres que lo suba en Twitch o algo así? Están poniendo que se oye a todos. Vale. Están hablando un poco los desarrolladores ahora, ¿no? Los que trabajan. Iván, no sé cómo bajar lo del follow, tío, ¿eh? Eso en alertas, tío. Ahí te pone algo de... Mira la bola del mundo y alertas de... O haters, puede ser. Haters, algo así. Suena de algo. Es 2012. La Hornet Mark Feo. Sigue viendo bien. La Feo es mejor. La Hornet sí. Sí. Funciona mejor que la de ahora. Vale. Bueno, estamos viendo el tráiler ese antiguo que había por ahí, ¿no? Sí, el de 2012. De octubre de 2012, como hace ya 10 años. Bueno, casi 10 años, falta 3 días, ¿no? Pero enseñaron este tráiler a la gente para decirles, darle a la gente una idea de cuál era el objetivo del Escuadrón 42. Básicamente llevar el Wing Commander al futuro, ¿no? Al presente. De hecho, era lo que quería hacer inicialmente Wing Commander, pero ha tenido los derechos y no se los quiso dar. Devolver. Primero intentó hacer un pitch a Electronic Arts para hacer Wing Commander, porque ellos tienen los derechos y Electronic Arts decidió no hacerlo porque dijo que no había interés por los Space Sims. Sí. Así que el arte conceptual que y se le está ahora cagando todos los dioses, tío. Han perdido 500 millones de dólares. Oye, ¿esto es Chris Robert en directo? ¿En tiempo real? No, es un vídeo grabado. Pero bueno. Vale. No, pero es grabado hace poco, sí.
Vale. ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¿Está vivo o...? Tenemos prueba. Bueno, es un deepfake. Claro. A día de hoy puede ser una IA, tío, ¿eh? De estas que hace el face... ¿sabes? Sí, un deepfake. Sí. Un deepfake, exacto, un deepfake, tío. Joder. Me cago en la puta. Vaya ojera se gasta. Hombre, es que también la luz que tiene no ayuda. Tiene luz dramática desde arriba. Claro. Es como el típico meme. Yo desde el espejo de mi casa y te ves horrible, y tú desde el espejo de la tienda de ropa y te ves hermoso, fuerte y tal, ¿sabes? Luz es importante. Eso digan los actores. 50.000 jugadores de media. Sí. Este año. Porque ha aumentado desde 32.000 el año pasado a 50.000 este año. La verdad es que la cantidad de cuentas y de jugadores, hay mucha peña por ahí diciendo que no cuadran y tal, y que son cuentas de ballenas, que se hacen otras cuentas y demás, pero yo creo que sí que ha aumentado bastante, a nivel directo. La gente lo ve muy demacrado, ¿eh? Aquí por el chat, ¿eh? Pero si de verdad son estas cifras, 50.000 jugadores dijo, entonces está ganando a... 50.000 diarios, dice, y de media, con picos sí. de 130.000. Sí, pero entonces está ganando un montón de juegos de estos de Steam. Steam típicos, es decir, sí, está en el top 10. Está en el top 10 de juegos. Y dice que 50 millones de horas jugadas, tío. O sea, bueno, pero eso son cifras que... Bueno, ya, pero sigue siendo impresionante, tío. 3 horas de media, dice. La gente se tira allí jugando. Es una alfa, cojonante. No, una alfa de verdad. Es una alfa, está claro, ¿eh? Joder, tío. Sí. Es un tráiler de la Gol, tío, lo que estamos viendo. A 50.000 estaría a la altura del Football Manager, Hearts of Iron, del Warframe. Estar al nivel del Warframe está de puta madre. Sí. No, este es top 20, pero bueno, no está mal. Está hablando de todas las marfitices que han estado haciendo, como la que hicieron con la Retribution en 3D, impresa en 3D, que está súper guapa en Corea. Va con guión, claro que va con guión, tío. Este hombre ya todo va guionizado. ¿Qué esperáis? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso, tío? Oh, tío, mira. La gente... ¿Sabéis que la gente va a hatear esto, no? Las entrevistas y hacer los programas. Danny Constant... Que se están haciendo la nave, literal, tío. Sí. Es un estudio, joder. Esto se hace con madera y plástico. A ver, eso es madera contrachapada y plástico, tío. No sí, la gente lo flipa. Es un decorado. La gente se piensa que están usando aluminio aeroespacial de verdad y todo, ¿sabes? Mira, joder, la vaina oh, Dios mío, unas estanterías con luz. Yo de eso no tengo en casa. Lo que tendrían que hacer todo eso es venderlo, tío. Venderlo. Vender estanterías, hacer el IKEA espacial. Oye, y venderían, ¿eh? Ojo, porque yo alguna compraría, tío, ¿eh? Sí, quiero una botella que tenga un gollete raro, torcido. Sí. Qué bueno, chicos. Bueno, están celebrando los 10 años. Por lo menos hay que reconocer que nadie esperaba que apareciera el hombre este, ¿eh? No. Mira, la chaqueta que lleva Discolando
Esa chaqueta es de suscriptor. Sí, sí, pero No mira, me gusta. a ver, ¿no? pero fíjate cómo está. La de suscriptor, pero no me mola nada esa chaqueta. Me parece No, fea. no, a ver, te voy a explicar. No es que no mole, o sea, la chaqueta está guapa, pero fíjate que la han hecho. Guapa, es fea, horrible. Sí, pero porque el corte que tiene y la confección es de baja No, calidad. no, no, yo me refiero a la ojo, que combinación la de van a vender. colores y todos esos parches en el hombro y en el brazo. Eso es horrible. ¿Se la va a poner o no? No, no se la va a poner. El cabezón está ahí, tío. La gente se Literal, queja de que el bartender ese no esté bugueado, tío, ¿eh? Ya han hecho algunos de los artefactos que hay en el in-game del juego. Hostia, como lo Como vendan la pistola, esta es la pistola. Como los vendan como Hostia. merchandising, se forran, ¿eh? Sí. Oye, El artefacto alien ese me gusta a mí, el que está ahí atrás. yo lo he dicho muchas veces. Se hacen como hace, por ejemplo, la edición coleccionista del Dead Space o del Mass Effect y te regalan unos casquitos de estos. Te los regalan, entre comillas, ¿me entendéis, no? Se los forran, ¿eh? Se forran, tío. Sí. Paquete de juego más casco bandul de no sé qué. Se forran, tío, se forran. Pero no hace falta, Motoko, eso es ponerte una tienda de merchandising con todas las cosas y también se forran, tío. Literal. Sí. Absolutamente, ¿eh? Bueno, pues visto cómo ha empezado, yo igual hasta ver. Tenemos un mini tráiler o algo así pero al final, ¿eh? Sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí. Planetaire Pyro. Oh. Sí, van a enseñarnos todo lo que hay hasta 4.0, todo lo que van a ir metiendo. Ahí. A ver, venga, chicha, coño. Venga, vamos a ver. Life in Engine. Todavía no está acabado, aquí tiene que pulirlo todavía, pero... La idea es que Pyro 1 es golpeado por coronas solares. He copiado hasta llorar, gracias. Las nubes están mejoradas, ¿eh? Sí. Las nubes volumétricas, ahí las tienes. Ya. ¡Ole! Lo que llevamos esperando 8 años más o menos. Sí. Qué guapo, ¿no? Los cristales, tío. Sí, camina despacio como si tuviera una gravedad fuerte. No sé. Va como agachado, ¿no? ¿Verdad que sí? Bueno, este planeta es así porque le golpea constantemente la radiación solar del Sol y en teoría tienen una tecnología que todavía no está lista para que irradie luz el planeta de los impactos que recibe constantemente. O sea que debería estar caliente, ¿no? Algunas zonas de impacto. La gente está diciendo que es Tiberio. Hace falta que meta la cosechadora de Tiberio. Cosechadora de Tiberio. Del Command Conquer. Sí. Bueno, estoy comentando que la planta esta la tenían hace tiempo hecha y que por fin ha llegado el momento de utilizarla, ¿no? La planta esta que crece aquí en Pyro. Que es una que regalaron a los suscriptores hace tiempo. Pero las tenían hechas hace años. A mí me está molando el paisaje, ¿eh? Sí, dice que las rocas que veis aquí enormes han sido diseñadas mucho más grandes que en otros planetas porque están empujando la tecnología. Esas son como las rocas intermedias y grandes que hay repartidas por los planetas de Stanton, pero Tiki tiene formas más agresivas y un mayor tamaño para romper la superficie un poco más.
Es otro bioma. Oh, qué guapo, ¿eh? ¡Oh, qué bonito! Estas son las típicas rocas kársticas que con el viento las han Sí, limpiado. sí. Joder, son enormes, sí. Es como la ciudad encantada de Cuenca, a lo bestia. Dice que es una buena zona para hacer tiroteos o combates porque tienes coberturas y tienes sitios a esconderte. Sí. Yo lo veo, ¿eh? No, yo también. Veo a Tom Cruise por ahí corriendo, como helicóptero. Saltando de plataforma a plataforma. Sí, esquivando misiles. A ver, Pyro 2. ¿Veremos la lava? Sí, ¿no? Sí, ¿no? A ver. Todavía no han puesto Pyro 2 las nubes volumétricas, pero dice que estarán para cuando lo pongan. Parece Arizona esto, el desierto, ¿no? Sí. Sí, sí. Dice que la tecnología de montañas la ha mejorado. Como podéis ver aquí, hay una colina que es parte de la geometría elevada del terreno, pero han metido más geometría adicional sobre ella para generar esas formas rocosas. Para generar las montañas. Está claro que el tema de montañas lo han mejorado bastante, ¿eh? Pero dice que aún queda bastante por mejorar. Dice que lo van a ir mejorando en el futuro. Tienen planes para hacer montañas más grandes y realistas. Ya, pero esto es un gran avance respecto a lo que tenemos ahora, ¿eh? Ya, pero se sigue notando que es el volumen de la textura del, ¿sabes? Ya, pero... Y luego encima rocas enterradas en la textura, ¿no? En la colisión. A ver, no está mal, sí, de verdad, está muy bien. Pero digo que aún le queda un poquillo, ¿no? Para romper mejor, para unir mejor ambas piezas. Oye, Iván, por cierto, el volumen me parece que va a ser cosa del String Element, ¿eh? No del propio OBS. ¿Vale? ¿Ah, sí? Sí. Porque está todo desconectado, ¿vale? La movida está, no se ven las suscripciones, pero se oye. Hostia. Está hablando de contraste de colores, de que hay marrones, blanco hueso en las montañas, en zonas desérticas, pero tienen el contraste con el azul y el rojo. Aquí tenemos otro tercer bioma que nos han enseñado, que tiene un desierto rocoso, bueno, arenoso, y con unas rocas distintas rompiendo el terreno y arbustos. Bueno, las texturas son geniales, ¿eh? Las he mejorado, dicen, y se ven fantásticas. La verdad que sí, muy bien. Tenéis por la luz, Iván. Está golpeando perfecta la luz para que se vea bien. Pero el suelo, fíjate en el suelo, el detalle del suelo. Sí, lo que dicen, que han mejorado, han hecho tienen tecnología nueva que desplaza la textura hacia arriba, ¿no? Haciendo esa rugosidad. El Pyro 3. Es que no hay otra forma de ver, porque eso si lo hacen con geometría es un máquina del juego. Sí. Es brutal. Sí. La lava, ¿dónde está la lava? Sería la hostia, ¿eh? Oh, qué bonito, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Joder.
Yo estoy tomando nota para ver dónde voy a vivir aquí. Vas a vivir en un sitio venenoso y radioactivo. Teniendo una nave vas a vivir en un lugar, tío. No puede ser. Andaré por Pyro, seguro. Hay musgo aquí. Qué guapo, tío. Hostia, el musgo amarillo, tío. Behind the musgo, total. Sí, sí. Este no es el planeta que hicieron en la demo del otro día, la última vez. La demo aquella de la misión en Pyro. Sí. Porque me suena este bioma. Que tienen hierba el viento verde moviendo la hierba. Joder, impresionante. Es flipante, Está completamente cubierto en follaje. De que eso es mucho más denso que el bosque de Macrotech, como obviamente. La costa de Pyro 3. Mejorado también el mar, ¿no? El agua. Sí, en la orilla se ve mucho mejor. Aún le queda, Le falta la espumilla del final, pero bueno. Y los plásticos. Los palos, ¿no? Ahí tenemos geología de corales que crecen en la costa. Welcome to Roberts Space Industries. Enjoy the ride. System check. Object presets, we played it a bit safe and only Dice que antes tenían límites en la cantidad de cosas que pueden poner en la costa, pero ahora han empujado la tecnología y tienen algas, corales, conchas, piedrecitas variadas. Bueno, pero vamos a verlo, tienen muy avanzado. Mira, parecen plantas de marihuana, pero estas son como las del laboratorio que vimos, tío. Sí. Es la droga, joder. La droga que todo el mundo busca, tío. when flying over the volcanic regions, you will find pockets of these scattered all around. La bioma volcánica hay plantas de estas creciendo. Oye, Iván. Esto. Perdona, tío. ¿Puedes mirarme esto del jodido sonido de que lo tengo todo desactivado, pero no consigo que se me vaya, tío? De verdad. Es que eso tienes que eliminar la capa del OBS. Tienes que eliminarla, borrarla, porque si no se va a subir. Vale. Lo que ponga alerta o tal, la borras y luego ya la activas de nuevo. Alerta, sub, todo eso, borrar y ya está. Está borrado uno, a ver. Terrain geometry. So jumping in game, and then you can see the amount of ground cover assets on display. El Pyro 4 está inspirado por las tierras altas de Escocia y es el que está menos avanzado, también tiene las nubes y tal, pero tiene mucha densidad de llanuras. Like a modified version of the real world thing. They add like a little bit of color to the area and make things pop. Then we
Sí, básicamente es una planta de romero modificada. Pero es el romero de fuego. Esto como los cactus, ¿no? Sí, es que lo que está diciendo este tío constantemente es cómo trabaja en que haya contraste de colores. Verde contra rojo, contra blanco, contra negro. Para que el paisaje sea interesante. No sea todo con un par de colores que no se distinguen muy bien como marrón y verde, ¿no? Para que dar la sensación... Para dar la sensación de que es un planeta alienígena o un lugar distinto, ¿no? Aquí puedes ver cómo se mezclan dos biomas distintas y que mejora la tecnología de cómo hacen la transición. Como podéis ver aquí. Vamos, 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 vamos. Ay, ay, ay. Falta la lava solo, vamos. Qué bonito esto, ¿eh? Sí, estas son las piedras enormes que tienen aquí en esta bioma. Enseñando bastantes cositas, ¿eh? Sí, y la niebla también mola un montón, tío. Pero esta parte es un work in progress. Dicen que están trabajando todavía en que se vean bien de lejos y las piedras enormes estas. Son enormes, tío, mira, ¿eh? Sí, sí, es una locurón que no... Las piedras estas están hechas de salchichón, imagino, para que aguanten. Volumetric Clouds covering the terrain, and because the height map, the difference in height is so large, we actually get like shapes of the terrain poking out of the volumetric clouds. Yeah, you can probably spot some of the tiling issues that we have here, which is something that we still need to look at. But like I said before, this is still... Estoy explicando que tienen problemas con las piezas de las texturas, de que no están quedando bien y tienen que ajustarlas en las rocas para que no den la sensación de que están repetidas y que contactan mal unas con otras. Mira, con rollo algas, ¿no? Sí. Sí, sí. Agua con algas, joder. Como Mediterráneo, si los atunes. Hay una enorme zona de cráteres. Uf. Vamos, falta la lava solo. Está muy guapo el bioma, mola. Ese es el bioma. Esto es un cráter, lo que se está viendo sí. es un cráter enorme. Sí. Pero es una bioma específica de ese cráter. O sea, y lo que veis es una forma que se han hecho todos los cráteres alrededor de un gran impacto de un cráter. Sí. Y tiene nubes volumétricas en el interior del cráter. Oye, ese es el planeta de Prometheus, ¿eh? Guapo. Qué guapo, tío, esto. Sí. Qué guapo, tío. Hostia, un sí. rally. Un rally rodeando el cráter, tío. Sí. Sí, o una carrera. Si hubiese algo. Que ese rally duraría bastante, porque me parece ahí que son varios cientos de kilómetros, si no miles, de radio. Bueno, están diciendo... ¿Sí? No, que estaban diciendo que querían que la base del volcán, ¿vale? Que la parte de abajo se sintiera como chungo, de ceniza, es un cráter de impacto, ¿no? Claro, así un poco rollo Mordor. Rollo Mordor. Sí, por eso han puesto árboles de fantasía oscura. Típicos árboles de Tim Burton. Árboles muertos y quemados. Y ahí es donde molaría el cangrejo, tío.
Sí. Pyro 5C. 5C, ¿por qué 5C? La luna. Ah, la luna. Hostia. Hostia. De momento, Pyro me está molando más que Stanton, ¿eh? Porque Stanton lo tienes muy visto. Pero aparte yo creo que tiene más calidad Pyro, ¿no? Más cosas. No, claro, porque tiene mejor tecnologías para hacer las cosas. Claro. No, pues Han mejorado las herramientas, las tools. Algo lo que dice la gente que pierde el tiempo. Sí. Bueno, pues esto es un cráter de un asteroide gigantesco o un cuerpo celeste que rozó la luna y hizo esta cicatriz. Y hay un ecosistema a lo largo de ese corte. Bueno, pero estoy seguro de que el seguro cubrirá la luna, ¿no? Es un poco de chapa de pintura y ya está. Bueno, a ver, es mucho procedural, según lo que están diciendo, pero que empezaron haciendo montañas muy bajitas, y luego con la herramienta esta empezaron a darle altura. Creo que dijeron algo de 6 kilómetros o 10 kilómetros, no estoy muy claro. Sí. ¡Oh! ¡Qué Es guapo, obsidiana, tío! todo. ¿Qué? ¿Y se va a poder pillar la obsidiana? ¿Se va a poder minar? Esta es la superficie piroclástica, ¿vale? De la lava seca. Si lo queréis pisar un día, iros a La Palma, lo tenéis cerca. No, pero es obsidiana, ¿eh? Sí. O sea, es como que... Qué guapo, tío. Stanton no se ve así, ¿eh? No. Bueno, a ver, intentan que no se vea artificial. Siempre van diciendo lo mismo, que no se vea artificial, que se vea verosímil, bla, 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 bla. Inversión. Es que eso. Por eso tardan tanto en los planetas, porque si no, tirarían de proceder, lo hacen en 5 minutos y ala, tenemos ya el planeta hecho. Pero se debería, pues, de plástico, como los planetas de No Man's Sky. Es que la idea de ellos es que cada planeta, si haces una screenshot, alguien que juega al juego dice, esto es en Pyro 3, en tal bioma. Porque las herramientas de rocas y de piedras son estándar, ¿no? Lo del agua. Pero qué textura le pones, qué plantas le pones, qué piroclastos o rocas únicas le metes al planeta, le dan personalidad. O a la luna. Entonces es mejor hacerlo así que hacerlo, ¿sabes? Porque tiene personalidad. A ver, yo una cosa que doy a favor de Star Citizen es que ha descartado ser Star Wars. Porque en Star Wars es el planeta nieve, Hoth, y es todo nieve. Sí. Pero esto es muy Star Wars. El planeta de siempre. El bioma único, ¿sabes? Todo dunas. No, pero eso no es malo. Eso no es malo porque es una película. Van a ese planeta una vez y ya está. Pero la idea de que el planeta nieve, Microtech, tiene varias biomas distintas, ¿no? Hay valles en un sitio con árboles, en otro súper frío, hay tormentas. Claro, pero es en parte lo que esperarías en un planeta, ¿no? Porque con variedad. Tiene distintas zonas climáticas. Aunque sea un planeta frío, tendrá zonas más calientes y zonas más frías. Sí. Entonces, mira cómo se ve el espacio, qué impresionante. Sí. Vale, vamos a ver Pyro 6. Nada, están hablando un poco de que mezclaron colores, un poco de rojo. Conforme te alejas de la base del impacto, pues meten un par de plantitas y demás. Esto es Pyro 6. Este es el último del show, ¿vale? El último planeta que van a mostrar, al parecer, y que han mezclado amarillo con azul. Bla, bla. Sí, está lleno de cráteres y hay lagos y océanos en los cráteres. Pequeños cráteres de impacto donde el océano pues los llena, sí. Donde la lluvia se precipita y ahí tienes los pequeños lagos. Está muy chulo. Pero me parece que no vamos a ver la lava, ¿eh? Me hace ilusión, tío. La lava. Oh. No, pero... esto es una basura, no he enseñado la lava. No, bueno. Sin lava no hay paraíso. Iván quiere la lava para poder churruscar a sus enemigos. Ahí. No, pero, a ver, realmente es hacer como un río, ¿no? Sí. La tecnología la tienen.
No, pero dice que los están trabajando en ella. La lava que brilla con los impactos. No, pero es un río, pero el problema no es hacerlo que fluir como un río, es la plasticidad. Darle la plasticidad. Ahí es donde tiene el problema. Sí. Bueno, habla el tío también de que el color del agua que mola, así ese azul, que con el blanco de alrededor lo hace parecer muy alienígena, bla, 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 bla. Es un personaje que utilizan para ver la escala de los objetos en contexto. Sí, la referencia para la escala, ya está, punto. Los geysers que pone por ahí Vic, eso lo vimos. Los geysers hay por ahí alguno, ¿no? Sí. Queda para meme lo de mira qué piedras más bonitas Tristan City y todo el mundo acariciándose 10 años para hacer una piedra. mira que bien aparecen al azar las rocas. Bueno, este es el planeta que está menos currado, tiene rocas todavía. A mí me dio la impresión de que este último planeta, el Pyro 6, era el que menos currado estaba de todos, ¿eh? El Pyro 4 y 6 es el que menos currado están. ¿Verdad que sí? Sí, lo han dicho, nada más. Lo puse por las texturas y... Parece Greybox, ¿no? Sí. Las texturas no están bien. No está todo acabado. Hay piedras ya. que no están acabadas. Las nubes volumétricas. La Esto si lo llegan a hacer con Ray Tracing, imposible, tío. O sea, a mí esto me recuerda un dale poco tiempo, al antiguo... No, llegará, pero ahora mismo no puede. Me recuerda un poco al antiguo Lepsky, tío. Llámame loco, llámame loco. Sí. ¿Cómo se ve el cielo, tío? Sí. No, ahora lo que dice bonito, es que el lado oscuro es precioso. Claro, que la oscuridad de Pyro es totalmente diferente a la oscuridad de Stanton, porque cuando el sol se va, el rojo de todo este rollo ilumina un poco todos los escenarios que tenemos. Que está en una nebulosa o algo así, ¿no? Y hay luz reflejada, hay mucha luz reflejada. Sí, hay mucho reflejo del propio espacio. Me parece una buena solución para no tener noche de verdad. Sí. La idea es buena, sí. Es meter una noche que se ve lejos sin o tener visión nocturna, ¿no? En la nave. Visión nocturna, tío. Eso es mucho pedir, hombre. O térmica. No, que en el año 3000 no existe. Se perdió ese conocimiento. A ver. Oh, sí. Ahora es cuando vamos a ver el cangrejo, tío. Pero ¿y la lava, tío? Te han quitado la lava. Si no estaba la lava cerca del sol de Pyro, pero hay tiberio y hay marihuana espacial. ¿Qué más quieres? Pero, a ver, me ha gustado. Está guapo. Sí. Mira que resumen más. Yo quiero hacer un negocio de cortar esas piedras y vender mesas para pijos. Claro, tío. Claro. Pero la gente que sepa que esto va a ser un entorno hostil. Pyro va a ser un entorno hostil. Bueno, ayer, fíjate, mientras vemos estas imágenes del resumen de Pyro, fue flipante porque ayer había mucha gente nueva en el Discord de Punto de Salto, que por cierto hago spam, y si queréis jugar con gente, meteos por allí, que siempre hay un montón de peñas jugando, ¿vale? Al Star Citizen. Pero había mucha gente que no conocía el Star Map, pero el Star Map de la web. ¿Vale? Y vamos, se quedaron flipando con todo este tema de Pyro, y sobre todo por el tema de que Stanton, si no me equivoco, son 3 unidades astronómicas, ¿no? Y Pyro son 10, y con menos lunas y planetas. Así que las distancias entre... No, tienes varios planetas, tienes hasta Pyro 5, y tienes... Bueno, pero no tienes planetas habitables. Como... Claro, pero las distancias son muchísimo más grandes, muchísimo más Y va a haber un montón de campos asteroides en Pyro. Sí. Muchísimos más asteroides. Bueno, debería, por el lore y el mapa estelar. Bueno, a mí me encanta lo de las luces volumétricas por debajo del nivel de terreno. Eso está genial. Sí, haciendo niebla. Joder. Haciendo la neblina. Eso canta mi corazón de poeta. Sí. Y además así no te ven la nave, tío. Chan, chan. Igual siempre estás pensando en cómo tramear. Que no me mate la nave. No en la niebla.
A ver, es que el Chris Robert con la misma mañana te podría vender una manta, tío, y aterrizas la nave y le pones la manta y ya está. No hay que volverse muy loco con tecnología, hombre. Una manta de camuflaje. Saco mi manta de 200 metros. Dijeron que no lo iban a hacer, pero yo me veo a estos tíos el día menos pensado sacando la tienda de campaña y el hornillo que tú puedas acampar donde te salgan los huevos. Claro, tío. Está el hornillo Drake que funciona con cera de oreja y el hornillo Origin que funciona con Quantanium, tío. Claro. No, pero este es el sistema solar de Ridley Scott, de Prometheus. Sí. Con bebe de Islandia, que no veas este sistema solar. Hostia, sí. Es el sistema solar de Islandia. A mí si me hablas de Prometeo, yo quiero a ese ingeniero Fumeta, tío. No era el ingeniero, era el mapeador, el geólogo. Fumeta. El geólogo mapeador Fumeta, ¿vale? Ojo. Que luego se pierde, ¿eh? Bueno, pero en el guión original se olvida del sensor en la habitación antes de irse. Y cuando se dan cuenta de que está lejos, ya no se ha perdido. Sí. El guión original era mucho mejor, pero llegó Lindelof y lo jodió. Hostia, te voy a decir una cosa, ¿eh? O sea, menos mal, y os lo digo a todos, si nunca habéis pillado merchandising de Star Citizen, que esta chaqueta ni de coña es de la calidad del merchandising de Star Citizen, ¿eh? El merchandising de Star no me gusta Citizen nada. es buenísimo. Esto se lo han hecho ahí rápido, ¿eh? Pero esa chaqueta igual parece que es de cuero y así, ¿eh? No parece mala. Lo que pasa es que es muy hortera, tío. Y es mala, mira, a ver. Mi suegra es costurera, tío. Mira los pespuntes ahí, las cosas mal pegadas y tal. Hostia, Erin Roberts, tío. Está vivo. Tío, Erin Roberts, que está vivo y grandullón, ¿eh? Está bien alimentado. Ha hablado de más últimamente. El otro es Brian Chambers, ¿no? Sí. Dice que ya desde 2015 llevan pensando cómo hacer este estudio. Dice, deberíamos hacer una espacial como de estudio. Y por fin lo hicieron. Esto es una 890 ya, ¿no? Si no recuerdo mal. No, como la Phoenix. Es como la Phoenix. Como la Constellation Phoenix, Adamater. Tiene esa misma barra. Vale. Hostia, me acabo de dar cuenta que tiene la Dragonfly ahí de Star Kitten, tío. Sí, la rosita. Cómo mola, tío. Joder. Lo que mola es el cabezón ese, tío. Qué buena leche. Yo lo tengo para la nave, pero es un poco chof, ¿eh? Sí, pero digo el de verdad, tío. Bueno, sí. ¿Cómo se llaman los Funkos, no? Funkos. Los que son así, estos rollos cabezones y tal. Sí. Estaban hablando de que visitaron Asia porque querían visitar esos fans que nunca han recibido cariño por parte de los eventos, ¿no? Que han ido a Australia, Europa y América, pero nunca a Asia. Y se encontraron a los fans y quisieron escuchar lo que les gusta, lo que no les gusta en persona, ¿no? Sí, que se pasó por Corea también, dijo, ¿no? Sí, allí fue donde se pilló la moña y dijo lo de los 2 años para Escuadrón. Erin Roberts, ¿no? Sí, Erin Roberts. Es que los coreanos saben cómo engoarte ahí rápido, ¿eh? ¿Sabes? Hombre. No hace falta. Le das un par de whiskies y te suelta lo que quieras. No, Erin y la cerveza son uno. Es que Erin no tiene sangre, tiene cerveza. Sí. Mira, ahí está la bebida. ¿Ves? Alcohol, ya está saliendo alcohol. Sí. No es alcohol. Ya decía yo. Es un pergamino, ¿no? Hostia. Sí, es un rollo. ¿Qué pensás? ¿Que está sacando una birra así? Yo dije, ya va a sacar la cerveza aquí. ¿Es un pergamino chino o coreano? Sí, estilo chino. Muy guapo, ¿eh? Sí. Se le hicieron un pergamino con los desarrolladores, ¿no? Sí. Es una réplica de un pergamino antiguo
pero que lo que han hecho es serigrafiarlo con personajes de Star Citizen, ¿vale? Lo están haciendo con desarrolladores. Claro, fijáis, hay ahí la gente con las armaduras, hay un tipo llevando una cajita y tal. Singapur les dieron esto. Una bandera. Todo el mundo que había allí firmó esta, la bandera esta. Hostia, tío. Oye, bien grande que es, Joder. Hostia, en Singapur, 30K, tío. Qué bueno, tío. Hostia, tío. Qué grande. Qué bueno, tío, qué bueno. Han enseñado hasta Pyro bolsas, y un ¿no? montón de cositas con Maromi. Por cierto, chicos, estamos en Twitch, ¿vale? Os agradeceríamos también que nos pincharais en Twitch para seguir haciendo este contenido. Y agradecer aquí a Frost y a Damanter que hayan venido a pasarse el ratillo aquí con nosotros, ¿vale? Pasaos por sus canales también, Ciudadano Estelar, que lo han reabierto, digámoslo así. Y darle un buen follow ahí a sus páginas web y todo. Ahora os la vamos a poner en la descripción del vídeo, en el Twitch. So before we do move on to the next thing, Brian, Aaron, it is our 10th birthday, our 10th anniversary. 10. It's 10 something. There was an internal debate whether this was the birthday or the anniversary, because the anniversary is something. Hostia, el único que no ha cambiado es el hombre este, el Surovec. No, es Chambers. El de Chamber es igual, Es el tío. productor jefe del estudio de Frankfurt. Lleva 10 años igual. Es el de Crytek. No, lleva desde 2015 él, No lleva desde el principio. There's a lot, but the most memorable one I would say would be 2016 at CitizenCon in Los Angeles. Okay. Very first CitizenCon I'd ever been to. Really hadn't interacted face to face with the community that much. We know we put a lot of love and effort into what we were going Dice que él flipó cuando fue la primera CitizenCon 2016 en Los Ángeles y vio la energía de la gente. Dice que no encontró un asiento. Sí. Sí, yo me acuerdo que estaba sentado en el medio. Que no encontró asiento y se sentó en el medio, un escalón. Dice que él estaba allí cuando salió el gusano de arena por debajo y todo el mundo gritando ¡ah! Y él en el medio. Dice que lo estaba flipando. La gente tampoco lo ha olvidado, el gusano. Es que la gente malinterpretó eso. Lo que dijo Chris Roberts en esa demo es que quiero enseñaros una visión del futuro, de lo que será esta ciencia cuando esté hecho algún día. ¿Sabes? De todo lo que podrá ocurrir. Que habrá fauna, flora, que habrá clima, habrá tormentas de arena, habrá sensores, emboscadas, ¿no? Podrás robar un vehículo. Dice Eric que él que echa de menos los CitizenCons y que él odia estar entre bambalinas, le gusta estar entre la gente. Y yo doy fe de él, cuando fui a CitizenCon, Eric siempre estaba hablando con la gente, siempre estaba disponible y está en medio de los fans, no está en la parte de atrás. Sí, había unos compañeros que fueron a la primera o a la segunda CitizenCon y no solo era Erin Robbins, sino el propio Chris Roberts. No, Chris también está, pero está antes o después del evento, ¿no? Pero durante las horas que dura, está preparando la demo y testeándola. Sí. No, pero que quiero decir que hubo compañeros que fueron para allá que consiguieron hablar con Chris Roberts. Sí, que buen rollo, incluso pero consiguieron. Accesibles son, eso no se esconden, eso es verdad. No se esconden. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo con Chris lo saludé y pasé, porque había una cola enorme que quería hablar con él. Y yo hablé más tiempo con Erin y con artistas y con ingenieros, porque Chris estaba saturado, ¿no? Yo dije, mira, le voy a dejar en paz, que pobre hombre.
Bueno, pero es lo que le tocaba aguantar en ese momento, tío. No, ya. Sleep in the stage stuff like that. But it's just like lots of I mean, it is all that kind of stuff. There's so many stories. There's so many times I've met people, and just all the events. It's been fantastic. It's a follow up to that Hassan story. Hassan is one of my favorite people. Yeah, he's good. Here at CG. We were at Cologne in 2016. That was a really hard event to manage, and sitting with him on that last day, he and I, everybody's off partying. We've completed the thing, and Hassan and I are breaking stuff down, and it was along with a bunch of other crew. And he just sits there and goes, "Dude, I don't know if I can do this next year." I'm like, "There's nobody else to do it except us, dude." And he goes, "Oh, no, I'm going to take PTO next year." I'm like, "You are not going to take PTO next year." And the next year, he had 2 weeks, like before and after Gamescom blocked off, and I'm like, "You took PTO?" Because I told you, I'm like, "You're my hero. You actually, Dice que Hassan, que ayudó en el evento de Colonia de Gamescom, dice que se cansó mucho Hassan de montar y desmontar todo el evento. Y dijo, el año que viene me voy a pillar 10 personales de vacaciones. Y fue lo que hizo. Se pilló 2 semanas antes y después para no tener que ir. Claro. Y yo, ya de traidor. Contaban también cómo fue el primer proyecto de Star Citizen en la furgoneta, del hijo de Erin Rover y tal. Estuvo curioso. Everything you're about to see can and will change dramatically from the point of today to the point where it makes the game. But we wanted to open that curtain to the earliest points, and we've got Luke Presley and Elliot Maltby, who are going to discuss an entirely new kind of mission. Vale, todo lo que vamos a ver está en estado temprano, todo lo que nos van a mostrar puede cambiar, que no nos fiemos, o sea, que no nos quedemos con lo que vemos ahora mismo, básicamente, ¿no? Bueno, nos van a hablar de investigación, básicamente. Sí. A ver. Vamos. Básicamente que nos hipeemos con moderación, ¿no? Sí. Lo justo y necesario para comprar. Dice que habitualmente no enseñan cosas de estas tan pronto, pero porque no tienen visuales bonitos que enseñarnos, pero quieren enseñarnos la idea del diseño, de la investigación. Va a haber diferentes tipos de misiones de investigación. A ver. Estoy aquí hablando de que hay misiones que las hicieron como un prototipo hecha a mano, como la misión esta de buscar investigador, y luego hay misiones procedimentales que se van creando, como llevar cosas de A a B, destruir naves. Entonces lo que quieren es mover la investigación de algo hecho a mano a algo hecho procedimentalmente. Como una caja mientras te disparan por la espalda. ¿Qué puede salir mal? With that said, we're working on a new mission type, and that's investigation. Ahora nos van a enseñar otro tipo de misiones, ¿viste?
Que no tiene nada que ver con las anteriores. Ahora falta un radar o algo para eso, ¿no? Aquí estábamos hablando el otro día en el podcast. Sí. Vale, lo que están hablando es que ahora quieren hacer unos nuevos tipos de misiones en las que tú seas investigador, o sea, que las investigaciones no sean solamente de un objetivo A a B, matar esto, volver y tal, sino que requieran un poco más de trasfondo y de investigación por parte del jugador. La idea es que tengas un misterio, tienes que encontrar las pistas para sentirte como un detective. Claro. En plan, Una manera las pistas. Claro, una manera también de aprovechar mejor los entornos que ya se han creado en el propio juego, para tú no ir directamente, que te marque una caja, cogerla y te vas, sino hay un par de misiones así que requieren investigación y están muy guapas, os las recomiendo a todos. ¿Os acordáis? En la primera versión del PU había una misión que era averiguar lo que haya pasado en esa estación. Tenéis que encontrar los datapads. Sigue estando esa misión y la gente no la hace porque no le marca lo que hay que hacer. No lo entiende. Pero está muy guapa. Se llama Kovalex Trubel o algo así. Bueno, a veces lo que dices a llorar, ¿no? Imagínate una hora buscando algo y que esté bugueada. ¿Qué pasará? Bueno, básicamente quieren hacer que estas misiones sean más complicadas. No todas, pero quieren hacerlas con varias pistas que nos lleven a otros lugares, a lugares cercanos y demás, y que tú ya ahí puedas decidir precisamente si seguir con ello o no. Y pasa lo mismo con la misión de Kovalex. La misión de Kovalex tiene varios puntos en los que tú puedes ir mirando lo que ha pasado y tú puedes darle a la opción en la misión de Submit cuando tú quieras. Si le das antes de tener todos los datos, pues la tía que te ha mandado la misión te lo agradecerá, pero no habrás completado completamente la misión. Si te esperas un poco más y sigues buscando, leyendo un poco mejor, encontrarás las pistas que te faltan, descubrirás que realmente no fue culpa de lo que la empresa quería. Y no spoilers. Pero si lleva 10 años la misión, Adamarter, ¿cómo va a ser spoiler, desgraciado? Habla algo de... Son básica sería, si hay un mecánico que ha desaparecido, entonces si eres inteligente, encuentras su calendario diario con todas las cosas que he ido haciendo en el día y hay una en la que ya no terminó. Vas a ese lugar, si eres inteligente, y encontrarás su cuerpo, murió reparando algo y está electrocutado allí. Entonces esa es una misión básica. Y la segunda es una de buscar pistas. Sí. Ray Crew pone por aquí que nos escucha, la CitizenCon. ¿No escucháis? No se escucha no, solo escucho hablar a Motocos Pros y los demás. No se escucha la con, dame un segundito. ¿Qué tal ahora, señores? Ahora sí, vale, pero lo justo para que se nos oiga un poquito, chicos, ¿queréis que la suba un poquito más? Lo que vosotros digáis, ¿vale? Para que no nos pise a nosotros y ya está. Sí está ok, vale, perfecto, gracias por decirlo. No, lo hemos quitado por lo de las subs, chicos, porque teníamos mucho ruido y era un poco complicado. Gracias.
and the other designers can make their own mysteries with it. With the pictures, we can now prototype and sort of get that gameplay feel and see which one we want to explore more. Bueno, básicamente dicen algo de complejidad narrativa. Sí, perfecto, tío. Y complejidad narrativa sobre el tema y que quieren que el propio jugador sea el que decida si la misión cree él que ya está terminada o no. Y decida básicamente eso. Bueno, es un poco, sí, es un poquillo tostoncillo, ¿vale? O sea... Pero bueno, están hablando de misiones que mucha peña busca y tal, rollo de investigación, y eso está muy bien, ¿eh? And uses all of the evidence retrieval interactions that we currently have. For instance, like you can kill a guy and get information off him. You can find a corpse, get information off it. You can loot a box, get information off it. And then we'll be prototyping the newer ways of getting information off of things. We're looking into sí, bueno, yo lo que dice más o menos, lo que ha dicho ahora, yo lo resumo un poco con lo que entiendo, ¿vale? Que no lo entiendo del todo, pero básicamente lo que ha dicho es que estas misiones empezarán en zonas acotadas, como derelicts o naves o sitios pequeños, y que luego, ¿vale? Serán en todas esas zonas y que luego después la abrirán a zonas más extensas. Nave nueva de momento nada, Luis. Eso yo creo que será al final ya. Enemies, like traversal puzzles, things like that. The main challenge for creating Pon enemies, a ver qué veamos. Has enough guidance to complete it without putting mission markers on everything. Like it is supposed to be about them searching, figuring clues out for themselves, and finding the answer themselves. We want you to still feel like that detective, but ensure that we're giving you enough information in the ways that we can. And we're working with the UI designer on the new mobiles, which should really help with this. So this has been Bueno, our video design brief on our ha acabado diciendo que lo más complicado es que estas misiones sean capaces de entenderlas los jugadores bien y que tengan un poco la paciencia para realizarlas y que quieren hacerlo, bueno, que las misiones sean complejas, pero que sean por lo menos fáciles de entender, de llevar a cabo, ¿vale? Que sean misiones complejas de llevar a cabo, pero que el jugador entienda lo que tiene que hacer en parte, ¿vale? Complejas pero accesibles, sí señor. Player experience and player agency is at the focus of what we're trying to achieve. We're really excited and hope you are too. And I'm sure we'll be talking about this again in the future. Bueno, Flor, lo que hablamos tú y yo en el podcast, ¿no? Frost Aquí creo tengo que miedo se de que... fue vale. a mastar. Yo el miedo que tengo de eso es que la hagan todo a base de datapads. Tienes que encontrar otro tipo de pistas, no solo datapads. Pero bueno. Erin ya se ha ido a privar, ¿eh? Apareció atrás. How does this work, Dave? What kind of missions are we talking about? What kind of stories are we looking at here? Que por cierto, así hablando un poco de Vane, la chaqueta que tienen no es de suscriptor, Iván. La chaqueta que tienen la daban con un pack de las motos Ranger, creo. No, esa es de suscriptor, tío. Mira, fíjate a los dos tomándose el cubatilla al final, tío, al fondo, Estaba ahí esperando. ¿Has visto, tío? Están ahí de fondo diciendo, dame para acá, dame, ya un poquito más de ron. And Pana again, vida. a new style of gameplay to engage people in a much more non-combat specific way that lets them kind of take advantage of all of our systems and just kind of explore and get to be these kind of, detectives. Well, and ideally, it's something that you can't always notice or always be like, okay, it's Colonel Mustard with the lead pipe. With the lead pipe or the rope, so we want to make sure that ¿Tú crees que se parece a Iceman, tío? No sé, Interesting. So Chicos, no hace falta coger tickets, ¿vale? Con suscribiros, sencillamente suscribiros, ya entráis en el sorteo de la CitizenCon, ¿vale? Solo con suscribiros, ya está.
we don't just, it's not just knocking out checkpoints on a list. So part of the fun with Y it lo de is las copas sea tal vez por la system sátira where del supuesto leak. the onus is on the players to feel like they have Ah, enough pues mira, a lo information to mejor, solve the ¿eh? case, but not flat out telling them right out the bat, yes, you have, or no, you haven't. So it's definitely a fun thing. Gracias por la presenting a lot of suscripción, cool, Andrés. unique opportunities of, you think it may be going one way, but there might be a key piece of evidence that you've missed that completely blows the case open. I know we often refer to the Precision Universe as the sandbox, but I think Acordaos, chicos, que esta gente que nos está viendo de YouTube, que se los agradecemos, pero si es posible también que nos pinchéis un poquito en Twitch, que nos ayuda un montón a seguir haciendo estas cositas, ¿vale? Sobre todo, pues, gracias a Frost y Adamante por pasarse por aquí con nosotros. Todd, you're looking at me very intently, like, what are you thinking right now? Like, I can't get lost in your eyes. Dicen que las copas son un guiño al Wing Commander, que tienen un líquido azul. Es verdad, tío, ¿eh? Should be today. For at least for me, it would have to be at least one of the CitCons. I know Brian mentions like the Homestead demo, but I think even just getting 3.0 out the door, like that was. Bueno, hablan de que estas misiones pues son complicadas de realizar, a mucha gente no le van a gustar, ellos esperan que sí que les guste a mucha gente, pero que vas a tener una serie de pistas y básicamente tú vas a decidir si llegar o no llegar al final, ¿vale? Habrá gente que crea que la misión ya está finalizada o que ya no encuentra nada más o lo que sea. Entonces intentan que haya como un término medio entre la investigación y el disfrute, digámoslo así, ¿vale? Aunque por regla general, todas las misiones de investigación suelen ser un poco, o sea, que requieren tiempo, ¿vale? And Aaron, I don't know if you remember this, Aaron, but you go, all right, that's everything, are we ready to go? And Chris goes, well, maybe we should check a few more things so Jared doesn't have to shave. and I usually sit in this meeting. Son misiones guapas para ir de chill, de tranqui. Sí. Mira lo que dice Holmista, que le parece que faltaron lunas de Pyro que enseñar, especialmente las de volcanes y lava. Sí, no se vieron, tío. Yo creo que faltaron, ¿no, Adamante? Si estás por ahí. No se vieron. Faltó la lava, ya lo dije, tío. Precisamente por eso no las enseñaron, dice aquí la gente. Actually, it was the morning of the GDC announcement. Like, I was in LA and woke up early to watch the live stream. So hearing Chris after, at that point, I'd been on it for a couple of months of finally pitching it out and seeing Vimos Mordor, Holmista, freaking out and crashing the al website principio. and all that good stuff was definitely, the kind of the first indicator of what this could be, that this was really tapping into something that people really wanted to see. But for me, one of the big ones was really, actually, it was the 2015, like the PCAP shoot, just to be able to work with that cast. The crew was amazing. Everything about it was just like this real engaging. I mean, it was a three-month shoot, right? Yeah, I think it was 3. Yeah, that's one that stands out for me huge as well. It was. I mean, the cast that was there and how you dealt with them on a daily basis and the passion that they had into the script, and it was so cool. Yeah, and it was these sort of fun, weird things of there was a song that came about during the production that I won't spoil anything. I don't know if it's actually been released, but that became sort of the theme song of the entire shoot, which was amazing. So Xylo's blowing up my phone saying we need to hurry it up. So I don't know what that means so much, but just letting you know. All right, bring it back to me. All right. So thank you so much, Todd and Dave. It's time to move on to our next Journey to 4.0 presentation, the new Underground. Bueno, hablamos un poquito de todo lo que conllevó Star Citizen y de cómo conocieron el proyecto, cuando le presentaron el boceto, el esbozo de todo lo que querían hacer, guión, todo el tema, y bueno, recordando un poco así historias viejunas. Hello, I'm the art director for Star Citizen, and today we're going to talk about underground facilities. Now, this was a presentation that we gave Chris internally a little while back. And what we're going to cover is how we're going to take one of the locations we have in the game right now, but actually really design it from the ground up to be the location architecture that we really wanted. Okay, let's get started.
let's talk about the original. Phil Collins preguntan por Now, aquí. the problem was we made these originally for the CitizenCon presentation. Bueno, ahora nos vamos a presentar lo que han hecho con el tema aquel que sacaron en el Insight de mezclar búnkeres con zonas subterráneas, con cuevas, con zonas de minería, con tal. Vamos a ver cómo ha evolucionado lo que ya tenemos hoy en día. Ya tenemos ahora de estas misiones y vamos a ver lo que han hecho. Small, medium, large to accommodate maybe 60 minutes of gameplay time per location. Exterior y corporate lobby. So how do we go about Estoy designing interesado. a location archetype from the ground up? Vamos, básicamente lo que ha dicho es que lo que tenemos ahora es el primer paso para realmente lo que quieren hacer. O sea, al final es como dice todo el mundo, esto es un puzzle muy grande de muchas cosas y que poco a poco van a ir encajando las unas con otras hasta conseguir hacerlo grandioso. Hostia, qué guapo, tío. Guapísimo el concept, con la terraping ahí arriba, Sí. This is instantly where your player you should be able to navigate towards. This could be like a corporate wing. Vale, esto lo que vemos es una zona minera, una zona de extracción, un outpost de extracción minera de tamaño mediano que tiene zona exterior y luego un montón de zona interna, ¿vale? Llegando a mezclarse incluso con cuevas y demás. Mira, hangares de vehículos de tierra y naves, tío. Sí. Justification at what might actually be going on. So you're seeing, processing and tanks and supplies actually on the landscape there. Now, what I was saying before about it being a kind of a much braver visual presence on a landscape. So we designed the silhouette primarily, so you'd be able to recognize these as a location to aim for. Also, what we're seeing here is we thought it'd be cool to actually have surface entrances as well. So we're actually thinking. Es un dibujo, tío. Es un concept de lo que quieren conseguir. No, por alguna razón no enseñan nada, o ahora lo enseñarán, ¿vale? Pero de momento es un concept. A mí, sinceramente, un concept me dice poco, tío. A ver, la un verdad. concept a estas alturas. Bueno. A ver, está guapo, está muy chulo el diseño, pero the manufacturer or the location, that's where we'll get a lot of the variety. But this is the Sí, Behringer es una compañía de armas, ¿eh? Además, 100%. Mira, Berlin Play Technology, tío. Sí. Pero bueno, al igual que mucha gente hoy en día, a lo mejor para evitar costes y demás, tienen sus propias estaciones mineras. Que Google es un navegador, pero ahora se dedica a hacer coches autónomos, así que... So we wanted Zone 2 to be about the logistics of the player going up and down and how we can make that cool visually, but also interesting from a player experience. So this is the transit, the elevator network. So we played around with a few different. Aquí vemos los hangares internos y tal. Ahí hay un vehículo que no sabemos qué es. The elevator itself. Parece una mula rara, ¿no? Play space. So what we're looking at here is control room idea quite early. What sort of scale vehicles there could be. Now, ultimately, we didn't go. Wow, vehículo nuevo ahí, ya verás. Sí. Ya no es el mule, ahora es la mola. La mola. O lo que sea, porque. Something that we felt quite comfortable with internally. Now, it's worth noting we're designing these as an archetype first in a utilitarian art style. In the future, we'll expand out and do other art style variants. So what we're seeing here is the control room overlooking the main warehouse floor, and then this elevator should be big and clear enough for the player to understand, like that's where logistics will go up and down. And for the elevator Está muy guapo, itself, we wanted it to be its own play space. Bueno, nos están enseñando pues una estación Bentley, ¿vale? De todo esto, pero que la propia marca también incide un propio en el estilo de cada instalación. Que en el futuro vamos a tener pues como diferentes marcas, ¿vale? Diferentes empresas que tendrán estilos totalmente diferentes de todos estos outposts mezclados con extracciones mineras y demás que tendremos por ahí en el verso. ¿Vale? Choose the area they want to go, maybe cargoes to the left, maybe processing to the right, or maybe technicals up above. Part of that process of how we Está bien, pero son concepts, tío, son concepts. Here is
pretty good indication about how the player would exfiltrate from the location. So a lot of the lines are leading towards the elevator because we want navigation to be as intuitive as possible. Moving on to zone 3, so this is the bowels of the facility. So these are going to be spaces that we've never really explored before. A lot of the locations in the game tend to be quite residential, but here we're going for something completely A ver, por eso precisamente, chicos, han estado cortando todos los insights un montón de tiempo para poder meterte lo que te iban a meter en los insights, metértelo en la CitizenCon. A ver, es realidad, ¿vale? Pero está bien. Kind of personnel walkways almost as a secondary element. So in this image you're kind of seeing where, you know, big trucks could kind of go, but we've also got like little nooks and crannies for the player to kind of explore and go into. Now, as it being a location dedicated towards the moving of logistics, we wanted to explore and have fun with vehicles, right? So here we're seeing the mule kind of coming and going on one of these walkways. You know, maybe there's elevators. So on the right, what we're seeing is a ladder. So with all of these play spaces, as we were having fun and visually exploring, we always kept in mind of different ways for the player to traverse through the scene. El día de We mañana. wanted to think about verticality, so not just a linear direction of traversal, but also ways in which we could go vertically. So maybe there's Bueno, lo que dicen también un poco es que todas estas zonas van a ser muy industrializadas y que casi no tendrán acceso peatonal ni civil, son accesos para vehículos y tal, y que todo esto, todo lo que han enseñado en realidad son diferentes plantas y partes de esa primera instalación Berlin que vimos arriba, donde arriba estarían las oficinas. Luego, a medida que bajan los niveles, vamos encontrando zonas más industrializadas y que, claro, lo que han hecho es explorar la altura. En vez de hacerlo todo en plano sobre los planetas y demás, lo que han hecho es explorar lo que es la altura y hacer grandes agujeros en el terreno donde hayan grandes instalaciones. Incluso se supone que después de estos conceptos veremos ya cómo llegan a la zona de extracción, a la zona minera, donde ya se verá todo más como una mina, por así decirlo, y que van a meter como una especie de cosillas, de camino para que los jugadores se puedan colar, bla, 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 para dar pie a alguna misión y demás. Now what we're seeing here is an establishment of a radial motif. Now with this being subterranean, we wanted to always imply that there's a weight kind of pushing down. So this radial motif is the best load bearing. So as a design language, instantly was feeling quite right. Bueno, el gameplay no es exactamente el mismo. El gameplay, lo que yo creo que pasa ahora es que tenemos todo por trozos. Entonces tú te terminas de hacer un búnker y es un trozo. Pero en algún momento unirán varias cosas y, coño, oye, a ti te ponen un sitio para explorar así de grande. Imagínate esto, pero abandonado. Y, oye, ahí te pegas una tarde jugando, buscando movidas, misiones o cosas, Stealth route, or maybe this is the upper areas block. Sí, está claro que son conceptos, Iván, que ahora yo estoy de acuerdo contigo, que faltaría un poquito más de chicha. A ver, a mí me está gustando lo que estoy viendo y Pyro me ha encantado, pero es que vale más mostrar menos en el motor que mostrarte 100 dibujos. Sí. Yo creo, en una CitizenCon por lo menos. Porque, a ver, dibujos así, conceptos tenemos de todo, de la Pioneer, de esto, o sea, te puedes poner a mirar y en el histórico del Citizen tenemos 2000, 3000, pero que puedes flipar. Sí. Conceptos de los Bandul, conceptos de los Tebarin, conceptos de los Xi'an, te puedes poner a mirar conceptos y volverte loco. Esto no dejan de ser conceptos. So we came up with the idea of introducing these bulkheads. So these bulkheads are almost checkpoints. So it enables us to break that draw distance, but it also enables us to break the rhythm of traversal. So from going from a corridor into an ops room or something like that, that's a way in which to kind of checkpoint the progress through the location. So inside these bulkheads, we could maybe array like ops rooms. Maybe these are scanning checkpoints to kind of monitor the movement of cargo to and from.
You know, also inside here, you know, there could Bueno, be a ver, si te pones a pensar, tea rooms or break rooms or offices. sí, So again, lo que trying tienen to aquí en break concepto es rhythm of una pequeña traversal, so ciudad players go subterránea. from a large space to a small space, but also from one theme to another theme. And what that will hopefully do is create a really good rhythm of play space where the player's not getting bored of traversing through the space. So what we're seeing here is a side view to kind of explain how that process. So on the left, we've come in from the corridor. So on the top, we're seeing the primary route through, and we're seeing the bottom route coming in as well. So this is how, again, we're going to try and keep verticality as a traversal motif in mind. Now going from a large corridor set to what we're considering here medium or small. So these are the tertiary networks that will link into the primary traversal route. So these again will be continuing the radial motif that we've been seeing, and these would take the player and connect into the main spaces. Now from traversal A ver, es un concepto, pero esto claramente es un diseño hecho in-game, 3D. Bueno, no solamente una foto, es decir, a ver, te lo enseñan en concepto porque probablemente no pueden ahora mismo mostrarte todo esto hecho, porque no lo tendrán hecho, montado, y no tendrán el pacing y tendrán las sillas preparadas y no tendrán... A ver, hay muchas cosas que les puede impedir presentarte un vídeo en el que ves a un paisanito moviéndose por ahí dentro. Que por el tamaño que tiene esto, el paisanito moviéndose por ahí podría tardar 1 hora o 2 solo para enseñarte los sitios. No sé, a mí me parece que no está mal que lo hagan en concepto. No, está bien. Es verdad que todos queremos vídeos, mola más y parece más real, ¿no? Pero también hemos visto el concepto del gusano y todavía está ahí. Pues yo prefiero que me hagan esto y que dentro de 6 meses o dentro de 1 año, cuando tengamos Pyro, resulta que tengamos también esto. Claro. Another theme room idea we came up with was processing. So bringing in raw materials, processing them through, ready for manufacturing. So we had a bit of fun with ways in which we could kind of create these. Es que entre el exterior y lo que está diciendo del interior ya van 4 zonas distintas y no parecen pequeñas. There's also going to be technical areas, areas dedicated towards the control of the location. So what we're Yo sigo pensando de que te están enseñando muchos conceptos, pero hay cosas que ya tienen hechas, bastante bien hechas. Sí, pero no son enseñables para la gente. Para el público, claro. Genérico. Probablemente la mayor parte de esto lo tengan en Greybox. If the player does get access to these executive wings, then we're seeing another type of art style in here as well. So we've seen industrial, we've seen technical. Now we'll be seeing, you know, more like the corporate foyer we saw up above. Bueno, fijaos qué es lo que están diciendo. Fijaos cómo están diciendo el rollo, que, a ver, todo, como dije antes, todo lo que estamos viendo es solamente la planta de Verdium, ¿vale? Están metiendo conceptos de cómo sería todo, la zona de la oficina, la zona de minería, la zona de carga, la zona industrial, la zona ejecutiva, o sea, todo. Ahí se ve una sala de servidores de ordenadores que se ve como que los sumergen en algún refrigerante o algo y tal para el asunto. Agua. Ha dicho que es agua. Agua. Pues mira. Sí. No, pero lo hacen circular y ya está. Y la enfrían. Agua destilada. A ver si la IA está a la altura también del sitio. El sitio mola mucho. To a cave, there needs to be some form of transition period. So we came up with ideas about how we'd see excavation equipment, or with the roads kind of peter out. And as part of the roads, maybe we could do some pretty cool layout for the player to drive through. Something that's a little bit more. Túneles para que lo vayan con los vehículos. Now, as part of that transition period between heavy industrial to exposed cave, the equipment needed
to create further Sí, lo que hablamos antes, o sea, hemos ido bajando niveles y subniveles desde la parte de arriba de la instalación hasta allá donde ya se empieza a unir a la zona de extracción, a la zona de cueva, que es donde ya está aquí toda la mandanga, ¿vale? O sea que en realidad esto es muy grande, ¿eh? To the space could be, as we're transitioning towards more natural spaces, we can not only introduce different types of geology, but maybe we're introducing some form of liquids. It gets hit by solar flares like repeatedly. We got some. Could be like underground rivers, underground lakes. Maybe it's lava, maybe it's acidic. And also, if we're describing these locations as ¡Qué guapo! ¡Vas a hacer lava! Hostia, cómo mola, ¿eh? Eso tiene pinta de psicotrópico. Also would introduce some pretty cool opportunities. So also another process we do during concept development is I like to start taking some of these ideas we're developing and get them in the engine as soon as possible. And what this affords us is we can sit down with Bien, Greybox, como te dije. evaluate how well Bueno, ven. Yo creo que te estaban enseñando, claro. Te meten el concepto y ahora te meten cómo lo va quedando. Bien. Está claramente Greybox, joder. Muy bien, sí. Esto está bien, joder, que enseñen. Esto mola ver así, joder. Sin mucho detalle. Es tangible. Es tangible. Exacto. Bueno, o por lo menos es más tangible. Es un white box. Es en plan. Ahora ya podemos comprar tranquilo. Bueno, os he enseñado unos, pero que veáis que trabajamos en ello, ¿eh? A ver cómo se ve por fuera. Joder, mira qué blocazo Greybox, tío. Oh, Dios mío. Es un white box. Es como volver a 1990. Bueno, pero aquí por lo menos puedes ver un poco la escala, ¿no? Del sitio. Claro, y te falta. Así en 3D. Claro. Tía, tú, mira ascensores, mira ascensores. Mira los túneles y el ascensor de carga grande para camiones de carga de mineral o de el ascensor de Half-Life. Hostia. Total, tío. Es que, vamos, total, tío. Estuve jugando hace poco al Black Mesa y total, ¿eh? Y el ascensor porque te saltan los abrazacabezas. Sí, qué máquina. No, es que cuando lo estaba viendo estaba pensando todo el rato en Black Mesa. Sí. Para recordar a la gente que Mark Avent, el Bug Smasher, es uno de los developers del Black Mesa iniciales. Estuvo trabajando años allí antes de venirse a Ready Imperium Games. Que sepáis que trabajó allí, vamos. Que por cierto, que si el Half-Life os marcó la vida, jugad al Black Mesa, por favor, ¿vale? Merece la pena. Un reboot del primero. Oye, pues esto tiene una pinta ya brutal, tío. A ver, pero así por lo menos puedes imaginártelo mejor, ¿no? No, pues que esto es lo que ellos hacen. Primero hacen whitebox, testean que la IA no se atasca, que la escala está bien, y luego ponen los artistas a hacer barandillas, rejillas, texturas, y van haciéndolo en Greybox hasta que está hecho. Props. Y luego llega la fase final que le ponen la luz, le ponen. Privando ahí. De todos modos, estaba yo pensando ahora que han dicho, o sea, acordaos un momento, dan marcha atrás y acordaos un momento de todo lo que hemos visto de una sola instalación, ¿vale? Parece inmensa, ¿verdad? Porque al principio han dicho que era de tamaño medio. Sí, que no va a ser la grande ni las muy grandes, ¿eh? Last 10 years, what's your favorite memory? Hostia, ¿qué tiene este hombre en el hombro que le ha salpicado? Ah, es la camisa, vale. It's kind of hard to pick one. Es la camiseta de pintor. To start would be, I remember joining the company nearly 9 years ago and going on paternity and then realizing we're making Arena Commander and we had about 6 to 8 weeks to make it. Estoy rememorando de cuando soy una compañía Ian. Sí. That was not originally on your team, and it was just kind of like, here it is. But it was good. It was a bit like baptism by fire, and we kind of pushed the engine to what it could do at the time, and we were super happy with it. Yeah. So these new underground facilities, it's not just going to be a big, giant, empty, awesome-looking, playground with nothing to do. Correct. What are we going to be doing in these things? I mean, all of our mission verbs counts. It's basically
we want them to be a sandbox element, you know, that players can go and explore, but, you know, whether it's sabotage or infiltrate or investigate. Están hablando de que hace 9 años, que es cuando empezaron el arena, All these elements go into all the design Papi está hablando de que todos los decorados que hacen son para que sean utilizados de múltiples maneras. Este se puede utilizar, por ejemplo, para el sabotaje, para la infiltración, para el espionaje, hacer ataques, defensas, ¿no? Y hay misiones que van a utilizar esto de manera sandbox para que tengamos todo tipo de contenido en ese escenario. Y por supuesto, diferentes compañías, diferentes historias con lo que están haciendo en este planeta particular, ¿no? And these are coming to both the Stanton system and the Pyro system and wherever else afterwards. I'm not saying, because I like my job. All right, so, y dice que estas estaciones van a venir al sistema Stanton y a Pyro y los demás sistemas que van a venir. Y no digo cuáles porque no quiero conservar mi trabajo. Anda discolando, sabemos que te van a despedir. Todos sabemos que el siguiente que viene es Nix y de la mar, detrás de Pyro. Está claro, tío. Bueno, aquí están hablando de los regalitos que nos han dado digitales, como el peluche ese de la ballena. Los goodies. El mono de trabajo, no, el mono de seguridad. Y el lanzagranadas. No digas monos, porque todo el mundo quiere un lanzagranadas. No digas mono, porque si no la gente lo malinterpreta. No, es que yo lo malinterpreté. Yo dije, voy al infierno. No, porque vi mono de seguridad y le veo con lanzagranadas al tío negro en el mono. Y... Claro, es un mono de seguridad con un lanzagranadas, tío. Sí, pero es que esto es muy bueno. No hay nada más seguro que un mono con un lanzagranadas. En inglés no tiene ningún tipo de humor, pero en español... A mí me lo dijeron, yo lo puse inocentemente. Sí, lo puso Vendaval y yo hice el chiste. Sí, no pude evitarlo. Es que me estaba muriendo de risa. It's our sleeper segment of the day, as far as I'm concerned. The need for multiple speeds with Rich Towler and Yogi and Jed and Johnny and Dave from the Flight Experience, Flight Comp feature team. They keep changing their names as much as I do. Vale, van a hablar ahora del lo que le gusta al Iván, del reward del sistema de combate espacial. Reward del sistema no, reward de la velocidad. Bueno, perdón, de la velocidad de combate. Venga. Vamos a ver qué han hecho. Hi, my name is Yogi Klatt. I'm a gameplay programmer in the vehicle feature team. I'm here with Rich Towler, David Colson, Jed Talbot, and Johnny Young. Hostia, la bandera arcoiris. La leche. Colson era el encargado del modelo de vuelo. Which are done specifically for 142, but which will eventually find the way to the persistent universe. We want to define ship roles for the game because every role in itself and every ship can offer unique gameplay opportunities for individual players. We want to provide a lot more variety to the gameplay in Star Citizen, a lot more opportunity for different careers, different responsibilities, and different sort of perspectives and views on gameplay where people contribute different types of work and different types of jobs. Star Citizen is supposed to be a big expansive game with giving the players lots of chances to have a variety of different experiences. It's not just about combat, it's not just about an economy. Bueno, básicamente quieren hablar de los roles de las naves, de implementar roles para cada nave, para darles también oportunidades a los jugadores individuales. Si no he entendido mal, Y dejar claro qué roles tienen y qué implican. And the principles behind it apply to various other roles. Atención al Stinger. We've been working away in the S42 branch, and this has really allowed us to ships, so we're kind of broken it down into archetypes, and it's really allowed us to kind of break down what these ships do, you know, and also it's to make sure that when we are defining these roles and balancing these roles, that we're putting the ships in the right place, because we don't want the ships to be like,
you play this ship, it means you dominate this part of the game. That there's always got to be plus and minuses so the balance is right. So there's still some crossover between the ships. So just picking one type of ship just isn't just a win. We have already defined several ship roles, and they're usually known as light, medium, and heavy fighters. Light fighters for us are fighters which are very dominant in the area of 1 versus 1 PvP combat. But they come with a downside, because obviously the light, which means the materials chosen on the ship, are probably not the strongest. So it's more about the attack. It's more about trying to outposition and get in there and attack and get out of the situation. Heavy fighters are kind of the opposite. They're not supposed to be really good at 1 versus 1, but they excel at N versus N engagements. So when we have group battles. Medium fighters for us, internally we call multi-role fighters, because they have a lot of hard points, so they have a lot of loadout flexibility. So a player can tune them to the role whatever they want, but they will never reach the performance of... Bueno, habla un poquito del equilibrio. De los roles, sí. El caza ligero es ágil, el mejor 1 versus 1, poco blindaje, mucha potencia de fuego. El pesado es para combates masivos, no es el mejor en 1 versus 1. El mediano es multirol y puede adaptarse a muchas cosas. And interceptors, realmente es como está ahora. Sí, sí, ya. Está dejando claro lo que es. Está hablando de lo que tenemos actualmente. Ya, pero que la gente entienda que un caza pesado no es el I win 1 versus 1. Claro, la gente, por eso cuando han tocado la Ion, le tocaron la Ion y la Vulcan, no, ¿cómo se llama? La Hércules. Y dicen, no, ya no puedo matar a todos de un disparo. Claro, es que esa no es la intención de esa nave. Less about positional combat, but more going into the naval style of combat, where it's important to show the correct shield and fire arcs and timing your shots. Las naves de constelación para arriba son más combate naval, de ángulo de ataque, posicionamiento y mover escudos y todo eso. Un combate más estratégico. Delivering on those kind of gameplay promises that we've been talking about, over the past, kind of several years. If every ship is the same, it's not fun. But if we have dedicated ships with dedicated pros and cons, then we can create very exciting combat environments. Bueno, básicamente es lo que tenemos ahora, lo que ha dicho Pro, los cazas pequeños son mejores en dogfight, y de ahí va subiendo el nivel, y no quiere decir que la nave más grande sea mejor contra todas las demás. No, pero lo que dicen es que tampoco quieren que una nave un caza ligero sea la victoria automática contra siempre victoria contra un caza pesado. Hay cazas que son un poco mezcla, pero claro, la habilidad personal entra en juego ahí. Pero en general, igual de habilidad, pues un caza ligero debería ser mejor 1 versus 1. Bueno, que es el problema que siempre tenemos en los simuladores espaciales, de que los cazas ligeros dominan porque son más maniobrables. Y al final, si no te dan, no te pueden matar. Claro. Sí, está claro, es así. Extremely small. And a ver cuál es el problema de very obvious math reason why high speed combat is kind of the opposite of what we want to achieve, meaning meaningful and effective positional maneuvering. We want the combat to be closer and to be more. Básicamente dicen que quieren bajar la velocidad, quieren que el combate sea más cercano y así el pip será más generoso a la hora de apuntar. Cuando vas muy rápido el pip es muy pequeño, es muy difícil dar a alguien. Y no quiere que sea un combate de alta velocidad, de duelistas cargando. Another big issue with the speeds in combat is it's very hard to keep players engaged in the combat. Sí, algo de lo que están diciendo es que quieren evitar ya un poco el combate de pasada de las naves rápidas. Las justas. Claro, y cambiarlo por justas donde todos estén como en una especie de burbuja donde tengas que estar ahí combatiendo si decides entrar a combatir. So essentially we can't have just low speeds all the time. There's a massive universe out there to explore, there's planets to explore, and the feelings we want to capture with the speed, we still want an element of danger that you can still go too fast in lots of situations. We have tried an awful lot over the past few years with what are called soft speed caps, where there is no speed cap on ships, but we encourage gameplay to occur at a lower speed. But it doesn't really work because the advantages of flying fast in terms of defense is just better. So since the last year,
the focus of Vehicle Feature Team shifted very heavily towards Squadron 42 and nailing down the flight and space combat experience for it. And I'm very proud to say that we finally found a really good working solution that we're going to show. A ver lo que encontró el tío este. A ver, enséñanos, ilústranos. So the main idea is to simply not have combat and long-range travel at the same time. So we're splitting these gameplay experiences. This will be done by a thing which is called master modes. A master mode is a thing that is globally applied to your ship. And we have two of them. We have SCM, which is now relabeled as standard control mode, and QCM or QM for quantum mode. The idea is that between these two modes we can constrain the speeds in combat and also get all of the maneuvering. O sea que va a haber dos modos maestros que son separados. El SCM, que es Space, el modo de vuelo habitual de la nave, y luego tienes el modo de cuántico, que está completamente separado. Entonces pueden controlar tus velocidades máximas y tus capacidades con estos dos modos. O sea, que van a bajar drásticamente la velocidad de las naves. No, tienes el modo cuántico, que puedes ir rápido, pero no puedes combatir a esa velocidad. No, digo en el modo de combate. Claro, también ya, sí. Eso ya lo sabíamos. Sí. Ya lo sabíamos hace meses que iban a hacer eso. Es que siempre quieren que el combate la velocidad sea baja para que puedas sentir, ¿no? El combate de dogfight tipo Segunda Guerra Mundial. Como si pones muchas velocidades muy altas, quieren que sea un combate encerrado. Y para que sea un combate cerrado tienes que hacer dos cosas. Bajar la velocidad y limitar el rango de efectividad de las armas. Si no, si tienes rango, no lo consigues. Si tú puedes snipear a kilómetros, nunca vas a poder tener dogfight. Hemos llegado a lo de ahora porque le restaron a los impulsores de maniobra la fuerza. Y por eso estamos como ahora. Pero a ver si ahora con este modo que dicen, pues soluciona, ¿no? Hombre, teníamos que llegar a algún tipo de solución draconiana. Han intentado durante años probar con tener todo al mismo tiempo disponible, ¿no? Pero se intentó con paciencia y ha pasado lo que pasó en el Evo Cron Mercenary, ¿no? Que la gente va a altísimas velocidades y se cruzan, ¿no? De todos modos, creo que la 2.6 era más divertida en combate. No sé cómo quedará ahora, pero lo que teníamos en la 2.6 era más divertido. Pero siempre va a haber gustos. Sí, está claro. Bueno, lo que están diciendo un poco es que lo que quieren hacer es que tú estés para combatir en velocidad de SCM y que si quieres correr tengas que poner la velocidad cuántica, que en el modo quantum podrás acelerar mucho, muy rápido, pero no podrás combatir. Y que tú podrás combatir, o sea, podrás usar el Afterburner para salir durante un momento del modo SCM y entrar en el modo cuántico. Pero desde que pases de un modo a otro, no vas a poder combatir. Así que tendrás que volver a la velocidad manualmente SCM que sea una decisión del engagement. Entro o salgo. Pero no entras y sales constantemente, que es un tiempo muy largo de entrar y salir. Entonces, es una decisión importante, no es estratégica, pero no táctica. ¿Sabes? Es una decisión de me voy a abandonar este combate, me voy. Entras en modo cuántico y te largas. O si ves un combate a lo lejos, pues quitas velocidad cuántica y te echas en velocidad de SCM y vas a combatir. Pero no vas a entrar y salir como ahora, que la gente está en combate, tira Afterburner y de repente esta velocidad es de 800 metros por segundo. Que entonces ya te escapas constantemente, entras y sales y el combate es muy desagradable. Claro. No sé, a ver cómo lo hacen, pero yo quiero que el combate sea un combate espacial, no un puto combate de Segunda Guerra Mundial de aviones. A ver cómo es que no vas a tener eso. Ya te lo dije desde el principio. No, lo han dicho que no va a ser espacial, va a ser como la Segunda Guerra Mundial, tío. Pero entonces lo que pueden hacer es quitar casi los impulsores y ya está, hacer aviones. Pero a ver, otra cosa es que tú luego puedas maniobrar en 3D. Eso sí, lo vas a poder hacer. Pero... A ver, que tenéis cosas distintas. El combate de Segunda Guerra Mundial, cuando Chris Roberts lo explicó por escrito, es a distancia visual, que no dominan los misiles. Eso es el combate de Segunda Guerra Mundial, pero él quería físicas newtonianas en el combate de Segunda Guerra Mundial. Y lo vas a seguir teniendo si tienes un caza muy ágil. Lo que pasa es que si tienes una nave grande, no. O sea, va a ser mucho más lento poder maniobrar en 3D, ¿no? Tienes un montón de inercia. Cuanto más lentos son los cazas, más ventaja tienen las naves más grandes.
Claro. Sí, Sí, Hombre, no estoy diciendo ninguna tontería, que yo me he pegado mucho. Yo he combatido muchas horas en Star Citizen. Pero la diferencia está. Te acaban de explicar. Pero la diferencia está. Espera. Pero escúchame, cuando las dos naves estén en combate van a tener velocidades similares. De acuerdo. Pero la nave mediana no es maniobrable como un caza. Entonces el caza puede entrar y salir cuando quiere del combate. Entonces la ventaja la tiene el caza porque decide cuándo tiene el engagement. ¿Comprendes? No estoy diciendo que la velocidad no importa, importa la maniobrabilidad. Solo estoy diciendo una cosa, y es, solo espero que haya también 6 ejes de movimiento y que los cazas... Siempre los has tenido. Sí, pero que van hacia otro rumbo, pero yo espero que también siga teniendo presencia el poder estrafear para arriba. Vas a poder estrafear, sí. Vas a poder ponerte desacoplado y pasar de lado disparando, haciendo un drive-by, sí. Todo eso vas a poder hacerlo. Lo que pasa es que tiene que limitar la velocidad máxima de los cazas para que no pasen zumbando, ¿no? En combate. Ya está. Pero vas a ser súper maniobrables contra una Constellation. O contra una nave como una Carra. Pero la Carra que está básicamente estática y puede ir de un sitio a otro sitio, ¿no? O sea, al final del día, la defensa de las naves pequeñas es que pueden escapar. Las naves medianas y grandes no. Bueno, a ver, básicamente lo que han dicho ahora es que los cazas van a poder hacer todo lo que hacen las naves grandes más rápido. Con lo cual, en el enfrentamiento de uno contra uno, por decirlo de alguna manera, van a tener ventaja. Van a cambiar de modo y volver a entrar en modo combate más rápido. Van a poder estrafear, huir y volver más rápido. Entonces, al final, todo depende, o sea, al final... No, pero la ventaja que tiene la nave es que tiene escudos y reparación. Entonces, es básicamente un asedio. Si el caza se pasa de listo, se queda mucho tiempo cuerpo a cuerpo, se lo carga con las torretas, ¿no? y misiles de la nave grande. Y si constantemente están yendo y viniendo y despistan a los artilleros y operadores escudos, pues acabarán destruyendo la nave mediana. Me parece un buen equilibrio sobre el papel. Sobre papel parece bueno, sobre papel. Es que todo esto sin tener reparación y escudos, ¿sabes? Da igual. Bueno, lo último que esto sí, me alegra que hagan esto, porque yo pensaba que las naves... O sea, que el daño basado en físicas iba a estar OP con los cazas. Pero con estos dos modos ya no. Yo hasta que no pruebe, no daré una opinión. Cuando lo pruebe, diré, pues me parece una No, mierda. yo digo sobre el tema de que si llevas una railgun y vas a 1000 metros por segundo y disparas contra otra nave que va de frente, le vas a hacer más daño. Pero como ahora no se puede disparar en modo cuántico, ya no puedes hacer eso. ¿Comprendes? Vas a volar a la velocidad máxima que ellos te pongan. Por eso digo, el tema es ver cómo se equilibra todo. Hasta no probarlo y no ver... Lo que dicen ahora, para que no perder yo un poco el hilo, es que al final con lo que quieren acabar primero es favorecer el rol de cada nave, o sea, enfatizar y focusear que cada nave sea para su rol. Y quieren acabar, por ejemplo, que tú puedas ir con una Arrow y reventar una Hammerhead dentro de su rango de combate, ¿vale? O ir con una Connie y reventar una Hammerhead dentro de su rango de combate. Que no podrás, porque realmente un caza no es para... No podrás ir en modo asedio, porque ya no te pueden dar. Tendrás que ponerte a un nivel determinado de velocidad para entrar en modo de combate y en un rango determinado. En ese rango determinado, una nave que tiene más torretas y que está preparada anti-caza estará enfatizando, o sea, tendrá un rol correcto. No sé si me entiendes, o sea, si eres un caza y te acercas a una Hammerhead, eres idiota. Pero la Hammerhead te puede perseguir a ti. Es básicamente lo que estáis diciendo. No te acerques a una Hammerhead con un caza, y sobre todo ligero. We finally have it. So we're now nailing down the space combat experience for Star Citizen, specifically for Squadron 42. We know from internal playtest that the master mode stuff works. We know that it works with our flight retunings. Dice que no está internamente que funciona, o sea, es cuestión de que le guste a la gente y que la gente se queje ruidosamente. O sea, el objetivo que se habían planteado dice que lo han conseguido. Ahora, que esto guste o no, ella es otra cuestión. Que guste a la gente, a los influencers, es otro tema. No, y no solo eso, sino que luego a la hora de la verdad, que siempre pasa, cuando todo el mundo lo prueba, cuando todo el mundo está detrás del combate probándolo y demás, que realmente funcione y no tenga errores críticos, por decirlo de alguna manera.
and we can't wait to El get tema es que se han probado So, muchas thanks a lot cosas. for listening. Claro. A ver, la Pero- gente también en el chat, a ver, hay gente que no le gusta combatir, entonces hay mucha gente que también habla y no le gusta combatir. Pero cuando entran las cosas a la práctica y la gente las lleva al límite, pues ahí se verá si mola o no mola. Motoko, tú y yo hemos probado cosas en Evocati que luego no han estado, ¿o no? Y hay cosas que molaban. El Blackout, Redout, había que tener mucho cuidado con las fuerzas G. También ese camino estaba guapo, pero era difícil. Entonces al final es difícil que den con la tecla, ¿no? Pero bueno, que han probado muchas cosas y seguirán probando cosas. Sí. Ahora veremos si esto mola. Cuando salga, lo probaremos. No, pero tienen que tomar una decisión. Llevan ya 6 años probando en la alfa el Te modelo tiene de que vuelo. decir, aquí esto es el definitivo y de aquí ya no. Yo creo que es el definitivo ya, ¿eh? Yo creo que ya van a hacer modificaciones sobre esta idea. Van a ajustar las naves dentro de este concepto. Pero De no todas creo que vayan a maneras, cambiarlo en este tema del combate es una guerra infinita. Porque Sí. siempre va a haber gente que va a decir esto no mola, esto es una basura, esto no sé qué, esto no sé cuánto, y van a volver a tocarlo y va pues. Pero a ver, una cosa. Es el Iván, cuento de nunca acabar. no se puede negar que en estos 6 años, modificando constantemente el modelo de vuelo, probando cosas distintas, a ver qué funciona. Sí, está claro. O sea, el tema es que no hace feliz a la mayor parte de la gente nada que no sea tener velocidad capada. Pero ¿Sabes? yo Se ha demostrado. solo puedo decir una cosa. Si quieres hacer feliz a un dogfighter, a un piloto que le guste el combate espacial, lo que tienes que hacer es que las naves S sean ágiles, rápidas y que den esa sensación frenética. Maten más o menos a las naves más grandes. Pero por eso te digo que el tema de la velocidad me acojona, porque no sé en qué va a quedar todo esto. Hasta no probar, no voy a opinar. Pero quiero ver. Ya, pero yo no dudo de que van a tener más aceleración. Y aunque tenga. Mira, si tú tienes la misma velocidad en combate que una Constellation, pero tienes más aceleración, por lo tanto, puedes maniobrar más rápido. La sensación que te da es que eres muchísimo más ágil, porque la Constellation parece estática a tu lado. La Constellation está relativa a ti, lentísima, y tú puedes girar como un moscardón alrededor. O sea que lo que tú quieres, que es sentirte ágil, no depende de la velocidad, depende de la maniobrabilidad. Y eso es en 3D. Por supuesto, Frost. Es que por eso te digo que en la 2.6 teníamos esa sensación con los impulsores de maniobra. Sí, pero probaron un montón de cosas. Ha probado un montón de cosas. Y ha llegado el momento de decir, mira, hay que acabar de hacer el Escuadrón 42, hay que acabar de hacer el Star Citizen, estamos llegando a la tecnología está ya acabada, tenemos que testear el combate de una puñetera vez, hay que tomar una decisión. Han testeado internamente esto y dicen, mira, vamos a ir por esta dirección porque no tenemos más tiempo. Pero han probado un montón de cosas. Es que yo lo que digo a la gente, te guste o no te guste el resultado, lo han probado de todo. Y han escuchado las ideas de la comunidad también, ¿eh? O sea, a lo largo de estos años. Hay otros juegos que, yo qué sé, que llegan y te dicen, esto es así, lo tomas o lo dejas, ¿no? Sí. Por ejemplo, que en el Elite no hubo opción. Estás en la Segunda Guerra Mundial en el espacio. Y no puedes girar el morro de la nave porque te lo dice David Braben, ¿no? Tomó esa decisión, él quiere ese combate. Muy bien, vale. Lo tomas o lo dejas. En Star Citizen se probaron un montón de cosas de permitir todas las velocidades brutales en combate y han llegado finalmente a la conclusión de que estropea la diversión de la gente. Que es lo que dijo Chris. Vamos a intentar ser realistas y luego retroceder hacia la diversión, ¿no? Ese es el protocolo de desarrollo de él. Porque al final del día el juego tiene que ser divertido, ¿no? Si solamente es divertido para gente de cazas o naves ultra rápidas y el resto de la gente son presas, ¿no? Y no pueden defenderse, pues... All right, you ready to move on to the next thing? Absolutely. All right, Let's do it. So we've been bouncing back and forth between you know really hot visuals with the planets of Pyro, and then gameplay stuff with investigations, then back to the really hot visuals with the underground facility, then back to the solid gameplay stuff with the flight experience. Up next is another really solid visuals thing, Lorville. Beat me at camera 1. Lorville. Star Citizen's first landing. Lorville, chico. We've learned a lot since it was first put in. We've built Microtech. Vámonos a Lorville, We dice. built Orizon on Crusader. We even went back and redid Area 18 on ArcCorp. But Lorville currently stands as the oldest standing landing zone in Star Citizen. And with our new team at Turbulent and ready to
kick butt, and I was going to say kick names and take butt. I almost messed that up, and then I messed it up trying to explain that I didn't mess it up. They're getting ready. They're already underway building a brand new Lorville Redux. So we'll send it on over to Eric Gagnon and Maxime Guidon. I had it. I was so close. So close. And they can tell you all about it. Ooh, and Ian Leland. Check it out. ¿Qué han hecho con Norway? My name's Ian Leyland and I'm the art director for Star Citizen, and today we're going to talk about an internal initiative called Lorville 2.0. Yo tengo curiosidad, porque vamos. Specifically the Lorville cityscape, it was probably the first major landing zone we'd ever had to do. It was the first time we put a landing zone on a planet, and we had the player fly there with minimal restrictions, although it did have that really big no-fly zone. But when we did subsequent landing zones, we built up a bit more of a knowledge base. Bueno, te hacen un resumen de que el primer aterrizaje planetario de un planeta fue en Lorville, que se cometieron fallos y que tuvieron muchas cosas que poner y que arreglar en ese momento y tal, y bueno. I'll throw it over to Eric, our principal concept artist, and he can show you some more. Hi, my name is Eric Gagnon. I'm a principal concept artist for Star Citizen and Turbulent in Montreal. And I'm here Es el equipo de Turbulent. talking about the Sí. Lorville. O sea, que supongo que va a trabajar en Lorville, trabajo en el equipo de Lorville. When Lorville I started 2.0. to work on the concept, initially what I did is to create a variety of sketches, black and white sketches. Tiene las torres Kio of, también ahí. Different approach of that city. We create a side panel of a silhouette of the building. Mainly the reason. Empezó a trabajar haciendo siluetas de edificios para que qué aspecto visual tendría el skyline. Because we would like to make a gameplay in the interior buildings, and we need to create a bigger city. Dice que tienen que hacer una ciudad más grande porque van a generar jugabilidad en el interior de los edificios. Por lo tanto, los edificios tienen que ser enormes. A ver, gameplay en el interior de los edificios. Sí, básicamente lo que están viendo el concepto es que antes solo teníamos un trozo de Lorville, ¿vale? Un sitio ahí chiquitito, y que ahora están haciendo todos los barrios adyacentes. O sea, no solo la zona tal, sino la zona de oficina, la zona de barrios chungos, todo. O sea, So this is mainly the two main units I used to build a city. So we have a kind of a proportion in terms of lengths and distances to respect. So this is why I used the 3D basis to working on that. So I need to Como make el sure concept that the está ratio guapo. of everything fits Sí, sí, well. sí. to Usan approach distrito comercial. possible. So mainly the goal is not to Veo a build Anakin ladder y Obi-Wan ahí en el speeder. It's to stay on the big picture También and to see mira, if total, tío. the Star Wars. Curioso total, makes ¿eh? sense. Y Blade So Runner. this is a good challenge to play with that, and I Ahí, think el I rework a las ciudades. Pero está guapo, ¿eh? Se ve oye, muy chulo. se ve guapísimo, ¿eh? Se ve Joder. muy guapo. Se ve Hombre, muy es que más grande, más caro. Tenemos tecnología. No Tiraos el dinero. No hemos qué reparado en guapo, tío. gastos. No hemos reparado en gastos. Como decía Pero aquel. tenemos la tecnología, tenemos el dinero, podemos hacerlo. concept art, El hombre del millón de dólares. all the techniques inside of it, 3D, paint over, Ahí, con la sketching, volumétrica. and at the end, Oh, esos son capas de artistas trabajando en el modelo. Pero la tecnología volumétrica yo creo que le va a dar su rollo, porque al final Contaminación. Huston Lorville es un sitio que tiene polución y de hecho hay pantallas que marcan la polución que hay en cada momento. En el aire, sí. Claro, entonces eso yo creo que le va a dar mucha inmersión. well, okay, now we are a Lorville 2.0 and we're ready to moving on that. Thanks, Eric. There's some beautiful image there, and we had a lot of fun internally developing. El señor de that los cityscape. dibujos, tío. Now we're not just in concept development. We've actually just passed our white box milestone internally, so we're going to jump over. Yo cuando to pienso Max. que en otros juegos solo lo que es Lorville ya sería todo un mapa de juego. Bueno, todos los juegos se desarrollarían en ese mapa. Increíble. Para responder al señor Redeu del chat, va a haber alcantarillados en las ciudades para poder colar contrabando. O sea que sí, eso van a meterlo. Túneles y mantenimiento y cosas de esas.
from this concept's done, it's time to start it in engine, and we've had to evaluate what was possible to do and to extend or to make it much bigger than the initial Lorville city, up to something that matches the ambition. For instance, we are keeping Y la carretera. the L19 Ay, ay, ay. La M30, la M500. We're keeping the spaceport, and we're building. Yo prefiero que sea más como la Autobahn que como la M30 o cualquiera, ¿eh? Están atascados. The transit system, the rails, and we try to extend it out a bit. We're keeping the same number. Ahora sí que es una ciudad, ¿eh? But we're Madre moving, mía. Sí, sí, sí. And so, throughout these tests, Imagínate anuncios de Minsk de medio kilómetro de ancho. White box, very primitive, to have this layout, this fast iteration of the whole city done, and then that we could see it and get feedback on it. So it will feel more like a believable city. We hope it to be fun to fly around and like to actually do some races in it. We're building arches, a ver si nos dejan volar por el medio. Ha dicho carreras, pero... Sí, dice que esperamos que podáis hacer carreras por dentro. ¿Pero pondrán carreras? Hostia, qué guapo. Eso significa que van a hacer carreteras, o sea, calles, pero que puedas mover en vehículos, ¿no? Con una... No, eso no lo oí. Lo que oí es que dijo que quiere que podamos volar, que sería divertido volar por la ciudad. We are starting now the gray box. We have like Montreal's tools teams now that are working on like Houdini tools, and we're chatting with them. El vídeo luego quedará en YouTube, no os preocupéis, lo podréis ver después. Sí. Estamos escuchando y traduciendo sobre la marcha y nos enteramos de una cuarta parte. Sí. Pero bueno, al final esto es comentando un poco, no hacemos traducción directa ni nada, solamente los vehículos de la carretera, mira, los coches. Sí, pues son texturas. Ya lo sé, Frost, pero mola, tío. To the interior spaces that will be built later, and in that sense, Lorville will be ready for those interiors. We started as a team of 2 artists working on Lorville, and now we're 5, and we could even be like more soon. Each artist has Bueno, acaba de decir algo de que todas las azoteas y todas las zonas de aterrizaje de muchos edificios ahora mismo son solamente eso, zonas de aterrizaje, no tienen ningún otro componente más, pero que en el futuro tendrán varias zonas y accesos a diferentes partes de la ciudad para completar diferentes tipos de misiones. Eso lo dijeron también con Arcor, me acuerdo. Sí, lo dijeron hace años, que van a hacer modulares los edificios. Edificios modulares, exacto. Para poder poner misiones modulares en edificios del Arcor o de cualquier ciudad. Y esto es el trabajo para hacerlo, la adaptación. And will be shown more soon. Thanks for letting us showcase that for you today. Enjoy the rest of the show. A ver, vamos a ver aquí. Montaje. A ver, luce mejor. Mira, esto es como está ahora. Gana bastante, Sí, pero tienen que hacerla más grande. Ahora hay que hacer otra ciudad cerca y conectarla con carreteras, tío. Sí. No, pero que eso lo podrían ir haciendo, eso. Imágenes de Pyro y combate. Siempre me ha molado esto del Lorville, ¿eh? O sea, que la basura de los que viven arriba caiga a todos los que viven abajo, ¿sabes? Sí. Para que sepas cuál es tu lugar. Sí. En vez de Lorville debería llamarse Megacity 2. Sí. No, Megacity en tu juego de 13 el problema no es ese, el problema es que nadie trabaja. Ya. En Megacity, en tu juego de 13 la gente tiene paguita a todo el mundo y la gente se pega de hostias por trabajar porque se aburren. So, you're taking the one that had the most egregious no-fly zone, and you're making it so we can just
race through the canyons and under the Está diciendo que habéis pillado el punto de aterrizaje que tiene la peor zona de no vuelo y la habéis hecho abierta, ¿no? Hopefully you can see in the B-roll that you can actually see it. And O sea que sí, vas a poder volar por la ciudad. no-fly zones, you know, they were there for a reason at the time, but as we grow, as we learn, we find ways to have a better player experience with that regard. And if you see it, how we got things working with New Babbage, then we started thinking, okay, there is a slightly different way. Because ultimately, that no-fly zone there is for a reason. It's not because, oh, you know what would be really cool, right? Y dice que sí, que ellos pusieron la zona que no se podía volar por una razón, no lo hicieron por joder. Pero cuando fueron aprendiendo con Microtech, dijeron, podemos hacerlo de esta manera y permitir que la gente sobrevuele la ciudad. O sea que ese es el proceso de la alfa, que van aprendiendo. Weave in between the structures, weave in between the buildings, and it was always something like, as we progressed through the landing zones, it was always like, one day we'll get back to Lowville. So I'm super happy that we're seeing this now. And you know, we've discussed the art pipeline for years. We've been doing, you know, like I said, we're here for celebrating our 10th anniversary this year. We've been talking about how games are developed, and we've gone through the pipeline a number of times, from white box to gray box to stuff like that. Where would you say Lorville is? Obviously, what we were just seeing there is not finished. Final art, we're in the final art phase. So basically, blockout white box is obviously self-explanatory. Interestingly, grey box phase, I'm thinking more like first pass art. You know, so we're always trying to keep the team on the toes. But grey boxing is a terminology that we've used on all art disciplines, and it's kind of. But when you're using kits, and you're in grey boxing, you're not actually traditionally grey boxing. So we'll probably just call it like first pass art. But where Lowville is right now, we just passed the grey box review gate a few weeks back, so it's final art now. So we're on the really interesting part where we're doing, you know, really good engine look dev. I mean, you're seeing hints at the potential in engine, but there's still a few hurdles that we need to get over. Well, that was a look at Lorville Redux. Just on another step on our journey to 4.0. I do want to clear up some of the misconceptions that we're seeing in the chat here. Our journey to 4.0 is more akin to a journey to 4.x. The things that we're showing you today are not Esto es un whiteboard, this is what's in 4.0. Some of this will be in 4.0, like the planets and moons of Pyro and stuff like this. Other things will be in 4.0. Vale, está aclarando que esto no va todo en el 4.0, que es 4.x. O sea, son cosas que van a ir introduciendo, pero que pertenecen a la serie de parches del 4.0, 4.1, 4.2, etc. Vale. A partir de... Es que dice que en el chat están diciendo que si esto todo viene en el 4.0. Before we jump to the next one, I want to shout out a couple of the other promotions that are going on. The digital goodies pack is going out there. You get a Finley plushie. It's not called Finley anymore. It's called Francis. I should look at that. De todos modos, dijeron que después de la 4.0 era Road to Release. Sí, en teoría. Así que, en teoría, sería ya la 4. Lo que sea y luego ya pues iríamos ya. No, el 4.0 es server meshing estático. Hasta el dinámico, olvídate de la release. Y a saber cuándo llega el dinámico. No, pero que ellos dijeron que era road to release. Que a sí. Que yo sé que seguramente el road to release eran 5 años el Universe, pero que tardará. Pero que después de la 4.0 dijeron que era road to release, dijo Zig. Pero bueno, pero es que eso siempre lo dijeron hace años ya, eso. No es nada nuevo. Switch to Ian's camera. I'm gonna put this in there like this. Look at that. Oh, it's not in focus. Hold on. Let me get closer to his face. We're gonna do this. No. Stay down there. Sí, es directo. El otro está flipando. Lo preste. ¿Qué caretos pone? Es que sabe que le van a hacer el Photoshop. Le van a hacer el Photoshop con eso y lo hizo a propósito. Cabrón. ¡Ay, ciertas cosas rosas asquerosas! No, le van a poner una polla al lado de la cara. Cuando termine esto.
scary helmets and pumpkin carving contest. That's always my favorite. I think every single winner we've ever had has been from Texas. I don't know why that is, but they take their pumpkin carving very seriously down there. All right, so we've rambled on enough. Let's throw it to the next presentation. Now, I'm going to set this one up here. I'm going to put this, I'm going to make the audio guy, I was holding it in my hand because I got up. I'm just going to put it there. It's going to be safe. Resource management. Bien. Administración de recursos. Pero llega la parte interesante. Back in 2013, 2014. Para todos aquellos que quieren solear. The thing that excited me most about Star Citizen was the potential for multi-crew gameplay. That positional Son muchos, experience me of tocó. a captain and a navigator and an engineer and a comms person and run down and put out a fire and something's A las exploding. 11 en teoría, un par de horitas más, lo que pasa que van bastante rápido, That multi-crew experience has been what drew me to the project, first as a backer until I came in to do this on a spaceship. Did I mention La gente preguntando por las naves nuevas. Yo da igual. Ya ves, tío. Bueno, yo estoy aquí naves para nuevas no A la han dicho gente le nada. importa la mierda los juegos, lo que quieren son naves. Sí, sí, Quiero sí, gastar sí. dinero en naves. Claro, el Star Atlas está muy bien. Bueno, Disco Holanda está diciendo que la razón por la que apoyó el proyecto es porque él quería jugar multicrew. Y para mí, la parte online es lo único importante para mí. Eso, que la Lo mismo multijugador digo, mole. pero también estaba diciendo que lo que le molaba era el rollo ese de ir por la nave, apagar fuegos, arreglar aquello, Sí, la con otra experiencia gente. del comilenario. O sea, exacto, experiencia multijugador en nave. Y a eso es lo que vamos. Y con el cooperativo de eso yo soy feliz. Sí, yo también, tío. Para jugar solo me voy a otros juegos. Claro. I'm Assistant Director for PU Content, and with Thorsten Leiman here today, we will be talking to you about something we think it will change the way Star Citizen functions and works and how the players will play the game in the future, and that is resource management. Resource management is the underlying system that allows El Game Changer están presentando ahora, según ellos. A ver. It is the digital representation of real-life cables, pipes, tanks, batteries, or anything like this that you can imagine. It's the foundation of the ships where you have certain resources like fuel and energy powering certain items on the ship, but it's also the system that will lie below any station or any vehicle, anything that you can imagine in our universe that actually requires a certain type of resource. Resource management is not just a system that helps ships function, it is a thing that's integral to the functionality of the entire universe. It will be the way surface outposts function, underground facilities, space stations, landing zones, everything in Star Citizen. Está explicando que la administración de recursos no solamente es para naves, sino para bases, estaciones espaciales, o sea, con los componentes y la administración va a ser el mismo tipo de jugabilidad. And from that we can move on to like bigger ships, and finally the capital ships will have a real purpose in the world, and where it will have a real meaning that you have the multiple. Que empezará metiendo de naves medianas hacia naves grandes. Y las capitales son las que tendrán más impacto en la jugabilidad multijugador. It will encourage people to disable ships rather than destroy them. Missions like Siege of Horizon will increase. Dice que quieren animar a la gente a inutilizar las naves y no destruirlas. Exacto. Cripple resources, change the way resources are distributed, cut power, cut certain fuel and critical parts in order to progress further in those missions. We can suddenly scale. Y las misiones de instalación es lo mismo, habrá que cortar el combustible, cortar la energía, apagar los escudos y así puedes progresar en la misión en una instalación, por ejemplo. Resource management is going to open up the possibility of player structures, player-owned outposts on planet or stations in space where the player will have to manage resources, bring in fuel, do repairs. And this will not be something that. Bueno, ahora está hablando algo de que, bueno, de que quieren que misiones, pues luego terminen un poco con la gestión de recursos. Yo qué sé. La idea es que cuando construyes tu propia base y tengas administración de la energía de tu base, de los componentes que funcionan allí para que, claro, haga posible todo el multijugador.
mechanic, tactical officer. And while you have your engineer trying to maintain all the resources functioning and flowing perfectly. Claro, el ingeniero se ocupa de los recursos de la nave, o sea, de la energía, distribuirla. El oficial táctico se ocupa de los escudos. El mecánico es el que repara el interior de la nave. You will have tactical officers moving shields from one side of the ship to another in order to counter whatever incoming damage you have. Obviously, the pilot is going to be doing his job trying to move the ship. Y bueno, el piloto pilotará la nave, como es obvio. El artillero trabajará en protegerla. This is how we envision this entire ecosystem just coming together and providing what Estos retos de la llave le hizo la locura. multi-crew gameplay. Together and providing what we Se la ha cortado. multi-crew ¡Ah! And for all of you out there that are waiting for the Idrises and Javelins and want to use these ships, this is the system that is going to make using those ships. A ver cuándo meten la All that Idris. said, this is a really important system for Star Citizen, but let's dig into the details and see what exactly this is. Antes los diseños se quedan aquí, Resource management can be broken down into several key elements. Power, energy, resources, life support, item maintenance, relay handling, access control, and gravity. So let's start with power, energy, and resources. The players can choose to overload items in order to get more efficiency out of them at the risk of burning them out. They can also Pueden sobrecargar componentes para darles mayor eficiencia a un coste determinado, ¿no? De que dañar lo dañas. Si los puedes, y lo ves underclockear, los puedes poner menos energía para que duren más. Sí, pero te los puedes cargar. Los puedes No, joder. bajándole, subiéndole sí, bajándole no. Bajándole que antes se alarga su vida y aparte que produces menos calor y gastas menos energía. Claro. Algunas imágenes, por Dios. A ver. Bueno, otro problema que hay es la falta de oxígeno. Eso mola, tío. Eso mola. El soporte vital se puede apagar. Hostia, esto está muy bien, el soporte vital y el tema de que se te vaya la gravedad o la descompresión, eso tienen que... Inside the life support generator are always there to make sure that it can generate breathable atmosphere for you, or the temperature is actually increased to a human livable factor, so you don't freeze to death. El soporte vital no solamente es oxígeno, sino también la As temperatura. part of item maintenance, the player will be able to control items throughout the ship, turn them on, turn them off. They will be able to remove broken items. Revisar siempre un poco el soporte vital, a ver si está bien, para que luego no pase El nada. mantenimiento, de que puedes repararlos. Aquí lo estoy reparando en la carrack, el componente. Those items either as fuses or subcomponents that give them various bonuses to Y como os dijeron hace años, va a poder poner subcomponentes en los componentes. Por ejemplo, un escudo, puedes ponerle piezas adicionales para que tenga mejor rendimiento. O sea, más stealth en los sensores. The actual management part. Sí, lo que se veía era la mesa de reparación de la carrack, ¿eh? Sí. It's basically defining these circuits in the most effective way, especially for bigger ships. So a relay is something that Ahora estamos hablando de los relés de energía y que están a lo largo de la nave y los componentes están conectados a través de los cables y en esos relés fallan cuando son dañados. to create the best possible outcome for your ship. With access control, we're introducing ship roles. The captain will be able to assign certain roles to. Con el control de acceso, el capitán podrá dar roles a los tripulantes para que unos puedan hacer ciertas habitaciones y no a otras. Specific access to certain controls, while the person that is Y un jugador, por ejemplo, puede ser artillero y puede acceder a las torretas, pero no es ingeniero, no puede acceder a la sala de máquinas ni los componentes. And finally, gravity. So gravity is La gravedad, el último componente. Sí. already in every ship. So there's always a ground, there's always a down, there's always an up. And Perfecto aterrizaje. Hostia, caja de pescado, tío. so because it requires some energy, and if you want to run your ship more energy efficient, we want you to allow to switch off gravity. Or there might be other use cases where Dice que si, por ejemplo, quieres ser más eficiente energéticamente, puedes apagar la gravedad en tu nave. So if it wasn't clear by now,
The scope of resource management touches pretty much every O en aspect. combate, si están abordando, pues apagar la gravedad So we're y doing a lot of talking sorprender al about it, enemigo. but what everyone would like to know is where are we with all of this right now? ¿En qué punto Currently, estamos we de have esto? ¿Cómo working está? in-engine prototypes of the following systems: ¿Tienen ya funcionando prototipos en el gravity, motor? life support, and the relay network. With the power system, Bueno, we tiene can casi todo, pero overpower and underpower items. We can set the priorities of item producers and consumers inside the ship, and we can set the path of resources inside the ship through the resource relay network. And with the power system, we already can distribute the base energy and base fuel throughout the ship, so we can make sure that each item actually gets the resources they need. Creating your own resource path is basically defining the routes, or the most efficient routes that the energy or the Es resources posible de una parte de la nave para have to ponerlo take en otra parte throughout que the ship. necesita energía. We can also demonstrate many aspects of the life support system, including making new players suffocate. Esto está muy bien, ¿eh? Sí, pero yo decía porque que tenían prototipos. Dice que yo tiene un montón de funcionando en el motor, todo esto. Lo de la atmósfera, los fusibles, overclockear, underclockear, lo tienen ya funcionando en el motor. A ver, para mí el tío queda inconsciente demasiado rápido, pero bueno, eso es otra cuestión. No creas, ¿eh? Si se va muy rápido. Pues que depende. Depende cómo de realista lo que es hacer, ¿sabes? Si es un agujero enorme, sí. La bajada de presión hace que te quedes rápidamente cao. ¿Se os ha cortado a Sí, vosotros? a mí también. Sí, lo de ser un homicida con un botón, como dice aquí Charles Xavier, es verdad. Es en plan, este personaje de jugador me miró mal. Pshit, muerto. Fue un accidente. Es que... Bueno, pero es que el tema es que no va a haber muchas esclusas de aire que no tengan doble puerta. Entonces me imagino que es muy improbable que eso suceda. ¿What? Oh my god, se ha cortado, güey. Sí, sí, pero este icono, ¿qué cojones? Hostia. Bueno, que es una CitizenCon sin problemas. Sí, sí, ya tenemos craseos del juego, tenemos craseos del stream. Sí, sí, 30K en el streaming, o sea, living. El OBS, tío. El OBS. ¿Tú te crees que usarán el OBS, tío? Alguien le ha dado a actualizar al OBS y la ha armado. ¿Qué pasa? Bueno, a ver, de momento lo que han sacado, a ver, a mí yo opino como Frost y como Lando, tío. A mí lo que más me mola es la experiencia multijugador, eso de ir en una nave con la peña, organizar el asunto, que se joda algo y tal. Y en verdad, conforme vamos avanzando, ya lo hemos dicho en varios podcasts, se va uno dando cuenta de que al final es a lo que está llegando. O sea que yo creo que el panchovilleo se va a acabar y sobre todo el yo quiero solear una Carrack también, ¿eh? Aquí está demostrando cómo funciona, que si abres al espacio una puerta, primero se vacía el oxígeno de la habitación, luego de la siguiente, y cuando cierras la puerta se van llenando de oxígeno de manera lógica. Vale, vamos a resetear otra vez, muchachote. A ver si esto va. Carga de nuevo la captura. A eso vamos. Ya tenemos control de gravedad. Por fin, en las naves. En las estaciones espaciales. A baja gravedad y gravedad apagada. Como mola. Normal jumps.
Yo la gravedad apagada. Un segundito, chicos, por favor. Que no Como se el modo sin hacen cosas gravedad, raras cuando pasan estas cosas. Sí, el problema es cómo van a hacer funcionar el modo sin gravedad cuando no tienes un traje espacial. De que un saboteador se mete una hammerhead para quitar un relé y está quitó uno, pero sigue sin estropear los escudos. Aquí quita otro. Y aquí con esto quita la energía de la nave a la mitad. Entonces los escudos han caído y la hull puede hacer daño a la hammerhead. Pero con solo 2 relés puedes sabotear una hammerhead. Tremendous progress with the resource management system, but with a system that is this big and complex, we do not want to rush it. We want to just get it right and get it right from the beginning. So let's talk about what's next for the resource management. A ver, ¿qué es lo siguiente? Porque el otro... Sí. As you can tell, resource management is a huge endeavor for us. So like everything else, we'll probably not get everything in the initial release, but this is what we're aiming for. Podremos acceder a los objetos y los componentes y sacarlos. Habrá el relés en el primer lanzamiento, habrá que cambiar los fusibles, equilibrar la energía, los controles que serán controlados por jugadores y crear presets. Tendremos una interfaz de ingeniería con esa esquemática de tu nave. Ya está, chicos, actualizar el Twitch que ya va, ¿vale? Perdonad. Allowing engineers to define the tuning parameters that can be accessed by the pilot with the press of a button. Y el OBS tampoco ayuda demasiado muchas veces, And after the initial release, everything else will fall into place with subsequent patches. We started talking Pues va a tener bastante contenido, ¿eh? La primera versión de... Pues para la primera versión, oye, ya hace mucho más que otros juegos, ¿eh? Fastidia mucho que todavía no tengamos nada de escudos, ¿sabes? Pero bueno, es muchas cosas al mismo tiempo, así que se ha centrado en la administración, en relés, ¿no? Sí. Vamos, en el juego básico de manejo de energía y meter interfaces y esas cosas. Es que las interfaces dan mucho trabajo. Por ejemplo, hacer un esquema para cada nave con todos los componentes, dónde están y dónde están los relés, ya es complicado. Complicado. Y luego y típico nave. Todo el tema de tuberías y cableado, joder. Sí. Es que estas naves tienen cableado. No, el cableado tiene los relés. Los cables te dan igual, ¿no? Tú accedes solo a los relés. Ay, algún día la Iris. Finally have all the tools in place to actually allow meaningful multi-crew gameplay. Venga, que Iván tiene una Iris, quiere sacarla ya, que sí, Iván. Sí. Every decision counts. Además, de que la rapa atrás de la Iris es como la de la manga, pero lo bestia. Sí. Además va a ser indestructible, tío. Sí. Yo quiero verte con ella haciendo unos flyby guapos ahí por Daimar, ¿eh? No hace falta, tío. Sí, tío, cómo tiene que volar ver una Idris haciéndote un flyby encima de un outpost ahí, ¿eh? They've just been staring at me playing with it for the last 18 minutes. That was Dan Truffin and Torsten Lyman talking about the resource management system, and joining us to follow up on it is Todd Pappy, John Crew. Guys, this has been a long time coming. I know we still got a ways to go. I don't make it sound like it's it's done, but I mean, how exciting is this? This is very this to me brings the interaction that we want in environments, but also in ships. So like you said with the multi-crew stuff, but like again, it's not only going to be in ships. We're also putting it in environments. Yeah, this is what's necessary to have player homesteading. One of the components. It's not the only thing. But yeah, but it's about just bringing the interaction into the environment. So the AI will react, the player reacts. It's having that interaction level that you don't normally get in games. So that's what we're looking for. Being able to make imagine Siege of Orison, but being able to actually assault the platforms and depower the platforms. Missions that can take place inside the landing zones where you can cut power to buildings and stuff like this. I mean, this is what really opens the game. Yeah.
And John, as they said in the segment, the first place this is going to come is ships. Yeah. So, what's the first version of this look like? So, first version is going to be a lot of what you saw in that video. So we're working through some of the ships now, Hammerhead, Hulle, Star Runner, just to prove out a few things, because naturally some ships were built a long time ago. Ones in recent times were built with this sort of level of detail in mind. But yeah, you'll have all these components accessible, you'll be able to get to the relays, do all this management. Something really cool in that video was all the fire and gravity and atmosphere stuff. And like you say, it goes from just being a ship you're on board to like an interactive piece of the puzzle that gives you that multi-crew gameplay. You're not just limited to be, I'm a pilot, I'm a turret gunner, that's about it. Now engineers and support roles are going to have a huge part to play on ships, because things will go wrong, and if you don't get on top of it quickly, it's going to be a very bad time for all involved. Yeah, like I said before we set it up, this is the aspect of Star Citizen that first drew me, in. So it has been I feel like I've been very patient and waiting, really wanting to see this go. And as I see everybody on EUPU and everybody that's contributing to this thing, it's just super exciting to see it really beginning to evolve and really beginning to be used tangibly in our prototypes and stuff like that. And it's just, I think people know I don't generally hype very often. I'm usually the guy that's sitting here, it's like, don't hype, manage your expectations and stuff. And you should still do that. I'm not changing my tune. This is the part of the thing that I've been waiting for personally. So yeah. I'm excited. All right, so we've ping-ponged from the visuals to the gameplay, to the visuals to the gameplay, to the visuals to the gameplay. We've only got one more scheduled presentation left. Ship Talk, Talking Ship, our annual celebration of vehicles, new coming to the pipeline, vehicles coming straight to flyable, things, something in the middle. That's going to start. Esta es la nave. Prepara la cartera. Que ahí viene. And Ben Curtis and Paul Jones, and I'll let them take it away. Hi everyone, my name is John Crew. I'm the Vehicle Director here at Cloud Imperium Games. This year I'm once again joined by Ben Curtis, Vehicle Art Director, and Paul Jones, Concept Art Director, and this is our yearly Ship Talk panel. Like previous years, we'll be talking about something coming soon, something being announced today, something coming a bit later, and then the fan favourite, the Pick a Ship or Vehicle concept series. To kick things off this year, we're going to be talking about our new concept ship, which is the Crusader Spirit. This is a series of ships from Crusader Industries that is designed to take on a variety of other manufacturers' ships at the Hostia, una nave que ya va a estar flight ready, level, and does a wide variety of tasks depending on which variant you pick. The two standout competitors to this ship are naturally the Cutlass and obviously the Cutlass Blue, Red, Steel, and the Freelancer series. Those are all similar sized ships to this, and they also cover similar sort of roles. Compared to the Cutlass and Freelancer series, the Spirit benefits from Mira, a Freelancer le quitaron el spoiler. Crusader Industries sort Por of este por aquí. stylish, ¿Qué me he perdido? Nave nueva de Crusader, tío, Iván. ¿Ah, sí? Saca la mosca. We have three variants of the Crusader Spirit. We have the C1, which is the Bueno, habrá que cargo esperar version. a que la nerfeen primero. La web está que ya humo la web, tío. Pero ¿qué hace esta nave? A ver, ¿qué hace esta nave? Están diciendo ahora, ¿no? The Spirit series as a whole is the front half of the ship is kind of like this shared area, and it's the Carguero, bombardero y ejecutiva. Carguero, bombardero y ejecutiva. Una de cada, Iván. Déjate de hostia. Ah, pero que son diferentes. Oh, es muy bonita, tío. Es muy bonita, ¿eh? You won't be fitting larger things in it like the tank. However,
with the size of the cargo bay on the C1, you can put a vehicle and still have some cargo capacity. Normandy. The A1 La is Normandy the modern total, version tío, of ¿eh? the Spirit. Sí. Hijos de puta, qué cabrones, cómo juegan con la mente, tío, ¿eh? Me cago en todo lo que se menea, tío. Ahora la gente que hatea la Mercury no la comprará, digo yo. No, la Mercury es una mierda en comparación con esto. No. No poco. Sigue teniendo los mismos pasillos. Mira, pasillos. Mira, A ver, zonas a de ver, a ver, mantenimiento. a ver. Qué pasada, tío. Bombas, esas son las bombas. A ambos lados de la carga. It delivers a different role to what the Starlift does. Hostia, It's se much viene, smaller, faster ship, so it's much more agile. You're going to be kind of getting in and out, and you know, doing your bombing run, and then getting back out of the danger zone quite quickly. So it feels quite familiar in that sense, but it does deliver a unique kind of play style compared to the Starlifter. Bueno, 3 millones más. Ay, lo que estaba esperando la Pobre Gladiator, es que ya ni para bombardero sirve la Gladiator, joder. Tenían que haber empezado por aquí, tío. Que sí. Ponen en el vault las imágenes y ya está. Hay que fundir la Redeemer. Todo el mundo que funda la Redeemer. Aquí sí te valen los concepts, ¿eh? No, pero que lo digo de coña. Está Fly Ready, ¿eh? ¿Cuál? ¿Esta? No, hombre. No dijeron que era una nave que ya estaba Fly Ready. No, pone concept. Pone concept. And so, you know, we really wanted to sort of have that VIP experience. A ver, si tuviera Fire Ready, en vez de enseñarnos esto, nos señalaban. Vale, una de las primeras es un jet de lujo. Vale, una de las primeras es un jet de lujo. O sea, de pasajeros. Una pequeñita de Crusader. Essentially, you go into 2 elevators, left or right, and take you up to the top deck. So it has that sort of first class feeling. La Normandy, señores. A ver, la pregunta es... Son variantes, chicos. La pregunta pasad es... por ahí el enlace de las naves, por favor, venga, que me pongo nervioso. Pero si ya está, ya lo han pasado. ¿Saldrá antes que la Gemini o no? Esa es la pregunta. And we also have the Mixmaster, which is at the front of the module, which is basically... Tiene el mezclador de bebidas para los pasajeros. They'll also have super comfy seats. They'll have Cafés. Yo se está escojonando. Quiero un cappuccino. When we start getting our players and our AIs into these ships, Mira qué cara risa pone. Es la variante de pasajeros que tiene cristales para llevar ahí. Experience that kind of luxury living that, well, I've not yet to experience. So between the 3 variants, there are a number of shared areas. The sort of core of the ship Que la pintura roja es horrible, Carga, transporte y bombardeo. And starting from the front of the ship, you naturally have the cockpit or the bridge. So like other Crusader ships, you have the side-by-side pilot-to-co-pilot arrangement. Then you have behind them their living quarters / bunk area and component access. And then you have the variant section which does change the sort of internal floor plan of the ships between them. Then at the rear of the ship you naturally have the ramp access area. So that's the Crusader Spirit. We hope you look forward to seeing. Tiene un rayo tractor en la parte de atrás, ojo. Es la bombardera, que es la 1, y la civil, que es la de transporte, y la E1, que es la de pasajeros. Corsair is a important ship in their line. Y ahora Corsair, chicos. Multi-crew exploration gap in their lineup. We've seen a lot of Drake ships of various usage and roles, such as the Buccaneer and Cutlass. In this size class, you naturally have the Constellation, the 600i as the competitors, and what Drake brings is its usual rugged, overwhelming amount of firepower. Siempre es razonable, Del 135, 150. Dedicated exploration ship. ¿Es la Corsair? Sí. Esta sí, es la Corsair. La veo muy armada. Siempre estuvo muy armada, tiene un montón de torretas. En Pyro, cuidado, It's got a sizable cargo hold, and it's kind of got everything that you need to really spend Tiene un follódromo como la 600, pero a lo Drake. Away from stations, and just kind of being able to chart out those deep areas of space. It brings that sort of
no nonsense, no frills approach to the ship, and you know if something's going to go wrong, it's going to be something that you more than likely can fix, and it's not going to be something that you have to cut back to a main dealer to get serviced and fixed. It's something that hopefully you and Qué your bonita crew se will be ve able con to las nubes repair and, volumétricas, get back up and running, Yeah. or just fix with some duct tape. So fans, when they see the ship, will immediately see the sort of heritage, the DNA that's running through the Spirit. Pues mira, la de carga vale 100 pavos en Warbond. La de transporte de Spirit vale 135. Y la de combate, creo que la de bombardero, creo que vale 150. 155. Eso es en Warbond todo, dólares. Está bastante un precio muy razonable. Para Star Citizen, claro. ¿Estás por ahí, Iván? Sí, estoy aquí. Sí. Habría que hacer una encuesta, ¿no? A ver cuál se sortea, ¿no, Iván? A mí lo de transporte hacía falta, porque hace falta una de transporte de pasajeros pequeña. Pero hace falta una nave que lleve mucha gente. El autobús espacial, pero esa es de lujo. Esa es de lujo. Hace falta uno más pedestre, ¿no? Es un jet privado, es un jet privado, ya está. Art time spent on it. We've still got lighting to do. We've still got kind of like final finishing to do, tweak some of the materials till we're kind of properly happy. But it's in a good place, so I'm really excited to be able to show you. So let's take a look inside the ship, and once again we'll go front to back. On the inside of the ship, we start right at the front on the cockpit. No, de Crusader en realidad lo que han hecho es sacar la Normandy. Se parece un huevo a la Normandy, pero la Normandy es mucho más grande del Mass Effect. La SR1 Normandy. Joder. That transition from the main cockpit area into that kind of co-pilot kind of section, it's you move right forward and you're sat pretty much underneath where the pilot is. It gives great visibility for both the pilot and the co-pilot. The other nice thing about this cockpit is, again, you've got these massive guns that are stuck out either side of you, so it should be a nice place to be. In the rear of the cockpit, we've got the captain's quarters. So the captain's quarters is actually pretty much identical to the ¿Has visto cómo se mete el copiloto en la parte de abajo de la Corsair? Muy Michael Bay, tío. Sí. Un sistema hidráulico totalmente y absolutamente innecesario. Mira cómo te la venden, ¿eh? No, pero también no tiene las caldas. Sí. Eso es porque tiene una cabina incómoda de hacer para un videojuego. Que te puedes mover libremente. Sort of the yaw axis. We're quite limited at concept stage to about 45 degrees each way. You're now looking at 90 degrees pretty much each way, so it's a lot more effective, especially forward firing, which again the Corsair has so many guns pointing forward. Super cuadradota y hace que gire 90 grados. In habitation, la estética. Three crew quarters that, being Drake, they are no frills. You've got a bed. Bueno, por lo menos las sábanas no tienen lamparones. Pretty much it. The main habitation area though is, if anything, seguramente toda la semana, Tokio Vago, no te rayes. In that there's a decent sized space. You've got Tiene una mesa. No os quejéis. Que es lujo para the kind of chow line for all your food and everything you need. Joder, tiene un váter. Joder, esto ya es un nivel. Tiene la cocina del Rocinante de Spans, pero en cutre. Sí. Bueno, es una cocina reciclada que ya tiene la Caterpillar, ¿eh? Sí, pero es más... Es la misma total y absolutamente. ¿Pero por qué van a hacer otra? No, está claro, yo lo veo bien, ¿eh? Por eso las naves tienen fabricantes, ¿no? Que ves la cocina si dices, estoy en una nave de Drake. Sí. Puta vida, tete. No, y ves el aislante con bolsas de basura en las paredes y dices, estoy en una nave de Drake. Y lo vuelves a repetir. Before you go into EVA or docking or coming back out of, before you enter the rest of the ship. And then you've also got the lift and está muy bien diseñada. Desde el punto de vista la han mejorado bastante ese concepto, ¿eh? Mira las palancas, cómo molan. ¿Sí? Las palancas molan un montón.
then you've got kind of easy access straight up the lift and out you go. Y tienes un ascensor para salir al exterior, como el halcón Es que milenario. Drake es analógico. Han joder. hecho, esta es la nave halcón milenario de verdad, ¿eh? Sí, Tiene el techo para salir al techo. O sea, entre la Mercury y esta nave. Hostia, las palancas, tío. Las Las palancas son totalmente Analógico, halcón milenario. ruso, son rusos. Los botones Está a pueden base de fallar. papel y lápiz. So it's a particularly cool ship. I love the styling of it, love the asymmetric wing arrangement of it. I think it's just going to be a great, fun addition to the game, giving those sort of players who enjoy that Drake experience their slice of the pie. La Corsair, Sigue teniendo el gran pie de tener todo junto en el centro de la nave, pero bueno. We have the Greycat STV. Racing is a cool and fun aspect of Star Citizen, and it's something that we've seen that backers really enjoy doing and organising amongst themselves, and something that we really want to help support from within CIG. Otro So we buggy wanted to de bring Greycat. a new vehicle to the verse, which is where the STV came from. So the STV is the Greycat. Ahora van a presentar la basura del cacharro este. Vale. PTV, but it brings it out of Muy the bien. hangars. El token LTI, ¿no? Otro carrito de golf, pero más fancy. El token pero a mí LTI. me gusta, ¿eh? El STV. A ver, que este tiene un estilo más de coche, joder. Pero sigue siendo un carrito. No, pero es un carrito de golf para ir por la The calle. STV is actually part of a wider family of vehicles. You may recognize a resemblance in the name to the Greycat PTV, which is also part of that family. And we also have a third vehicle lined up that we want to do in the future called the UTV, which is the Utility Terrain Vehicle. And we've actually Utilidad. concepted the PTV. ¿Ves? Es lo que yo quiero. Este me mola mucho, este me mola, tío. See all three side by side, you'll see that family resemblance. Eso es el antiguo, ¿no? El carrito de golf. Design language, simple layout, easy to clean. That was a big thing for us, even though we don't have like a cleaning mechanic. All this sort of builds into. Queremos que sea fácil de limpiar. Aunque no tengamos mecánica de limpieza, lo que faltaba va a tener que limpiar el coche. Este juego es la hostia. Easy to do, easy to sell. Ay, ay. Falta vehículos civiles. Y un Cyclone es como un Hammer, como un Humvee en esta Citizen. Entonces es el típico Jeep que tendrían los civiles. Maybe people wouldn't notice, but for us, these are all. Mira, tiene los detalles de la rueda, madre mía. El amortiguador. No, pero digo el chasis, tiene detalles detrás. Exploring over our planets. We've got these vast ships that you can explore deep space and go off. A ver, chicos, contestadme la encuestilla si queréis. Necesitamos saber datos, feedback, a ver qué os parece. And go exploring on the ground. It's not just a vehicle for you and a friend. It's also got kind of some cargo space in the back. So if you are out there doing missions, rather than having to fly your ships directly to where the mission is. Después lleva dos cajas. ¿Ves lo que yo le dije al colega? ¿Ves? Pues es perfecto este vehículo. Después llevar un rifle ahí al lado de la puerta. Ah, mira, bueno. Lo que pasa es que es muy bajo, tío, muy bajito. Es para que entre en los hangares más pequeños de las naves. Ya. Pero puedes hacerlo bajo, pero no bajo de altura, al suelo. And that what makes it a compelling racing choice. The best things about Star Citizen as a whole is it kind of brings a lot of gameplay. Sí. And, it's not all about combat. It's not all about flying these massive ships. And I think one of the things that a lot of us are excited internally about. El Cyclone es un Hammer, es un vehículo militar. Está artillado y es más blindado, es más grande, es más todoterreno. Pero este es el típico vehículo civil barato que los civiles de las colonias de esta Citizen comprarían. Sí, que entra básicamente en casi todas las zonas que tengan una carga un poco los grande. garajes de las casas de la gente. Sí. ¿Sabes? Es un coche normal, no es un coche militar. Es un... No, ni siquiera es un todoterreno. Sí, el es un otro día. todoterreno para andar por la colonia. Es un todoterreno a su manera, sí. Es como el Jeep americano, está hecho para que sea barato. No, eso no es un todoterreno. Eso no es un todoterreno, disculpadme, por favor. No es un Jeep. No. Ah, no lo es. Es un Miura de esos, mira, que sí. Es un coche de safari. Un coche de safari y ya está. Que lleva dos cajas detrás y ya está.
Vale, pero como los jeeps de la Segunda Guerra Mundial, que son todos terrenos. Willis. Vas por el campo con eso. We end up making pretty much all of them anyway. ¿Es un jeep? So instead of just doing that again, De los antiguos, los originales. we thought we'd do something slightly different this year and just have Te parece a un Granger en la forma. and the choice Venga, chicos, con votar la encuestita, venga, a ver qué es lo próximo que sacamos aquí al asunto. that bridges the gap between the Argo Mole and the RSI Orion, because if you know those two ships, there is El cochito al final toca en el ETI a correr. Otra nave minera entre la Mole y la Orión. stepping stone before you jump into the big Hostia, una nave media entre la Mole y la Ion. Sí, la nave grande de minería. O sea, hay una pequeña que es la Prospector, hay una mediana que es la Orión Mole, es la una grande. capital. we want to increase that and Están diciendo que quieren hacer una nave entre la Orión y y la la Mole. Mole, pero que nosotros que debemos escoger el fabricante, o estoy equivocado, Sí. bro. No estaba escuchando cuando estabas hablando tú, no lo oía. which are basically the manufacturers. Ah, aquí tienes así, tres opciones. RSI is the first MISC, choice. So RSI. RSI do the Orion, so this would be a smaller vehicle in that family. We have Argo, again, we have the Mole, so naturally it could be a larger step up from that. And then we have MISC, the third option. Obviously MISC do the Prospector, so again, keeping it all within the same family. MISC, Argo y RSI. O sea, básicamente, ¿qué estilo queréis? Hay que votarlo. Hostia, pues podrían haber puesto una Mi predicción es que va a ganar RSI. Xperia, tío, una nave alien de este rollo, joder. Pues No hace naves industriales. No tiene mucho sentido. En la Ya en un futuro, seguro. Naves alien también industriales. Pero Xperia hace naves que no se fabrican ya. Tendría que ser de Aopoa o de una empresa que fabrica hoy en día cantidades masivas. Xperia es su serie limitada. Time for the Atmo Esports racing event that's happening after this, and the Corsair will be making its way to you at this year's Intergalactic Aerospace Expo. And to vote on this year's John Cruise Pick a Ship Challenge thingy, I think he called it, there is a comlink on the robertspaceinitiative.com website where you can go and vote on the manufacturer for the next big mining ship. A mí me gustaría que fuese de MISC, la nave minera. A mí también. Pero va a ser RSI, ya verás. No sé. A lo mejor gana algo. Vale, chicos, pues que lo sepáis, que la encuesta que hicimos antes ha ganado estrepitosamente la Corsair, Yo creo que las Crusader Normandy no han terminado de cuajar, ¿no creéis? For 318 Ivacati, which sadly did not come out before. Está por ver, Motoko, a ver qué pasa, tío, con So eso. we did that because, quite frankly, a lot of those Que mirar vehicles bien. were ludicrous speeds, like. ¿A ti te convence alguna, Iván? Over 120 miles an hour. La bombardera. Off-road. Pero habrá que ver, tío. 120 miles an hour is terrifying, especially on like star citizen planets with rocks that would just kill you. So we wanted to bring the cyclones down. We want to sort of rebalance everything. Not everything has gone as intended. Like the rocks and the Ursas are. Dice que están rebalanceando el equilibrio de los vehículos terrestres porque ir a 130 millas por hora por los planetas llenos de rocas de esta Citizen es terrorífico. So it wouldn't be such a surprise. Entonces van a meter un ajuste que llevan tiempo trabajando en él, que no tuvieron tiempo de meterlo, la velocidad de los vehículos terrestres. Yes. Like, when you say, I gotta ask you, you say this is a small taste of what players can expect for the Starliner, which anybody should know is my favorite ship. That's still not out yet, John. Here's a little taste. What it could be. When you say a little taste, what does that mean? I'm asking for me, not for. Como la Endeavor. So obviously the Starliner is quite an old concept. We didn't really do a huge amount of interior look development. So the time we spent on the Spirit E1. Uno de la Genesis Starliner de Crusader, que fue la primera de la marca, pero es de hace mucho tiempo el diseño, entonces tienen que rehacerlo. Hace 5 o 6 años, ¿no? The Starliner. I have no idea how that's going to work. Ask Tony, it'll be fine. Yeah, that sort of feel, that look. Dice claro, no tiene ni idea de cómo va a funcionar la mecánica de mezclar bebidas. Y dice, pregúntale a Tony, él lo sabe. A Horizon Shuttle concept. And we had planned to do like a Crusader
Cutlass competitor, which is its like internal working name, and I hated it because it got abbreviated like the 3 Cs. Querían hacer una competidora de la Cutlass, pero lo odié. Porque no te comparación con la Cutlass, ¿no? Sort of vocal uprising about, hey, John Crew, give me that Horizon shuttle, and that sort of the two things merged together, and that's where it came from. And then the Grey Cat. O sea, que empezaron diseñando dos vehículos distintos y acabaron fusionándolos en uno. Ese es el spirit. On the website and stuff at the end of this broadcast. That's an exciting, push in the Grey Cat. Yes. In the Grey Cat arena, it looks sporty as heck. Yeah. And it was neat to see a sneak peek of the UTV as well, which I'm assuming is going to come sometime later on. Yeah, it's not in active development right now, but when we decided to do the STV, we're like, hey, let's spend the time, let's work out what Grey Cat as a manufacturer looks like and feels like, because we had the PTV, people have seen the big Spider Miner from back in the day. They're two very different things. Right. There wasn't really like a family lineage, so we built that family lineage around that, and we're like, here's the reworked PTV, still looks how everyone recognizes it, but it sort of works with the modern mechanics. Let's do a sporty version, let's do a utility version, and so we've got those three together now that you can really see like the family lineup, and they each do slightly different things, which is cool. But yeah, the STV is that beach buggy, dune buggy thing to just razz around planets in. It's really cool. I really like Típico buggy para ellos. If you, We've got one small thing left and then one rather Bueno, al final es lo que tú has dicho, Fro, o sea, un vehículo no militar, ya está, punto. Claro, es que es lo que te dije yo, el mundo de esta Citizen no tiene solamente jugadores, ¿no? Entonces, cuando vayamos a la típica colonia, ¿en qué conduce la gente? ¿Va a llevar un puto Cyclone con una ametralladora blindado? No, van a tener un vehículo barato y el Grey Cat te hace coches estándares ahí para llevar carga. Y en teoría van a hacer una variante que es la UTV, que hemos visto una foto de él más adelante. Porque han desarrollado toda la serie de coches para desarrollar el estilo visual de Grey Cat. Porque Grey Cat solamente tiene ahora mismo las herramientas, el cochecito este de golf y el Fitness, que es la enorme araña minera. Sí. Van a enseñar ahora las estaciones Outlaw. Sí. A ver. Se me ha encendido la antena ahora, venga. Ya, Fro. ¿Habéis visto la garita de vigilancia fuera? Sí. Y el tío dormido allí también. Ayer mecánico, ¿eh? El Dacia espacial, dice Sench, qué máquina. Mira, la planta de antes, la que hemos dicho. Sí. ¿La veis? Ahí. Cómo mola el rollo del tío. Sí, tío, un poco más realista, ¿no? Más de lo que uno se espera de estos lugares y tal. Mira cultivando polen ahí del vuelo, tío, sí señor. Oh, qué estación más chula, tío. Mira dónde tienen ahí a los congelados, tío, qué caña, qué guapo el sitio, sí señor. La estación Outlaw mola más que Bruce Harbour, ¿eh? Pero infinitamente, infinitamente. Mola más, tío. Qué guapo, Mola mucho, tío. A ver si ponen alguna pequeña ciudad en Pyro, ¿no? Pirata.
Oye, mírate el Telegram un momento, Iván, por favor. Sí. Y te cuadra, ¿eh? Sí, sí. Buah, qué épica esta estación ruina, ¿eh? Sí, tío, guapísimo, ¿eh? Sí, sí. Se puede imaginar, es como sale en el arte conceptual. Lifestyle, a glimpse at how the outposts and the space stations have evolved since we saw them at last year's CitizenCon 2951. Now, La if you've estación de been las following our hostias. program, today, you might think this is it. We're near the end, but we've got one more special surprise in store. Joining us on the show today are two people who probably need no introduction, but we're going to do it anyway. Founder and CEO, Mr. Chris Roberts. Hello, everyone. How you doing? How you doing? I'm doing good, Jared. Welcome to the spaceship. Welcome back to the spaceship. You opened the show today. I know. And Squadron 42 game director, Mr. Richard Tyrer. Hello, how's it going? Good. This is your first time on the spaceship. It is. Vale, vamos a hablar de Escuadrón 42. Escuadrón 42, chicos. Y a ver si hablan del leak este que se filtró con el señor Chris. You're here. Are we going to talk a little bit about Squadron 42? Is that what we're doing right now? Por eso sale Chris, porque es lo que busca en realidad. Both me and Rich have been heads down working really hard on Squadron as well as helping out on the PU. And one thing that we've thought that would maybe better to reiterate is there's a huge amount of work that we're doing on Squadron that is going to make a massive difference to Star Citizen, the PU. And we wanted maybe to talk about some of the things that we're doing, because I know a lot of people say, well, everyone's working on Squadron, no one's working on the PU, and that's not really true, because a huge amount of the core gameplay that we're working on Squadron is specifically being built not just for Squadron, but to benefit the PU, and we're just doing Chris está diciendo de que gran parte de lo que se hace para Escuadrón 42 sea recursos o jugabilidad se usan en ambos juegos. O sea que la queja esa de que todo el mundo está trabajando en Escuadrón y poca gente en esta Citizen es verdad. Claro. Bueno, ya lo habían dicho, no es algo nuevo en realidad. No, pero hay que recordárselo porque la gente tiene que repetirlo porque la peña se vuelve loca, está claro. Pero esto viene de cuando dijeron en su día de que iban a poner mucha más gente a trabajar en Escuadrón 42 y que el foco será Escuadrón 42, no el PU. Y eso dio pie a pensar que abandonaban el PU de momento para trabajar en el Escuadrón 42 cuando realmente nunca fue así, pero todo eso viene de ahí, de eso que dijo Chris Roberts en su día. Tell you all about some of the subtle things and the gameplay aspects that we're working on that maybe you haven't heard from Todd or Tony or everyone else that in today and during the ISCs, because we sort of try to keep. Por mucho que digáis del Robert, ha estado más gordito otros años, ¿eh? Impress people when we do it. And so, we thought, why don't we just come by and maybe just talk Cuando about Frost le mandó el jamón, estaba más gordito. Something here and there, and not everything, because we're trying to keep it close to our chest until it's really ready to let the baby out of the carriage and it's beautifully dressed and all the rest of it. But hopefully it'll give you guys some insight to what's happening and also understand that a huge amount of the development resources. Nos van a enseñar algunas cositas de Escuadrón 42, no nada en particular, partes de un puzzle y demás, así que nada en particular que desvele un poco lo de Escuadrón 42, o eso dicen por lo menos. Since the project was first introduced 10 years ago. Congratulations on 10 years, by the way. Rich, talk to me a little bit about this co-development. You started with the PU, and then you've now gone over to Squadron 42, so you've worked in both environments. You know the struggle of T0 features and the quarterly releases for the PU, and now you're getting to your experience is different on Squadron. Talk to me about how that's changed and how it's still worked for once. Era la luz, Smoker, de verdad, era la luz, tío. Squadron, it was always we were working on features that pushed for both projects. So the focus when we were on the PU, or when we were more PU focused, was that we would make sure that we were getting features. Sí, lo hablamos por aquí, Smoker. Era la luz que le venía de abajo, tío, y era la luz. No, venía arriba, pero le decía sombra, un montón de sombras en la cara. Sí. Pero estuvo bien la revelación, ¿no? Bueno, es el típico efecto de la linterna debajo de la barbilla, tío, ya está. Eso es una película de miedo. Claro.
CIG set up is we have feature teams and we have content teams. So what would happen is we'd develop a feature and then we'd push it to the live audience to get feedback around that feature. But there would almost be a lag with the importance of that feature and turning that from a singular thing into an experience, a gameplay experience that you'd go and enjoy and play as a part of a fun game. So we always had this lag where content teams were then trying to get on top and then use the feature, and we were trying to change the feature. So I think this kind of pulled it back a bit, allowed us to really focus on both the content and the feature at the same time, because it allowed us to bring it as under one umbrella, which is Squadron 42. So we were able to get that feature in the game, not as a T0, but as a fully whole, capable gameplay experience that, you know, myself, Chris, we can... Explicando de que muchas de las características que han desarrollado se hacen más rápido cuando se hacen en single player, porque en vez de hacer una experiencia tier 0 como la minería o el salvamento, que primero meten una sola mecánica, pueden centrarse en meter la mecánica entera junto con el equipamiento, el arte, la localización, y crearla como una experiencia e iterar más rápidamente internamente que en online. Vamos, a ver. Porque es un desarrollo cerrado. Claro, porque es un single player, ya está. No, es un desarrollo cerrado. Entonces no tienen que andar dando trocitos a la gente para que se tenga entretenida. Sí, un bug no se fin del mundo. Say, for example, actor status is a good example. We have this vision of how it sits across this broad spectrum of the game, but we're having to piecemeal it in. And that never really gives you the true intentions of where we want to go. Por ejemplo, los estados de los jugadores, no sé, de heridos, oxígeno y todo eso, tuvieron que ir sacándolo poco a poco en nuestro persistente cuando tenían todo eso internamente. Y tenían un problema para poder entregarlo y que funcione, ¿no?, correctamente. En online. Before we were developing the sort of features in isolation, and then they sort of went in to try to get used in Squadron and try to get used in the PU. But they weren't really developed iteratively with content. And so that's the reason why we sort of pulled back some of the stuff and are working on Squadron, is because then we can iterate it with actual gameplay content, which is what Rich is talking about, to make sure it feels well and right with the time to bake it in without having to feel like, oh, okay, we've got a quarterly release out. And because, you know, there's a lot that goes on with the quarterly release in terms of it's not just that one feature. There's all these other things that go into it, and there's a whole process of publishing and splitting off the streams, and so there's a huge amount of effort and work every time you do one of these releases. It sort of eats into your... Está diciendo lo que dije yo, que como es un desarrollo de ciudad, pueden centrarse en la característica sin preocuparse de tener que dejarlo bonito y arregladito para la gente. Claro, sí. Entonces lo que han hecho es pasar muchísimas cosas a interno, e ir entregando cosas en el público, pero en el online, pero desarrollarlas más internamente, como una mecánica toda junta. En vez de lanzarla, de tener desarrollo por un lado, contenido por el otro, y escoger por un sitio con la narrativa y el MMO por el otro. We are very aware of a lot of, say, usability issues, user experience issues that we are addressing right now in Squadron, specifically for both Squadron and the PU. That's gonna, and we'll show you a couple of little things that will help with that today. But essentially, if you think of core gameplay, que van a enseñar cosas que han trabajado internamente, que funcionan mucho mejor internamente, porque pueden desarrollarlas con tiempo, como una experiencia unificada y no como un trocito que nos cortan y nos entregan. Interacting with things, the vehicle stuff, which like John Crew heads up, but the whole vehicle systems, and you've already seen some presentations today on things that are very specific to vehicles, like the sort of need for multiple speeds, and also the resource network, which is going to first roll out in vehicles, but it's going to be universal. All those are sort of core gameplay systems that we have, and so what's happening now is that we're taking some of these systems and really just making them work well for Squadron, and then bam, they're going to come across into the PU. Another good example, which hasn't been talked today very much by on the vehicle side of the Need for Speed, but you probably saw in the different modes there needs to be more stuff on the HUD, and we've got a whole redesign that's happening on the HUD and the MFDs. That's going to be very different than what you have now. First of all, it's
using universal building blocks instead of what some of the legacy stuff has in Flash, but it's going to be much more minimalist depending on what your context is. It's going to be, depending on what equipment you have, you may be able to cast some of the stuff to your visor, maybe not. And we're building this system to work well in all the ships used in Squadron, and then it will get rolled out to the PU, which has obviously much wider range ships. But as we're designing it, we're building it with both Squadron. Haciendo todas las mecánicas de interfaz y de para las naves que utiliza que están en el 042 y luego las portará con el persistente. That has definitely been a major. I mean, there's right now. Bueno, al final, vamos a ver, sinceramente, es lo que lleva diciendo siempre, ¿no? O sea, new star map, which people haven't had, it's been in development yet. We're not quite ready to show you today, but that is going to be a much improved experience. But all of it, so navigation, traversal, combat, the whole feel of it, all things that we're really focusing on here to bring across into the PU after we've got it working really well in Squadron. And so I think ultimately it's going to be good for the PU, and a lot of things are going to sort of come together over the next couple of years. We're pretty excited, so we wanted to visit you and talk a little bit about it. I think there is two common themes that I think you'll see throughout the entirety of this talk as well. One is the fact hostia, el Star Map, tío, que tienen gente trabajando en él para menos mal, de verdad, ¿eh? No, pero si lo tenía, cosas que dicen que si lo tiene internamente, pero que no está listo para entregarlo. Pero funciona mucho mejor, lo dicen. And number two is that none of these are like, oh, we're going to get to this in however time, and we're going to work on it. That all of the stuff that we'll talk about today is stuff that we're actively working on, and not in the inception, but we have in our hands. We can play it, we can see it, we're feedbacking on it. So it's something that we're fairly advanced along, and so hopefully we'll be able to pull back the curtain a little bit. Yeah, that's some of the things that we're going to talk about, and I think we're about ready to start getting into it here. Some of the things will have aspects to show. Some of the things won't have aspects to show, like the star map, like Chris just said and whatnot. Some of the things will be presented in test maps because we don't want to give away any Squadron 42 specific locations and stuff like that. That said, I think we can maybe show some stuff in CIudadano because people have we already seen showed one location. So you guys ready to this enough preamble? Let's go. Let's start with Rich. You were the AFT guy. Now you're the whole Squadron game guy. But let's start with something that affects everybody. This is a first-person universe, after all. Let's talk about the FPS radar and the player interaction system stuff. What can you tell us about how this has evolved? I think I've given a talk on FPS radar and scanning in the past, and I think the biggest thing that when we look at what Star Citizen is now, what's the first thing that you do? You're in your bed. How do you interact with the game? How do you interact with the environment that's around you? Doors, getting into your ship. How do you interact with kiosks? And a lot of the thing that we realized is that, and it's not something new, it's just something we've always wanted to get to, is how does the player interface with the game? How do they translate their controls and what they want them to do, ultimately in the universe that they're playing? And how does that then translate in the computer game so that it does what you expect it to do? And I think one of the biggest things was the player interaction experience, where we kind of use this terminology to understand that's like interact mode, personal inner thought, the player interaction system, all of these umbrella systems that kind of sit underneath this main kind of like saga, shall we say. And I think that's one of the things that we really want to improve and make better, because I think it's lacking right now. If you go and walk around the universe, generally having to go into interact mode. Uno de los desafíos es cómo hacer un sistema de interfaz universal para utilizar desde primera persona, cómo tienen el sistema de interacción de inner thought, cómo controlas la interfaz de tu personaje, de tu casco, todos esos tipos de controles, el Moviglass, los paneles, los objetos. Player experience, ¿no? Sí, la experiencia de usuario, que sí que, por supuesto, no es la mejor del mundo, estamos en alfa, pero quieren mejorar eso para que sea más cómodo utilizar cosas. Sí, básicamente mejorar la experiencia dentro del juego, ¿no? Sí.
Es que lo del mapa es un horror, tío. No, pero él está hablando tanto del mapa como de interactuar con todo el universo en general. O sea, lo del inner thought y tal. Que tenga una interfaz mejor, pero también una manera de utilizar los botones de una manera cómoda e intuitiva, ¿no? Utilizando que dice cómo interactúas con las cosas, ¿no? Que es muy importante cómo se hace eso. Cómo solucionar puzzles físicos como en Squadron 42, tocando componentes, ¿no? Y tal. And a flight game all rolled into one. And so we need systems that are easy to use. And currently what we have, ideas were good, but it's pretty clunky. So we've been really focusing on it because also we want you to be able, keyboard, mouse. What if you joystick? What if you have a gamepad? We need to make sure all that stuff works well. Descolgando que mueva la taza. Presses you have to remember to do something. We don't want it to take forever to interact and do. Quita esa taza del medio, que me está jodiendo el encuadre. Bit large complaints on the PU, just getting in, new person getting into the game, like how do I get out of bed? How do I do some basic stuff? How do I understand? Right now it's sort of trial by fire. I mean, I think, there's a lot of people, it's almost like, I don't know whether it's a From Software thing where it's like, oh, I managed to beat the challenge of Star Citizen and I actually got to my ship. But we need to make that better. And so quieren simplificar también la cantidad de botones que hay y todo el asunto, ¿no? Por lo que estoy entendiendo. La experiencia de interacción. In charge of sort of the core gameplay group, which was the AFT and the weapon teams and the actor tech team and stuff. That was on the list of things to do. It just, because of what we talked about, the release cadence in Star Citizen on the alpha, it just, didn't get to it yet. Well, we're getting to it now, and we're working on it. So I mean, part of it is basically removing the barrier. Yeah. So removing the clunkiness, as Chris said, to how to interact with with the environment. So what we've kind of gone to kind of this weighted system. So if you're walking over to a trolley, you shouldn't have to look exactly at the handle to be able to go, oh, I want to use the trolley. You just want to be able to go over there. And the game, you go, I want to interact with the trolley, you just press F and the game should know, yeah, they want to interact with the trolley. So if I'm looking at your desk, for example, you've got quite a lot of things that I could pick up and take and do whatever I want. But you want to be able to just walk over there and not have to go into a mouse cursor mode to be able to then select it. And you should just be able to go, I want to look at the green ship. I'm going to pick up the green ship. I want to look at, Lo que dije yo hace años, tienen que buscar un sistema contextual. The book or your coffee cup or whatever, and you just want to be able to go and look at those things, press F, and you need confidence that when you're looking at something and we have the user interface to tell you that yes, this is the thing that you're going to pick up, and you don't want to have to go into this separate mode to be able to do that. So I think that's one of the fundamental things on the player interaction experience, and that's such a pervasive system across the entirety, because it's the same when you're in a cockpit or you're walking around, or you're in EVA, or you're crouched, or you're prone, or all the different environments that you're in. You need to be able to just effortlessly interact with the game world, and you want it to just feel natural and immersed, because you want to get involved in what you're doing in the gameplay, not have to fight the controls. And then on the other side of things, which is FPS radar scanning, it's actually kind of being split into kind of a twofold. Pues básicamente lo que están hablando es nada, que quieren que los iconos de cuando te acercas a una cosa sean más fáciles de usar, que no tengas que hacerlo en una zona específica para usarlo, que para el jugador sea más fácil interactuar con todo en su entorno, que no se sobrepongan las letritas de lo que tienes o no tienes que hacer, que no tengas 100 botones para nada. Vale, básicamente está hablando de todo esto un poco. For example, if you look at Uncharted, they have, painted areas to show you where you need to go and where you need to navigate. But, that's not Star Citizen. Star Citizen is built on realism and the reality of the world. So what we want to do is have kind of like the radar and scanning system where you can do this kind of like quick ping or quick scan wave, single button, and that is kind of just for your local environment, and everything will then be tagged as you look at it. So kind of think, I look at the camera, it'll come out and it'll have a little box, info box, and it'll say, okay, this is the model of the camera, this is the information, and it's almost like you've done a little mini scan on the camera, but it's happening for everything around you. And you can just quickly look around and be like, oh, there's a cuttable surface there because I want to be able to use my multi-tool cutter. Oh, there's a vent there that I can get access to. Oh, there's a terminal there that I can hack.
and I'm getting that information. It's almost like that Blade Runner-esque of like, I go into a space and I can go, okay, what are the ingredients that I have to play with as a player for me to be able to progress to the next area? And then we've got the other side of things, which is radar scanning, which is what we're calling like a charged scan wave, where it's the same system, you're holding down the scan button, and that's pinging out across wider areas. And that's where you're looking at, individuals, you're getting, okay, there's 2 guys over there, what's their details? Oh, there's an NPC over there, okay, I can see an objective that I need to complete. No me equivoco, si estáis por ahí han hablado un poco del escáner personal, ¿vale? Del tema de que con el escáner personal, por ejemplo, no quieren hacer como en los típicos MMOs, que te marca una línea imaginaria y te dice dónde tiene que ir, sino que tú con el escáner pues veas determinadas pistas y tú ya interpretes si puedes o no puedes seguirla. So we have this kind of usability aspect for radar and scanning for people to be able to go in and Y básicamente como lo de las naves, o sea que si emites un pulso, pues los demás puedan descubrir tu posición o tu presencia y todo el asunto. Yeah, we have that up and running. So there's that aspect of it which kind of ties in with the player interaction experience of how you play the game and how do you understand what you need to do. And then there's the other side of things, which is then it's a more of a proactive tool of you looking through the environment and finding what you want. We have a couple of videos. Shall we show some videos of those? So I understand we have 2 videos. What's this first one we're going to look at? So the first one is more kind of showing what I described with radar scanning, that first aspect. So you're going into a space, you're doing a quick scan wave, and then it's quickly showing you up the little bits that you can interact with. All right, let's take a look at FPS radar and Pi 1. Bueno, y ahora vale, ahora es una demostración de cómo va a funcionar. ¿Sí? La primera versión, a ver, el de FPS. Type 0. A ver. And then here's a scan wave, and you can see that I'm looking at that data pad, and then you can move around, and it's giving me that information. So right now, it's just giving you the basic high-level information in terms of the names and things. Claro, yo me conceptúa que miras a las cosas y ves que puedes interactuar con ellas. And what you're seeing here is part of the interaction system. So you can just, even though that's kind of a complex area, there's lots of little things that you can interact with, but you're getting confidence of, oh, cool, I can grab that, or I can use the data pad. And you're not having to go into interact mode, you're not having to be driven by the cursor. You can go in and just press F or interact with it. And you've probably seen this in plenty of AAA games, but they don't have the detail and at scale that we do. So we wanted to make sure that system is really robust, but hopefully it gives you kind of an idea of. And I'd also say that like part of the idea is that there's the default action, which in this case is what you see when you're on it when it says grab or I think there's a few other ones that you can use as your default action. But the icon, if you just had a single disk with that wasn't broken, then that would mean there's only one thing you can do with it. In a lot of those cases, you could see there was a broken disk in 4 pieces, which was basically saying that's a multi-action. So as you look at it, Eso era Ciedo, ¿no? La estación. There's a default action. If you held F, it would bring up the modular wheel that would show you the other actions. So you could maybe equip it versus grab it or whatever you would do. And so the idea is just like you can do in like. Rich was talking about a lot of other sort of AAA, even console games. You walk around, you look around, oh, look, I can extra do something with it, right? So there's a bit of that's happening here. So you can just look around and I can interact without having to hold F, move your mouse around and all the rest of stuff. I mean, we'll still have the overall interact mode that you can go into if you want, but the idea is I just play around if I'm used to playing games a certain way. So there is a certain language of, I think, FPS or even third-person games that exist right now, and we don't want to like do something totally different to it because people are used to playing games a certain way. It's like why in an FPS game you run around with WASD and use the mouse because so many people are used to it. And so we're leaning a little bit onto that, but trying to make it much more usable and work with inside a much more powerful system than you typically get in games. And so even there, you saw there's a lot of interactables. You look at them, you can move them around, do all these different things with it, and hopefully it'll be much more intuitive for players in Squadron or Star Citizen. And that default item actions is a good point because that's also something we've gone to and we're changing in the fact that we want everything to have a default action that essentially you go over, you press F, it always does that default action.
But let's say you're harvesting. Porque quieren que esté un botón único que le das y automáticamente haces la acción por defecto y sea fácil de entender para ti. Sí. En plan, una puerta, abrir, ¿no? Con ese botón rápido. Un objeto, cogerlo. Sí, que tendrás un circulito. Si es discontinuo es que tienes varias opciones sobre los objetos y si es continuo es que ese objeto solamente representa una acción. Claro. No, que es para poder coger cosas y tirarlas rápidamente. Sí. Because that's what you're doing right there. So then you can go and have it, you know, it allows us to give the interaction system how we want it to be. Pero ahora hay muchas opciones, ahora hay 4. Ya, pero por ejemplo, puedes dejar por defecto tú, en tu caso, coger y guardar en la mochila automáticamente. Y con ese botón le das coger. No sé, con un solo botonazo. Tienes que configurarlo tú. Ahora también ahora dándole a la doble F también lo guarda directamente. Sí. Pero bueno, se ve que es más intuitivo y más sencillo. Sí, está muy bien. Sure. Yeah, play it. So I mean, the second one, essentially, what we're about to see is kind of what I talked about. This is the second half of radon scanning. So this is where they're still getting the environmental information, like whether you've got a vent or a terminal or a hacking area, but you're also now getting information about the enemies and the AI and what's out there. So it's a wider and broader. Yeah, I mean, this is where you basically, it's almost like whether it's X-ray vision or you can hear it through the wall, but you could track someone on the other side of a wall, but you're doing the charge scan, which is much more risky because it's noisy, and if people go, oh, someone's scanning, maybe there's someone over there. Ahora está testeando el escaneador, cargando el botón y soltándolo, pero es más peligroso porque te pueden el detectar. escaneo potente, ¿no? Que te permite Sí, ver como haces un ping. Sí. Haces un ping con el personaje en primera persona. Sí, que al final era el escaneo activo y el pasivo, lo habían llamado. El pasivo. Definitely, because you know, in Squadron, you know, we're trying to have a certain amount of realism, so you're not just going to go and gun down 400 people. So we want you, when you're in situations, you're outnumbered and you have to, you know, it's more of a stealth game in the FPS than it is a straight out run and gun shooter. Bring it to the point of realism. Dice que quiere que sea más o menos realista la Squadron 42. Entonces vamos a cargarte 400 tíos como en el Doom. La idea es que tengas que jugar con inteligencia cuando te superan el número. Y es más un juego de stealth, de sigilo, que un juego de moverte y disparar. Lo ha visto ahora de repente, qué guapo el rollo del pulso, sí, señor. Your signatures will basically skyrocket. So that's what will give you away to other people. So in the PvP environment, you're only getting, you know, it's a big risk. If you want to do it, but you're giving away your location. So if you're willing to do that, then so. El tema es que but in a more of a PvE environment, los enemigos, la IA parece que no se entera mucho, ¿no? Una demostración, tío, no es de un gameplay, joder. Lo que te está enseñando cómo atraviesa el muro. Por favor. El Iván se pone a hierve la sangre. Bueno, básicamente ha dicho también que solo es para PvE, que en PvP te van a pillar a la primera, ¿no? Me ha gustado. Está guapo, ¿eh? El tema del escáner mola mucho, la verdad. And then the second one is more of a wide escape, like Chris said. You know, when we're playing our stealth levels, you know, you need to have kind of a good understanding of where they are, and it's only temporary. And you will have a cooldown on that charge scan wave, so you're not just going to be able to spam it there forever. It's like you get a temporary. No puedes spamear el botón sin parar de escanear. And, you know, make my move and go forward. Pero dejan claro que en PvP va a ser detectable, que tú escanees. Sí. Así que es una cosa que tienes que tener cuidado. Sí, bueno, pero al final, como muchos entornos van a ser PvP, PvE, pues vas a tener que ir con cuidado por cojones igual. Ya, pero que te escanee a alguien no quiere decir que sea un jugador agresivo. Puede ser simplemente un explorador que está en la misma cueva que tú. Claro. ¿Sabes? Y el hecho de que te escaneen no significa que vayas a encontrar a ese tío ahí, ¿eh? Cuidado, que el tío se va a mover. El tío se puede mover después de haber escaneado. Entonces llegas al lugar donde escaneó, donde hizo el ping y ya no está allí. Es más, puedes usar el escaneo para tender emboscadas. Para atraerte. Te puedes usar el escaneo para atraerte. How does the player move, and just from general locomotion and how that feels. And then in terms of, the traversal moves, so vaulting, mantling, ladders, and so on and so forth. So one of the two areas that we've identified that we wanted to push for was
A for ledges, which is we wanted you to be able to, I've slightly misjudged my jump because I'm in first person, I can't see my feet. And it's, it's kind of frustrating. You're like, it's just No, pero yo right que estoy there. diciendo If this was real life, al chat que dicen que no es agresivo. Si estoy en un lugar de exploración y hay gente explorando igual que yo, buscando minerales o lo que sea, que alguien me escanee, que tire un pin de área, no quiere decir que me estén buscando a mí para matarme. Porque a lo mejor ni siquiera saben que estoy allí. Esa es la idea. A veces escaneas y es PvE y hay un jugador que está en el mismo sitio que tú y se lo puede tomar como agresivo, pero no tiene por qué serlo. Están hablando de cómo está mejorando el movimiento para que pueda poner más desafíos al moverse por los niveles. Poder escalar por las escalerillas. Ahora lo quieren poder subir por la escalerilla y poder mirar alrededor. Y poder asomarse y todo eso. You're kind of very locked. So what we've done, no, exactly. So what we did is we kind of leveraged how we did body dragging, and that even though you're attached to this thing, you want to be able to look around. So you can attach to the ladder, you can jump onto a ladder directly, you can run and jump onto a ladder, you can look around full 360 degrees, you can look around 90 degrees as you're going up. And it's just a lot more fluid and a lot more. It doesn't feel like now I'm locked in. It just feels like you're more of a human being on the ladder, and you can look around. And then, obviously, if you can look behind you on a ladder, that opens up environment, opens up scope to jumping from that onto something else. So, because you can jump off the ladder halfway. Y también van a meter, puedes saltar desde una escalerilla espaldas. Por ejemplo, mirar detrás tuyo en la escalerilla y saltar a una pasarela que está detrás tuya en el aire. Eso está muy bien. Te permite más movilidad, más parkour. Un poco de Assassin's Creed. You could use a tractor gun to put a crate over or push something to get up and look at stuff in derelicts right now, for instance, in the PU. But imagine a whole level above that, which is kind of what's in Squadron. I mean, even that in the derelicts was really inspired by some of the early work we were doing in Squadron. But there's a lot of like physical and traversal gameplay and puzzles in Squadron, and we're building the systems to also work well with that. And then again, with a systemic world like we have in Star Citizen, where you can move things around and they can persist, there should be multiple ways to solve the problem you're trying to deal with. Sí, ha comentado que en el escuadrón que va a haber un montón de movidas así de parkour y de cositas que tengamos que hacer, de subidas y bajadas y demás. Con esta Citizen, que va a haber un montón de sitios por donde meterte, moviéndote. Vamos, es más de que el juego es una experiencia realista en la que quieres esconderte y te dan oportunidades para poder esconderte por recovecos, en vez de simplemente ser un pasillo con una sola entrada, ¿no? Y hay un cuello de botella en el que hay que pegar tiros, ¿no? Things like this, and I would say, I mean, we've got a video to show, but we're still, like some of the finesse of the animation detail is still to come. So a lot of it is this is a lot is the block out, but we have this beautiful motion capture stage here that we will show you guys some point when the Manchester Goodyards and the stage are fully finished, and then Jared will do a updated version of the 2013. Hablando que dice que van a enseñarnos cómo están grabando nuevas animaciones con su escenario de captura de movimientos en el futuro. But I would say definitely that I mean, we could show it, but we got details to come. Like, for instance, if you jump and you just make it, you're going to, catch your balance and do that sort of stuff. So that's not in here, but that's sort of the details, the finesse that we're adding to really have that sense of. Dice que por el momento tiene las animaciones hechas y funcionan, pero no son bonitas. Entonces tienen que trabajar en el pulido y de detallitos, como por ejemplo que saltas de la escalera a una pasarela y llegas justito y tienes que balancearte un momento antes de seguir andando normal. Entonces todas esas animaciones tienen que grabarlas y ajustarlas y a mano y pulirlas. So obviously this, as you can see, this is final art. So but you can see here that, as Chris said, the Mirror's Edge. You can grab on, you can go straight into a mantle or a vault, you can go straight into the pull-ups. And the thing is that what you're seeing here is, Assassin's Creed. No, qué guapo, these are providing design. Mirror's Edge en primera persona, Iván.
So if we've got derelict, Porque hizo el parkour en primera. Y tiene las mismas rampas para saltar de color. Pero es de color rojo en el Virus Edge. Ah, mira, para mirar. Mira cómo gira la cabeza, ¿viste? Ahora salta espaldas, mira, pam. Right, and you can jump off the Y se ladder at engancha. any point, you can slide down it, you can do all sorts of things. We got a bit of a sneak peek at the end. Yeah, so we're gonna find an elevator. Tiene que pulir las animaciones, We're es que es un off to get on poco the ladder cutre. there. And again, these are all the blockout animations. Bueno, ya estamos al nivel ahí. And Y aquí un sneak peek del escuadrón. someone accidentally put that in there. Hostia, yo me acuerdo de este arte conceptual, Adelante. But the other thing as well, La granja Pepper Rich se the other thing acuerda. to say about the traversal is while we're highlighting ladders and the ledge grabs and things here, the other thing is that we're also, we've taken deep dive on things like the control input. So for example, we've got action queuing coming up. So, for example, if you're sprinting, you were shooting just before you're sprinting, you might be holding down shift and left mouse button. And then now, what happens now if you then release shift? Bueno, lo comento luego. Shooting. But sometimes you want it to continue shooting because I'm still holding the input that I want to do, and what we're kind of terminology in terms of this action queuing. And that's something that we've got a whole matrix of all the different controls, all the different methods from prone to crouch, the transitions, weapon swapping, and so that just using the controls is a lot more fluid, a lot more intuitive. So it's something that we're really, really putting a really magnifying glass on to making sure that you're not fighting the controls. The controls are working for you. It's doing what you want it to do. So if you are using a gamepad, or you are using a joystick, or you are using mouse and keyboard, it's easy to use and easy to interact with the world so that you can immerse yourself in the environments and the missions and the gameplay. So it's something that we're really, really pushing forward to make better. In all aspects, right? Because, prone's one of the things that we're set to be working on here, right? The crouching, the various transitions between all the stuff. So some of the stuff right now in the PUs. Han hablado de un mandito y todo, de que quieren que sea incluso llegar a ser fácil para un mando, ¿eh? To make everything a lot more fluid. Yo no hay eso, Looking pero around bueno. the ladder is a good example. Luego lo miraré entero But otra also, vez. like on a bigger level, right? We've done a complete rework on EVA, what we call sort of push and pull. There's physical interaction. We should probably talk a little bit about that. We have a video to show of that, but it's a complete redo of the current EVA system, and it has a lot more of what you would expect when you're in space, in vacuum, pushing yourself off. You don't, for instance, you have momentum now, so if you push off in a direction, you will just keep moving in a direction. The use of it's far more easy. Handling weapons and looking around, and some of the tech that we've developed for the push-pull is the same stuff that we're going to be using for prone and a bunch of other stuff, and really the looking around on the ladders is kind of based on some of the to be honest, a lot of those systems are, and when Chris says push-pull, he means 0G push-pull, not trolley push-pull. But we'll talk about that too. Yes, we will. But when we talk about EVA T2 and 0G, the biggest thing, again, it's just be an EVA right now in the star system and just look left. You don't have a stability of if you're a human being, you look left, your horizon doesn't change because you move your head and it's the same. Our camera tilts and moves, and then you get into a scenario where you're you can't really understand the perspective of where you were in. It's oh, I'm now upside down. So EVA T2, which again you'll be able to see a clip of it working, it's night and day. It is we basically threw the old one away, and this is a fundamental change in terms of how we work in EVA. Imagínate, el nuevo variante de de vuelo en EVA en gravedad cero es completamente mejorado, pues no giras la cabeza, no gira toda tu perspectiva, sino que mantienes el horizonte con la mirada, tienes mejores sentidos, mejor movimiento, también tienen ya funcionando lo de empujarse y agarrarse objetos para tener inercia y empujarse. La cámara es estable. So you're not just pushing forward and you're flying like a spaceship. You push forward, and that gives you an initial inertia in that direction, and you will keep going in that direction until you change. But then when you want to change, you just need to look at another direction, and you push that way. And the way we've implemented it, it's almost like your suit's kind of similar to the IFCS on the ships, that it kind of counters
the forces, and then it allows you to go in that way. We actually originally tried it where you would drift and actually do the curve, but it just made traversing more intricate spaces, which is what we want to do. Eventually we want to be able to turn gravity off in ships, and that you can take those down. Well, it's definitely. I mean, that's part of the plan. I mean, we absolutely. Even in the resource network segment, that's one of the things. So all of those tight, intricate areas that we've built over the last 7, 8, well, 10 years. Welcome to Roberts Space Industries. That you can go into those tight areas. You need it to be stable. You need to be in a position where you can turn on a dime, that you can look upside down, that you get a good sense of what your orientation. And I think that's something that we've really pushed ahead on EVA-T2. And to be honest, the engineering team have done a really fantastic job. I find it a lot of fun flying around in EVA. Yeah. And then I'd also say the other thing that we should point out in the longer term for the PU, not so much in the squadron, you're in a sort of pilot suit that has EVA. Hablan de la fluidez y el movimiento con las cámaras, que tiene que ser fluido, fácil. Space suit is EVA capable, so we're going to separate it where you have to have like basically an EVA pack, a rocket pack for you to sort of propel around. If you don't have one, then it's the physical push-pull. So you can move along surfaces, you can push off against them. Que es explicando que va a haber trajes espaciales que no tienen impulsores de maniobra y van a dividirlos claramente. Y luego va a haber otros que tienen un pack, una mochila, para poder moverse en gravedad cero. Y si no, utilizas las físicas de tu cuerpo para empujarte. Lo de las físicas del cuerpo lleva mucho tiempo que salió, y no se sabía nada. No, lo tiene internamente. Pero es el push and pull, ¿no? Sí, el push and pull, exacto. Eso lo tienen desde mucho tiempo internamente y han trabajado en él y lo han hecho en la versión 2.0 internamente. Internamente, sí. Or you're doing repairs out in space in your space with EVA pack. Yes, you will not be able to repair the ship in that outfit right now, Jerry. But I think it gives a really good. It's just going to give more options, more context, because like longer term, what we want to do in the PU is what you wear is important. Right now, everybody just runs around in a big suit of armor, a big space. And we haven't really turned on some of the features we've actually put in there that says, for instance, you shouldn't be able to sit in a seat of a space fighter in heavy armor. You shouldn't be there with your gun on the back. You should have a flight suit on, or you come into a city, you shouldn't be wandering around in heavy armor because that's antisocial. Maybe they don't let you go in there. So we want people to have reasons to wear different things, have storage. That's the whole point of the physical. Que van a poner todas las cosas que en su día, todos los límites que en su día están planificados. Si te pones en el asiento de un caza, no puedes llevar armadura pesada. Si vas por una ciudad, a los civiles no les gusta que lleves armadura, entonces hay que quitártela, llevar ropa civil. Hay que tener razones por las que haces esas cosas. Bueno, a ver, por muchas razones que des, si no pones una especie de castigo en el juego, nadie lo va a hacer. No, que no te dejen pasar con rifles. Claro, yo no haría ni con rifles, ni con armadura, ni con determinadas. Que pues pasa con una pistola de paisano que la puedes llevar oculta, por ejemplo. Yeah, so we want it to be your virtual second life, and we want to make it as easy as possible for you to manage all these different things that you can wear for different roles. And EVA is one of the minor parts of that, where, like I said, y para poder manejar fácilmente todas estas diferentes partes de tu vida, EVA, piloto espacial, armadura de combate, ropa civil. Esto tiene que mejorar el inventario, la manejabilidad del inventario. No, pero tengas un inventario con unos presets que te guarde tu configuración de equipo. Bueno, además. Mira, ahí está. This is what you're seeing here is that you'll probably see some of the in the third person the thrusters are not firing because it's the old VFX, but it's also the old VFX code. So ahí lo vemos, ahí lo vemos. This is a current PU suit versus what we'll have is a new one with the proper. Con las botas magnéticas. No, se agarran las manos. No, agarrándose con la mano, ¿eh? Sí, esta es una de las estaciones que salió en aquel trailer de Escuadrón 42. Es de comunicaciones. Esto es ácido. Again, you've got full 360 Ahí está andando, ¿no? Está gateando. And right now we're moving along here, not because we're thrusting, because we're using our hands to move ourselves along, and we're looking around as we're doing that. If we went out to the third person here, you would sort of see us moving our hands around. I think we'll see it a little later on. There we go. Here we go.
Está empujándose con las manos, ¿ves? ¿Y cómo vuelve ahí? ¿A qué se agarra? Suena un No poco, sé, se ve un se hace poco lanzamiento. raro, No ¿eh? sé, yo lo veo un poco. No sé. Se ve un Pero poco es raro. rarísimo. Está bien, pero. So what you're seeing here, that's actually Guantes de Spider-Man, dice la gente. floating. Claro, A ver, tendrá que tener alguna movida magnética, ¿no? Puede ser, Bueno, puede vale, ser. justifícalo como quieras. Tiene campos de Van der Waals, los guantes, como Spider-Man, y ya está. ¿Sabes esos campos de Van der Waals, no? Como las arañas. Parece Van der Waals. ¿Y ya está? Son las que usa el gecko para ponerse en las paredes lisas. Mira, como Verticales. Superman. ¿Cómo mola, la animación? Me encanta. Está guapa, Sí, solo falta un jetpack y ya está. No, pero es que el jetpack es una pieza aparte que es importante. Es lo que decían ellos. Sí. De que si no tienes un buen jetpack vas muy despacito, ¿no? Es que... Go in EVA and allows us as developers to build EVA traversal spaces, both wide range Qué buena mano ahí. small scale. Qué guapo, la transición. ¡Buah! Tiene el campo de Van der Waals en el guante. Sí. Está guapo, el rollo es que tienes el tractor beam, ¿no? Tienes el rayo tractor, tienes el push and pull y luego tendrás el jetpack. ¿Vale? El jetpack, para moverte más rápido y más potente. Pero el jetpack funcionará también en tierra. No, es por el espacio. En inglés tiene un término que es unidad de movilidad. A ver, Iván, no puedo poner jetpacks en tierra. Si los ponen, se cargan el shooter. Y lo sé porque por todos los juegos que lo he metido, ¿eh? Pues. Acuérdate del Battlefront, el 1. Sí, porque es un single player, pero cuando te pones a jugar en multijugador es un cachondeo. Y mira el Battlefront, el 1, pero es verdad que en el Cuando Andrómeda... lo pones de multijugador, lo que ves son botes, point, toda la gente votando, plan. Hay una mosca en el cristal ahí. No, yo lo que pondría es un jetpack, pero para escapar de agujeros, Iván, y con un cooldown muy largo. Pero no usarlo en combate, si no se cargan el juego, tío. A ver, depende del cooldown. Si tú tienes un golpe. Si tienes un cooldown cada 5 minutos, sí, es mejor una. Pero volar libremente no. Ni para todo. Pero volar libremente no. Pero un jetpack que te para la caída cuando caes desde muy alto cada 5 minutos, me parece correcto. Pero un jetpack que vuelas en plan Jack of Fett, Yo pondría un gancho. Disparas el gancho y te subes con una cuerda. Yo pondría una pistola para poder engancharte objetos y te prepara hasta ellos. Y ya está. Con una pistola. El jetpack no, fuera jetpack. No es el jetpack. El jetpack es demasiado. Es una caja Pandora el jetpack. De que nadie llevaría una mochila de carga o una mochila de exploración. Todo el mundo llevaría el jetpack, porque es lo más OP. Mira, en las cuevas te cargas las cuevas. Vas volando por las cuevas. No, un gancho como el de la pistola tractora, que lo lanzas, te gasta energía, vas muy despacito. A lo Batman. Sí, a mí me encantaba en un juego de VR que jugué que los impulsos que podías hacer eran un recurso compartido con el traje, con el oxígeno de tu traje. O sea que cuando estabas en un entorno hostil, si tú usabas un chute para impulsarte un poco más rápido para llegar a un punto, sabías que te iba a bajar un porcentaje del oxígeno para tu soporte vital. Y tenías que vacilar ahí un poco y decir, oye, ¿iré lento, iré tal o no? Un gancho tipo, un arpeo, sería muy razonable. Pero un arpeo que trepas tú con tu mano, no que sea como el de Batman que es que vas a toda velocidad trepando, porque entonces ya es un cachondeo también. Y trepar con tus manos haciendo rappel, ¿sabes? Y tardar. Entonces es divertido. That's sort of a lot of classic sci-fi that you see. So we spent, that's an example of us being able to spend the time to really think about how we want this. Pero la escalada ya está metida con lo del push-pull. Tiene que meter la escalada con los pies y una cuerda, ¿no? Sí. Trepar. Y luego llegar arriba, estiras las manos y te agarras. A ver, es que una cuerdita sería verosímil, porque coño, a veces hace falta, tío. Sí, no, yo digo para seguir de los agujeros en el terreno. Que pueden aparecer. Sí. No, o incluso escalar un sitio que es inaccesible de forma normal. O subir al techo de un edificio y poder snipear. Bien, sí. Pero que tardes en subir, que no sea... Eso, no, que no sea que dispares en los 3 segundos ya estás arriba. No, hombre, Es que la mierda en plan Batman está OP. Sí.
I know you said those were blockout animations, but as somebody who's been with Steve Bender on a Friday night at the Oust House, like that looks just like Steve Bender? Yeah, it looks just like Steve Bender crawling around. Sorry, Steve. But no, it looks great, and I think. Yo lo que pondría es un cinturón antigravedad. O sea, que te gasta una batería de la pistola de energía. Y cuando te caes desde cualquier altura, te salva una vez y gasta toda la batería. Y yo haría eso para los paracaídas de los cazas. De que todos los trajes espaciales de caza, cuando eyectas, tienen una carga de esas. Entonces, si caes en un planeta, te para una caída, solo una caída, y sigues sin carga, ¿no? Yeah, I really like it. I saw the Reddit thread said, why doesn't someone do a hover trolley? Well, actually, that was something we've been working on for quite a while. But the thing we can show you here in a few minutes. But the thing that's really good about this, because obviously the physical trolleys, the wheels get caught. I mean, just like in the real world, right? And you've got problems of going upstairs and all the rest of the stuff, just like you would in the real world. Is that it sort of opens up the potential, and this really plays into the PU. We use it in Squadron for certain things, like you'll see in what we show here. But for the PU, it's actually much more interesting because now you have the ability. We always had this design for our bigger cargo containers, right? Ones that you can't just pick up yourself. We originally had this design where there was sort of a gravlev system where you stuck in this thing and the gravlev it would come up, and then now you can push around a huge container. And we're moving for physicalized cargo. It's going to be in 318. I think Tony's trying to squeeze a few things in. We'll see if he manages to get everything in. But this isn't necessarily going to be in 318, but it will come in probably not too far in the near future. But this allows you to not just have your little tractor beam and pick up something and move it around, but okay, let's have a bigger container. And what happens if you turn it on, up it goes, and then you just push it into your cargo hold, turn it off, locks into the cargo grid. And now that cargo container, imagine a bigger one. Well, what happens, like right now in the inventory system, you can put things in your local inventory of your ship or other various inventories. Well, imagine your container, say one of these bigger, like maybe a 16 SCU one or whatever, that's sitting there, and now I can place, I don't know, large vehicle items in it. I can place all sorts of stuff in it. So I could load up this container, I could push it into my ship, then I could fly it off to some remote planet and put it next to, where I'm camping out, or longer term where you say... Están un poco devaneando de lo mismo una y otra vez, ¿eh? Decide to take over a derelict or something. And I can load up a bunch of supplies. Es que esto deberían haberlo dejado para la mitad, ¿eh? No para el final, ¿no creéis? Sí. Just by doing this. So I think se está sobando la gente. Hover tech for the trolley stuff is really good because it will really play into the cargo and the logistics that are going to come with that, because longer term with persistence and what we're doing, I think there's going to be a whole bunch of gameplay that will be revolved around the logistics of living, right? Like how do I have my food? How do I have my drinks? How do I have my raw materials? How do I have my weapons? If two orgs are fighting a war over a patch of land, someone's got to show up with extra, ammo and missiles and all that kind of stuff, and or weapon replacement, especially as we get repairing and the salvaging and stuff. Okay, well, rather than have to fly it to a place that can do your repair, maybe there's an on-field repair that's happening right there, and someone's changing out a broken weapon for another weapon because you've loaded it up and stored it in your container. So there's the possibilities in the PU is huge, and this is an example of just little bits of tech that we're putting into Squadron that we're planning on bringing it across into the PU. But in the PU, they just have a lot more potential, like the EVA. So. Yeah, I mean, the biggest thing about trolleys is when we approached trolleys with the physical trolleys was that we wanted them to serve two purposes. One, we wanted them to serve a purpose that is more traditional games, which is, I can move things around, and that allows me to create, traversal opportunities for me. If I'm blocked, I can move a box over here, and I can get up higher now, which is kind of what the more physical trolleys are kind of better suited for. And this is another example where we kind of put trolleys into the PU, but there wasn't really a use case or a best use case. So that at the moment they're just used as enemies. Or I've seen people fly them as missiles out of ships, but
¿Están en directo o grabado? Está en directo. ¿Está en directo ahora? Vale. Porque antes dijo, hicieron cagadas y aparte dijo Lando que la gente te preguntaba sobre ciertas cosas y él aclaró. When you see the video, you can push them downstairs. You can push them up any ramp. The weight that you're having to physically push a physical trolley, which is taken into account, hover trolleys, you don't have to worry about that because, let's play the video. Let's see the video. Let's say the video there and We've hyped this up now. Hover trolleys are the most amazing thing in the Tenemos world. aquí el trolley flotante. So you can see here, this is actually a slaver pod. Sí, eso es para llevar esclavos. We're going to activate it. Levitates up now. ¿Flota? Grab Lev's arm. You get hold of it. Hostia, pues estaría bien también de rollo Bounty, ¿no? Claro, como el de Boba Fett. Es que es la cápsula de Boba Fett. ¿Cómo Igual. mola esta espacial, Me gusta la vista. Tiene buena visibilidad. Sí. Hostia, caben muchas trolleys de esas en No, este es el Finger. Este es el Finger. El Finger de la estación. A big deal in the PU that you have to move that car. You have to make decisions on how long it's going to take to load it up, not just buy it from the kiosk and it appear in your ship. So this gives us the ability to do that and, like Chris says, move much larger things. Ya ves, llévatelo un ratito, Yeah, I mean this happens to be just a slaver pod, but obviously you'd be pushing, as long as it's grab lever. Cuando pongan la lava, tiraremos los trolleys. A mí las cosas repulsoras siempre me han parecido troll physics, O sea, en plan, ¿por qué le cuesta empujarlo? Si está flotando, con un empujoncito del dedo sale volando. Claro. Hombre, porque tiene lo que se llama masa inercial. Es que empujar, tienes que vencer la inercia de la masa. Ya, pero se está moviendo como si le pesas el culo. Bueno, es otra cosa. Bueno, entonces viene pronto la mecánica de la Cutlass Blue, ¿o qué? Mañana ya la saca. Yo la fundí al final. Mira, la Cutlass Blue. Hostia. ¿No? ¿O qué? Pues la Black. La Black. So it allows it to be much more stable. And what we want to do for your cargo loading is that we'll use a system similar to the cargo grid. No, eso de que se incline no tiene sentido. Tendría que seguir recto, pero bueno, vale. ¿Ves? Y ahí debería de costarle más, no lo mismo. Sí. Repum, no es realista, no prácticamente es injugable. Injugable. Literalmente injugable. A mí La Black porque no sirve para nada. Game breaking. Ya ves. Inmersión detonada. Ay, joder. Mira. So we've talked about a number of Pues con esto ya no hace falta una nave específica de Bounty Hunter, ¿no? Te vale cualquiera que tenga un poco de carga. Claro, la Blue ¿para qué, tío? La Blue. La Blue tiene 12 cacharros de estos, ¿no? Sí. No, pero bueno, la Blue ya los tiene instalados. Yo creo que la Blue se llevará un rework, Yo quiero el mezclador de bebidas, tío, en la Blue. Si no, no vale. I think the biggest thing for me, and I think it's what Chris and I have talked about, is the difficulty of developing a game over a period of time when it's a live product is that you're developing things in isolation and you're putting them out. So you're going, okay, this is our T0, this is MFDs. And okay, now we want to do the flight HUD. And we put the flight HUD. And now we want to do this section. Es un carrito, para la gente del chat. No es un ataúd en inglés. Es un coffin. Things come together, but they don't necessarily feel right. Because they've not been approached where you've gone, we're going to do it all at once. Because you can never do it all at once if you've got to hit quarterly releases. Right. So with Squadron development, what's it allowed us to do is allowed us to look at the HUD and the MFDs and everything together and go, well, actually, we don't need all that information on the HUD if we've got it on the MFDs. Or we don't need all the information here if we've got physical switches. And it's allowed us to approach the design of the cockpit experience holistically so that we can go, okay, let's pull all this noise away because we've tried to fit everything onto the HUD. We've tried to put everything on there. You need to know your G-forces and your heading direction and I need to know my ammo and master modes is a good way of going down that road is kind of going, okay, we want to have traversal and we want to have combat. So if you've got SCN, combat, if you're in QCM, you're in quantum mode, so that's traversal and flight.
And then we've taken that approach and gone, okay. No, pero date cuenta que una capsulita de estas te cabe en una Vanguard, creo yo, ¿eh? Y te cabe en una Redeemer, y te caben muchas en una Mercury y en la Spirit nuevo también. Pero la idea es que puedes rescatar esclavos y meterlos en tu nave de carga y irte con ellos. Lo mismo esto que una cápsula de Bounty Hunter, ¿no? No, es lo mismo. Lo que pasa es que el Bounty Hunter se engancha verticalmente y te caben más. Claro. Porque aquí pones en el suelo. Lo que deberían de hacer es que si no tienes la cápsula específica, que no pueda estar en frío determinado tiempo, que tengas un cooldown. Claro, ¿sabes? bueno, que tenga un mínimo que se eche a perder si lo llevas muy lejos. Claro. Echa a perder. Ay, Dios mío, la muerte horrible. Se ha echado a perder. Es una merma. Se ha echado a perder, claro, tío. El tío asfixiado ahí. ¡Ah! Too much stuff's there all the time. We want to be more contextual. So, yeah, and we're doing this in a overall holistic way that would be probably almost impossible if we were trying to fit it into quarterly releases in the PU. So, you know, most of the vehicle team is working on this. Aquí hay un veterano del Traveler. You know, in the need for multiple speeds that we saw earlier, you sort of saw some aspects of it, which is the different. El Traveler se puede morir creando personaje. Depending on what you're trying to do, but you know, a lot of that's also reflected on the HUD and the information of what you're targeting and whether you can, you know, whether you want to be able to cast up, say, your target status or your ship status to your visor. Now that won't be the case for everything. Están aquí hablando de cómo desarrollan ahora la interfaz, que antes ponían mucho en el visor y ahora están poniendo las cosas repartidas por la cabina porque tienen ya el código, el building blocks para poder repartirlo por ahí y luego que tú lo configures a tu gusto. Por ejemplo, el indicador de inercia lo pueden poner en un aparato en el salpicadero y no ocuparte tu pantalla. Oh yeah, you know, it's a caterpillar. Yeah. So yeah, you wouldn't have the caterpillar. You know, you wouldn't cast it up to your visor like you would as a fighter pilot. It would be sitting down on the MFDs. But in the cases that you have the ability to cast it and do stuff, in all the ships are also building in the ability, like there's not just a game config screen in your ship. You go in, you have your like settings screen, and the settings will be remembered on a per ship basis. And you can set up one, you know, okay, I want this display to be this, or this display this, I want this to cast here. And so it's all been built about building blocks and being La gente quería Chris Rover y cuando sale Chris Rover se la come Chris Rover, hombre, por favor. Ahora os lo coméis con papas ahí, coño. Chris, déjame soñar. Yeah, it's a little further before it's all fully polished and shown, but it's going to be. De todos modos, el HUD en el casco está muy bien, ¿eh? El target de la otra nave, tu nave, hay cosas. Sí, pero aquí habla de qué cosas puedes tú poner donde tú quieras en el futuro. O sea, siempre fue parte de la idea de Chris de poder mover cosas a tu casco o al panel holográfico de tu cabina si lo tiene o a las pantallas. Entonces, es una decisión tuya. En un casco de combate estaría muy interesante que fuera como antes. Sí. Mirar para abajo es una putada, por eso os digo. Sí. Ya, pero por ejemplo, si eres un civil en una Constellation, tienes que tener un panel holográfico, ¿sabes? Además, desde el punto de vista de la ambientación, porque hay gente que le molestan un montón las lentillas, no puede literalmente usarlas, no le duele. Entonces, habría pilotos que necesitan un holograma, ¿no? It was definitely a problem in Squadron. Yeah, we have absolutely. quite a few areas of the game where there's massive amounts of ships. Yeah, and you know, some players can deal with it, but you know, it's just so much information. It's just it's unnecessary. So what we've done is that we want to strip back the targeting so that again you're only targeting the things that are important to you. So you know, we're relying less on all these markers. Está hablando de que puedes saturar al jugador con un montón de marcadores y de información que son útiles en su momento, pero no siempre, ¿no? Entonces es cuestión de cada tarea tiene sus marcadores y luego el jugador puede configurarlo. You've got the information that you need, but also we want to basically make sure that you're using the tools that we provide. Because what's happening right now is that everybody's just reliant on the HUD, because the HUD has everything on there.
but you've got MFDs, you've got a cockpit radar. You know, they're there for a reason. So what's happened over the years is that we've redone them at separate times, and you know, the MFDs are still in Flash, and they've done the building blocks. So we've kind of got into this cycle of trying to, oh no, this is it, this is where the player should be. And what we want to do is we go back to kind of what Chris's original vision in terms of, well, there's an in-cockpit radar. You should use that. There's in-cockpit MFDs. You should use those. Okay, now I'm in this specific combat mode. Okay, they're cast, so I can see that information. But the radar doesn't become redundant. That should be what the noise is on. That's where all the information should be. Okay, I should be able to go in there and select targets. That information should be clean and delivered to me. But out in the world, I want to look what's there. I want to look at my target. I want to look what I'm saying. Oh, there's a space station. Oh, there's another guy coming in. So we want to have less reliance on. Hablando de que Roberts aguante todo tiempo sin interrumpir a Chris Rich. Marking things that are important to you, or you've directly marked yourself. I think when you fight combat experiences where you're fighting 15, 20 ships, it's just a lot. It's a lot more fun because you're not having to deal with all the extra noise. You can just focus on being the best pilot you can be. I think it's really important. And I would say that definitely, you know, we're putting a bunch of work into the radar, which is really radar / star map. So like what you've never had in the PU. The original design was that that radar that you would see would also scale up, or you would scale out basically, to be a nav map, your star map, right? Your nav map. And what happened when we were getting the first iteration of the PU out, the baby PU, we're like, we didn't get that working yet, so we just said, well, we'll use your Mobi-Glass version, and we're still using the Mobi-Glass version all these years later, and it's still mostly the code that was done all those years ago. And that's when I mentioned at the top of our talk that, you know, the star map, well, the star map's really star map and radar, because you can zoom in and zoom out, and you can zoom all the way to the radar level or zoom all the way out to the star map. And we've put a huge amount of work into making that much more fluid, much more usable, much visually better, and also having the information there and the interactability. So like you can be zoomed in and you can be looking at your radar and you can mouse over contacts and you can get the information from it. You can click them and then that will now select it as your target and do a lot of things that Aquí está hablando de cómo está trabajando con mapa estelar para que sea más legible, con mejores gráficos, más rápido, más interactuable. Y que dijo que cuando hicieron el Baby PU, el 2.0, utilizaron el mapa estelar que tenían hecho para el Mobi-Glass, que era básicamente algo estético y para planear tus viajes con tranquilidad, no para usar en la nave. Y han estado utilizando todo ese tiempo, ese código viejo, y manteniéndolo mientras trabajan en el otro, ¿no? Que no tuvieron tiempo de cambiarlo. Porque estaban haciendo el building blocks para la interfaz de las naves. Physical buttons, like when you activate something, you know, that's in process right now, but yeah, you'll click a button and you'll see your character, you know, click, you know, here's for the landing gear, or here's to turn the lights on, or here's to activate my quantum drive, just to make it sort of feel physical. But we're going to give you modes and ease of use so that information's presenting to you well, and you can, you know, have fun being lost in the world, which is the most important thing. And a certain level of customization, as we talked about, because, you know, some ships have better MFDs and more usable places than others and stuff like that. So, well, the other aspect as well, in terms of just the radar and scanning, which is a really good example of a feature that we've put onto the PU in Star Citizen that isn't hit what we envisaged it to be, because right now you're kind of limited to 20 kilometers. Now, really, you know, I think you've seen Quantum Boost in some of the earlier videos. The premise that we want you to be is, you know, we've got this vast universe. So we want radar and scanning. We actually, you know, we have this smaller radar and scanning on the FPS. You have the smaller one that's giving you information in the room, and then the larger charged one that's giving you information about maybe the floor that you're on. It's the same principles in the ship side. It's that we want a smaller one that is fairly instantaneous, and that's kind of giving you information about the people you're fighting, or, you know, your local environment. And when I say smaller, I'm talking, say, sub 100 kilometers. You know, that's just giving me information around this area. But then we've got the charge scan wave, and that should be giving me information about things that are 10, 15, 20,000 kilometers away. And then that's where Q-Boost comes in the fact that you're Q-boosting to these locations. You're not having to go, okay, there's a quantum travel marker there that's 1 million kilometers away. That's like, okay, I'm making a conscious decision to go there.
But for Q-Boost, it's like, okay, I am there. I want to boost around the environment, but I want to have things spread around so that, you know, we're not just cramped in, because radar and scanning is fundamentally, it has two purposes. One purpose is to give you information about the things in your environment, and the second purpose is to help you explore. It's to help you find things that are not necessarily apparent, because space is a big, dark place. So we need that, we want to be able to take advantage of that. So when you have this ability to detect things that are much further away, all of a sudden you start to feel like you are that pilot. You got to fly to them to investigate them. I think that's a good example of something on Squadron that, you know, we were also looking at, like, how do we solve the problem of your, you know, patrolling an area. Madre right? mía, están Patrol pesaditos, an area, and then it's like, you know, space is big. I go to this area and then I look around and my radar covers 10 kilometers in front of me, and that's it. That doesn't feel like I was patrolling, you know, a large area of space. And so we sort of were thinking about, well, how, you know, really if we think about it, there's like short range, which is, you know, what you would call the standard control mode, like slower exploration. I come up to a derelict, or there's a cluster of asteroids that I'm going to fly around to see what's happening. And then there's the medium range, which hasn't really existed in both the PU and is something that we really wanted to have in Squadron, and we really should be in the PU, which is, well, you know, what's that over there that's 10,000 kilometers away? The equivalent of being on a planet and going, there's a mountain over there, I can see it, I don't know what's on it, but I'm going to drive over there or walk over to that mountain. And so the idea with sort of the scanning is like, the wave goes out and you'll pick up things 10, 20, 30,000 kilometers away. So you definitely won't be able to understand what's there, but you'll say, there's something There's a point of interest. There's a point of interest. And so you'll be able to map things, and then we need to get there. But, you know, the quantum travel, spooling up, spooling down, and so this is the whole the idea of quantum boost is your sort of mid-level traversal speed, where it allows you, it's probably about 1/10 the speed of the full quantum travel, sort of, you know, not using all the quantum juice, if you want to think of it that way, but it allows you to sort of get there pretty quickly, and, you know, also appreciate the environment you're going through, and, you know, get over there. Oh, I go up to the mountain. Okay, no, I can see what's there. Oh, there's trees here. Oh, that's really cool. And that opens up a whole bunch of gameplay. I mean, definitely helps out in Squadron, but in the PU it's massive, because in the PU, when this rolls into the PU, now you can have exploration gameplay in space. So, for instance, you could we've never had. Yeah, we've never had. So you could be in, you know, a big nebula gas cloud, and you scan, and I get a contact 20k away. Okay, I'm going to boost over to see whether. I come up. Oh, look, it's a derelict, or there's a abandoned mining station. Está dando duro, ¿eh? No, ya te digo, la peña quería. Quería chapa, toma chapa. Yo creo que al final la gente tampoco sabe lo que quiere, porque está hablando de cosas interesantes. Yo reconozco que a mí me da bastante pereza, ¿vale? Pero sí que es verdad que la gente lo estaba buscando y ya está. A ver. Yo estoy escuchándolo y está hablando de la jugabilidad que vendrá con todas las features estas de poder crear contenido. Sí. Está diciendo que con el nuevo sistema de radar, que por fin podrá la gente explorar. Y que por fin podrán poblar el radar con cosas. Claro, que no ir hacia ellas. A ver, yo lo veo interesante, que en verdad está bien. Pero bueno, ya te digo, al final la gente seguramente cambiará y pondrá las naves y tal, porque al final lo que quiere la gente son naves. La gente lo que quiere es gastar dinero, ya lo sé. Claro, pero claro, bueno. naves. Pero luego se quejan de que no hay contenido. Sí. No, a ver, por fin Chris da la cara, joder. No, esa es otra. O sea, lleva un año pidiendo que Chris aparezca, y cuando aparece, es muy aburrido, es un coñazo. Chris debería aparecer cada 3 meses en los parches, pero bueno.
Bueno, también es verdad que Gris Rover hay que tomarlo con dosificación, ¿no crees? Yo todas las semanas podré escucharle, pero yo sé que hay gente que... No, a ver, quiero decir, con dosificación en el sentido de que a lo mejor en vez de ahora, que hubiera salido, como tú dices, trimestralmente, y ya está. Mira, ahí está el... So just to call out. Qué bueno, chicos, ¿eh? Yeah, that is the alt HUD. That's A ver, a ver, a That's the ver. next old HUD. Yeah. Earlier Yeah. we were showing the old HUD. So we've done a scan here. That's also the old point of interest, because the point of interest will be just points. Yeah. But basically we've done a scan. We've got La UI nueva está guapísima, chicos, tío. Sí, señor. And you can see the distance there. It says 13,000 kilometers on the right-hand side. So this is obviously just placeholder UI for the quantum boost. Again, you can Es just vieja boost UI, over todavía no es la nueva. Mira, mira los colorines, Ese es con, tío. no, ese es el modo de alejarte. El Quantum Boost. Ah, el El modo que hemos visto Quantum. antes. Sí, Sí, señor. pero es vieja UI, todavía no es la quantum nueva, boost, because you're just gonna have Me to parece stay al in modo keep super and boost super away. cruiser del Elite, ¿eh? Sí. But we've Guapísimo, me ha flipado, ¿eh? Yeah, so Me ha what it encantado, allows you to tío, do ¿eh? is sort of have that mid-level Sí, sí. traversal. O sea, porque el cuántico normalmente antes era súper lineal, no me daba sensación de que estaba nada. Y esto lo he visto moviéndose, vibrando y tal. Mira, la base Guapísimo. esteroide. Tenemos la base esteroide. Sí, la base esteroide de hace 10 años. Por fin ha Otra llegado. vez, tío. ¿Habéis visto la araña? Sí, ¡La araña! ¡La araña! La araña minera. La ¡La araña. araña! ¡La araña! Apareció, No nos apareció en importan la las naves. ¡La araña! Apareció en la filtración, tío, mola mucho. 400 pavos. No venga. sé por qué a la gente le mola tanto la puta araña. Yo creo Porque que te la farmeas gente... sola, tío. Es un vehículo relativamente original. O sea, No, Pones 10 espérate. arañas de esas y a forrarte, tío. Pero es que las Por arañas... Dios. las Vamos a arañas- todas las vendes en edición limitada. Sí, vamos a sacar la variante y de cascas araña de 5.000 carreras. pavos por cada una de ellas. Pero es que las arañas son grandísimas, ¿eh? To really scale that back to be more contextual, to switch between modes. So that's one of the reasons why we're not really showing all the HUD and the MFD stuff now, is because we're in the process of the change. So it's, you know, a lot of programmer art, and you even saw it in the Need for Speed segment, whereas a lot of that, like the mode stuff and everything, they've just sort of hacked in the modes to the current HUD stuff. But when the new one comes online, it should be much cleaner and easier to go. And I don't know if it was too clear on the video that we were seeing, but on the video we say we were in Pero queremos la araña de carreras, Neufra. Sí. La araña de exploración. La gente quiere tachicomas en la vida. La araña de guerra, tío. ¿Ves? La araña con ametralladora. ¿Ves, bro? La Reaper. Es la Reaper. La que gente quiere tachicomas, tío, que te puedas subir, que minen, que disparen, que hagan de todo. Powers up, but once it's spooled up and you look at a place, you can boost towards it. And it's just, you press shift and it's Oye, me ha gustado el nuevo el modo Quantum. Un cambio brutal y tiene que rehacer un montón de lore con este cambio. Sí. You know. Second star to the right, and straight on till morning. So we've been talking about these flight experience stuff, the ship. La gente debería estar contenta con este cambio. Es jugabilidad que la gente pedía, lo de poder volar donde dé la gana, en cuántico. O sea que ya se pueden estar contentos. Yo me alegro de que lo haya cambiado, porque la gente se quejaba mucho de ir en línea recta. Sí. Pero ya, a mí los puntos marcados... Pero me parece que siempre dijeron que en su día que íbamos a poder marcar sitios. Sí, pero el rollo es que era lo que ha línea limitado recta. es que no puedes hacer un quantum a ninguna parte y pararte en medio de la nada. O sea, que necesitas un punto de destino. Sí, pero yo entendía eso porque si no hay nada en el punto de destino, el jugador va a perder el tiempo buscando cosas que no hay, ¿no? Entonces, si el mapa estelar está... El problema es que no tenían el sistema de radar. Claro, no tienen sistema de radar para poder ir allí, es tontería. So I think what we have in terms of the minimap, it gives you that 3D isometric view that you can move around, and all the information in there is underpinned by the FPS radar and scanner. So the information that you're scanning in the environment is the information that you'll see on the minimap. So if you go into, say, a known location, so let's say you go to Microtech, you know, that landing zone, essentially, that will be pushed to your mobiGlas. So you'll be able to then load up the minimap and go, okay, how do I get out of here? I mean, I've seen so many different new players play Star Citizen, they're like, where do I go?
Vea, que nos enseñe el Movilas, que eso sí que tenemos ganas todos que jugamos. Joder. El salto cuántico a mí me ha encantado también, Charles, tío, joder. Y están enseñando, vale que es un tostón el rover y tal, vale, pero yo creo que está hablando de muchísimas cosas muy interesantes, tío. En el Twitch le están poniendo a Zig Answer the Call, Tow. No sé si habéis visto. Bueno, están aquí hablando de que vas a poder mapear un sitio en tu mapa personal según te mueves por él. O sea que vas a poder mapear una cueva, por ejemplo, o una estación espacial que nunca has ido. Eso es muy útil. Entonces, eso es una tecnología que les hacía falta en la interfaz que no tenía. Y por fin van a poder hacerlo. Porque antes la otra opción era revelártelo todo y eso no tiene exploración. Solo te lo pueden ir desbloqueando. Has dicho algo curioso del tema de los mapas y tal, que es que normalmente en FPS vas a tener un minimapa, que la gente no lo quiere. Si es una estación conocida, va a venir de puta madre para que la gente no se pierda o sepa salir, por ejemplo, de Kovalex, sepa salir de Arcor, de donde sea. Si es un sitio donde no lo conoces, lo vas a ir descubriendo tú y se te va añadiendo la información en ese minimapa y luego podrás encontrar determinados datapads o terminales donde pues puedas cargar partes o el mapa entero de esa estación abandonada. Está muy bien, ¿eh? Claro, lo que está diciendo Chris es hay mapas que están disponibles a todo el mundo, como el mapa de la ciudad, porque es público. Claro. Llegas a un sitio que no tienes código de acceso, no tienes mapa. Entonces vas mapeando con tus sensores de tu traje o de tu nave. Sí, sí. Mapping technique, and there'll be some cases like we have some stuff in Squadron which I think would play perfectly well in PU, where like you don't have the map initially, but if you hack in or you can download it into a system like CIudadano is an example. No queréis que puedes irte a una computadora y hackear el mapa local y te lo descargas. Claro. Si estás en una zona hostil. It's a minor location in terms of Squadron, but since we showed it, we thought, okay, that's a good. It's just a good backdrop. It's a good backdrop rather than just grey boxes. But that would be an example. Is you don't load the layout of that place, but you would have to go and hook into their system, download the map, and then now you would have it in your mini map. So what we have is we have some footage here which is showing. Es que eso, lo que habla, lo del mapa, lo del escáner personal y todo el tema, vamos, va a ser un. A ver, es que la gente estaba pidiendo Chris Rover, estaba pidiendo que hablaran de la exploración. Coño, pues te la comes, tío, y te mamas un poco esto, o nos escuchas a la gente que tal, porque está hablando del mapa. Mira qué guapo el mapa, tío. But it's essentially what it does is it's taking our existing layouts, levels, ships, so we don't have to build this custom, but it's a way of applying certain shaders and marking up certain objects to be displayed, like the floor gets displayed but the walls don't. Qué guapo el mapa, Porque dice que está marcando el mapa con unos shaders específicos para que luego automáticamente se genere el mapa. Claro. Oh, mola. Se marca en el suelo, marca la escalera en otro color, o sea, en plan, punto de acceso es blanco, pasillos azul, zonas de carga tal, vacías en rojo. Esa es la Idris. Sí, son el segundo puente, ¿no? No, el segundo puente no. Segundo piso, ¿no? Segunda cubierta. Segunda cubierta, sí, señor. Dios, qué grande es. Ahí, ahora puedo solear tranquilo. Con el mapa ya puedo solear. Lo que también dijo es que no tienen que hacer esos assets, ya lo tienen hechos. Lo único que han es adaptarlos para el radar, nada más. Sí, pero el tema es que marcan además los. Sí, las marcas, sí, claro, lo que digo. Que lo han adaptado, pero es parte del. Pero es una tecnología que el resto de juegos no tienen. El resto de juegos hacen un mapa 2D y con tu posicionamiento en el mapa te desbloquean el dibujo, ¿sabes? Aquí tienes un mapa 3D que está generado en tiempo real. And absolutely, for the PU, it's just not viable. ¿Eso qué es? ¿Utility hangar? No, esto es la planta de energía. No, es el hangar de la gravedad y tienes el hangar de largo que está debajo de la Idris. Tiene un par de argos, quiero recordar. Sí, para el despliegue. No, para las tropas y para la carga. This is just a kind of how you view your radar information in FPS.
And your radar and scanner gives you so much more information than just, oh, that's the name of the door. It tells you what's the state, does it have power, can I hack it? Aquí puedes ver como todo el espacio está ocupado prácticamente. Ya. En la iris. So if you're coming into here and going, I'm trying to do a... Qué bueno, oye, me ha gustado este asunto, la verdad, Sí, señor. La Idris lo que pasa es que le tienen que hacer el rework, a ver. His body's injured too. Oh, he's got a tier 1 injury. I'm going to go and help him before he bleeds out because I can see his health. And you'll be able to see that via this information. Es el puente. It allows you to detect mola, saboteurs or intruders, but then using like the relay networking where those saboteurs and intruders can start pulling fuses and start hiding themselves from the scanning. Bueno, a lo tonto, Iván, acaban de enseñar toda la Idris por dentro, Sí, sí. También tiene que marcarte los componentes y marcarte los relés en el mapa ese para poder encontrar dónde quieres ir tú. Which doors are open or closed. Basically, it will pull up your holographic view of your ship like that using the same tech. So that the idea is those two things work well together. Bueno, chicos, por cierto, aprovecho así en plan rápido, gracias a los que nos estáis siguiendo por aquí y nos ayudáis mucho, por ejemplo, si nos unís a nuestras redes sociales, ¿vale? Ahí tenemos nuestro Telegram, que mola que estéis por allí, el que le apetezca. Nuestro Discord, que somos el Discord, sinceramente, que más gameplay tiene de Star Citizen, donde hay gente que más juega. Así que uníos también, si os apetece, si no queréis jugar solo. Bueno, hay más cositas que hay por ahí, pero ya sabéis. Nos ayuda mucho que os metáis por aquí. So we found out, we wanted to understand where we wanted to go, what we wanted to achieve, and you know, over the years as I've worked in games, and I think probably Chris would attest to as well, is that the best AI are kind of some of the simpler AI that you have a really good solid foundation, then you build on top of it. And I think our AI over the period of time that has been there, I think it's kind of had lots of different iterations, and it kind of lost its way a little bit. Kythera, and then yeah, it's kind of lost. So what we've done, and well, they've also no one's the AI that's in the PU has never really had tuning time. No, exactly, the focus. And you know, it was a basic implementation at the beginning, and then it's been rolled out, and there's so many other things going on that they really haven't had time to focus on it because, you know, you're playing and with the servers running at 6 frames a second, there's a whole bunch of problems that come with this that doesn't help the AI out at all. So this is actually a really good example of where Squadron really helps, because we're saying, okay, don't worry about that. I mean, yeah, I'm sorry that the AI is kind of brain dead a lot of the times in the PU. It's a combination of the, you know, it's older logic and behaviors haven't been well developed, but also it's because of poor performance of the servers, and what's going to happen with server meshing is going to make a big difference for that. And there's other things that are happening in the background that will also make it better. But the advantage of taking it onto the Squadron side is that we can really just focus on the AI, the behaviors, iterating on it, adding sort of interest and complexity, and making them feel like real humans fighting you, or in the case of Vandal, real aliens fighting you, and not or creatures. Well, hey, let's be quiet about that. But not get tied up in some other problems that come with multiplayer, come with online servers, and make that work really good as a single player, having fun, feeling challenged, feeling like you know, I'm not just shooting dummies that jump up and I can easily blast. And when that all works, then comes across into the PU, especially when some of the latest stuff's going to trigger in the PU, I think it'll be a whole different experience. And it's I won't argue it's been like a long, hard slog on the AI side. It's partly because we wanted to become really systemic, and we have a massive, especially in the PU, a massive world that can have all these different situations. So it's not, you know, like if you're doing a standard FPS game, a Call of Duty, like the narrative parts of it, you know exactly where everyone's going to be, and you can sort of script actions for the AI to make them seem intelligent, but really they're kind of following scripts. Whereas with us, you know, all the different planets, all the different, can you be, you know, locations on the planets or up in a spaceship, or all these different situations the AI could be in, there's no way you could script it all. So you need to make it
systemic. It needs to understand the environment. It needs to have perception of what's happening around it, and be able to communicate with the other AI it's fighting alongside to seem like they're working as a team. And so that takes time to work. You know, the AI team is been working on it for a long time, led by Francesco Riccucci, who's been doing a great job. And you know, we absolutely have turned a corner this 100%. Year because you know, both me and Rich actually, we were playing it when some of the last systems came in, and you know, it was challenging to say the least. Yes. And challenging in a good way, in like the fact that we were like, okay, we want to clear everyone out, like we were running CIudadano as a test level. Okay, let's see if we can just. O sea, que la IA le rompió el culo. Sí, la última versión este año hizo un avance la IA de Riccucci y dice que en el Escono 42 les daba palizas. Managed to get it, but I was like, I'm going home. I downloaded the build and home. I'm like, damn it, I'm going to finish this level. I'm like, I almost managed to do it. I mean, it was, you know, it was like Elden Ring from software. Like, I want to do it one more time. Dice que estás llegando a nivel del ring de dificultad y la IA, ¿no? Like a headshot or anything where it was like, okay, the AI is just supernatural and they can instantly shoot you. It was like they were moving around, they were anticipating where you were doing. They were trying to Dice, no es que la IA tuviese mucha mega puntería supernatural que te da headshot, sino que se movía alrededor, te flanqueaba, intentaba buscarte por detrás cuando te desaparecías y era desafiante acabarte el nivel. No es una IA de te di una hostia en la cabeza y ya está. Y estática, que está siempre en el mismo sitio. Sí. Vision, or that have different ways of searching for you or fighting you, you know, whether they're more aggressive and they're pushing up towards you, or they're defensive and they're staying behind cover, or they're trying to flank you. So there's a whole bunch of. Estaría bien que pusieran algún fragmento de esa IA. Yeah, it's really good. Un minutito así, estaría guapo, la verdad. That is going to be stuff that will ultimately be coming to the PU, and it'll be really cool. But I don't know if, you know, Rich wants to add a bit to it. Well, I need to ask something, because I've spent more than a single day on the internet before. When you say we've thrown everything away. Well, actually, I was about to come back to that. Because that's going to be the title of the Kotaku article. Well, it's interesting, because what we talked about is we identified everything that was there. So when I came on, I wanted to understand where, you know, we're talking years now. So what is there? How do we want to change it, and how do we want to manipulate it? So we're not throwing away the more technical underpinnings of the AI. Subsumption's still there. No, like subsumption, or like how they navigate and find around the world. It's more about the bits that you go and you tune, and the bits you tweak, and we call them behaviors, like AI behaviors. So what we did is we pulled all the AI back and stripped it back. Ya se huele la tormenta de mierda. Ten cuidado con lo que dices. I can cover and defend a location. A strafer who kind of wants to get, you know, siege you and wants to go behind you, and then pushers that kind of want to put pressure onto you. So we wanted to create these three core behaviors that the AI can choose to go, you know, they can choose combat behaviors. This is. So once you've engaged in combat, they can then select one of these behaviors. Que hay una IA que es defensora, hay una IA que te flanquea y una IA que es agresiva que va por ti, ¿no? Por ejemplo, hay tres. Two pushers, and we've got a video to show some of the behaviors. But then what we have is we have a trait system that sits on top of that. Ahí, el vídeo para enseñar eso. I want this defender to be to always defend. He can never re-roll as another behavior, or I want him to be like a turret, so he never moves from cover to cover. Or I want pushers to be, you know, I want always to be a pusher. I want them to, you know, be aggressive. I want them to be reckless. I want them to have friendly fire. So we can go in and essentially we've got three base behaviors that just by themselves play well. You can play that and go, okay, to these three, is that a fun experience? Then you can start adding in all the other things on top. You go, okay, I want this trait and this trait. So you're crafting combat experiences. So in a PU mission, if you've got a ship coming in bringing AI reinforcements, we can say, okay, we can weight the behavior. So you're not getting the same thing every time, but you can go, okay, you get these guys who push, they're quite aggressive because that's their faction, whether it's Ninetales, or these guys are quite defensive, they're more military. And what we have is these traits that multiply the behavior. So now we've got multiple different things. And then you add different weapons in there. So you've got sniper rifles, so the different engagement ranges. And all of a sudden you have this matrix of individual behaviors
that it's multiplied into the hundreds, that allows us to have a really strong combat experience that is not the same. It's not, you know, Star Citizen game that you're going to be playing for hundreds, thousands of hours. Estoy hablando de que cuando llega una nave, por ejemplo, de refuerzos de personajes no jugadores, no te van a poner siempre la misma mezcla de 2 agresivos, 2 defensivos, 4 flanqueadores, que van a cambiarlo. Y luego cuando le ponen diferentes armas, cambia la distancia de enfrentamiento. Y luego dice que una vez que esto no estuviera funcionando, lo que hicieron fue meterle variaciones a esto. You know, you come around the corner, it's not just instant headshot. Because, to be honest, AI, it's very easy to make AI that are amazing. Because they're just computer. They know where you are. They know exactly what, they don't have to mouse aim. It's just instant headshot. It's very easy to make them too hard. It's not human. No, right? Exactly. What we want to do is we want to make it challenging, but fair. And that is, well, you know, when Chris was talking about playing through CIudadano. Bueno, te he repetido que llevamos haciendo años solamente que yo, de que es muy fácil hacer una IA que te mata instantáneamente y que te encuentra siempre, porque es una computadora, es precisa siempre y juega mejor que tú. Lo que es difícil de hacer es que sea desafiante y justo, que tenga que buscarte, que tenga que utilizar los sentidos, que te pueda perder de vista. A ver, está bien. Vale, pero a veces una mezcla de... ¿Ahora se me oye? Hola, hola. Ahora sí. No, decía que a veces una mezcla de un poquito de una y un poquito de la otra cosa no está mal tampoco, ¿eh? You know, it's kind of going past your head and you're like, okay, I'm under pressure. And we want the AI to pressure you, but pressure you in a way that you feel like, oh, what? How did he shot me through a box? Like, or, you know, oh, he's pushing that way and you're hearing him. And you're like, okay, they're coming this way and I'm being pincered. And I think that's where we've put our real focus on terms of how they perceive you in the environment when they're socially active, how do they perceive you in combat. And then we have pretty much 90% of what I've talked about there is in the game. We've had balanced passes, we've played it, it's a lot of fun. And then what we have on top of that is future things. Se está quedando sopa el Chris Robert. Bien, ¿eh? Como no habla, se está rascando la oreja en plan, hostia, tío, vaya la vía que tiene el señor, el bandul albino, como dicen por aquí. Bandul albino. But they're underpinned by an absolute solid foundation. Venga, denle un cubata a Robert, joder. Pues yo me refiero a una mezcla entre una IA así, que te dé un poco de juego y todo el rollo, pero que también de vez en cuando, por ejemplo, a determinados personajes de la IA, como los tíos más grandes, más armados, los niveles, pues que si te ven loteando un cuerpo sin limpiar un búnker, ¡pum! Muerto. Si te ven tal, ¡pum! Muerto, ¿me entiendes? Por eso es dependiendo de la proximidad que tengan. Por ejemplo, que si es una cofradía de mercenarios, van a ser más defensivos y profesionales. Si son los Twin Tails, son más agresivos, va a haber más cantidad de agresivos y van a hacer tonterías que no haría un militar entrenado, que te puede sorprender, ¿no? Que te cargan a lo bestia y te revientan. Y eso son cosas que tenemos que dice que funcionan, tienen internamente, el 90% ya está funcionando, es divertido. Testeado. Yeah, it's disingenuous. But basically, but you know, game developer is iteration, right? So you have V1, then you have V2, and V3, and you know, V1 was the very first basic combat behavior, and it was you know, it's. Vamos a ver si para el año hacen ya una CitizenCon física, ¿no? A ver si no hay una plaga de origen desconocido. ¿Más qué? A ver si no hay otra vez una plaga de origen desconocido. O un meteorito, o un volcán, o los aliens. Los volcanes ya ha habido. Sí, no, por eso te digo. Un volcán, aliens, yo qué sé, tío. Guerra nuclear, toca guerra nuclear en el bingo. Vale, es verdad, es verdad. We've redone the chow line yet again. Social AI staying the more same. mess hall? More mess hall? The mess hall will never end. Right. But we'll also be using some of these tenets and ethos to push into the flight AI. So the flight AI, which I think, you know, was talked about. Chris ya se está tocando los deditos, tío, ya está diciendo, tío, creo que te voy a despedir cuando acabes, porque te estás pasando, ¿eh? Está moviendo las manos como Chris y los conjuros son de los lanza él. Across Star Citizen as a whole
you know, we're showing it as the FPS. La mira de but rojo. it's very similar. So it's something that, I mean, we Mira, mira, show mira, the ya se clip está of tocando el how ojo como it's- tío, colega. Corta, corta. Venga, que tengo una hamburguesa ahí todo guapa So, what esperándome, I suggest, I tío. think, we Venga, probably tío. show the investigation first before we Bueno, go into chicos, combat. yo tengo que irme yendo ya, tengo que preparar las pizzas. Señor Frost, que aproveche Venga, usted Frost, el muchas asunto, gracias, tío. Nosotros nos quedaremos lo que podamos y a tomar por culo, ya está, tío. Gracias por Pasadlo bien. pasarte. Luego ya miro Buen la provecho, revisión. Frost. Buen Venga, provecho, tío. tío. Investigation, so like someone hears a noise, what's that? Let's go check it out. They radio their, you know, back to base or their buddy, hey, I heard something here. Or they get in a gunfight, they could actually call back, hey, I need reinforcements, and they'll come in. That's all behaviors that's working right now in Squadron. And then on top of that, you know, you're making the joke about the bartender and all the rest of stuff, but really the main cooking bed for what we Bartender, call ¿escuchado? social AI, non-combat Chan, AI, chan. Vende, tío, siempre, siempre el bartender. Tiene que salir, si no. in Squadron that will come into the PU. So it's not just the bartender or, you know, even people eating at the chow line. It's, you know, it's Pues no tengo ni idea, Smoker, el Super Cry ese me gustó, pero no sé muy bien cómo va, tío. Yo estoy deseando catarlo, la verdad. A ver, yo supongo que sí, ¿no? Flight attendants. or Tiene hangar cuatro, personnel. como cuatro rayitas de distintos colores. operating on the hangar, and then when they're not fixing something, they're having a conversation on the side. For instance, there's a whole dynamic conversation system that Francesco's been working on that allows our AI, say, aboard the Stanton, which is the Idris that you're based in. Good And it's Fortune, huge. Conversation, when you're playing through a level. Supongo, Hunt, que hasta la them talking 4.0 no to each veremos other eso, ¿eh? and reacting De to what's verlo. happening, it all of a sudden brings that space to life. So, yeah, but the dynamic Porque la conversation 3.18 no allows it. creo. So La we have 3.18 some la that are están sort of more probando ya. story-scripted conversations, like if you Me parece que ni siquiera estaba en Evocati todavía, Iván. La 3.18. so you know where to go and stuff like that, but also ¿No habían hecho alguna prueba? so people can just Creo que están con un parche de la 3.17. Y después de la 3.18 viene ya la 4.0. No, tío, y la 3.18.x, la 3.18.xxx, la 3.19.19, la 3.19.x. Se supone que no, ¿no? Se supone que es la 3.18 y después 4.0, tío. ¿Y la 3.19? ¿Qué? 3.19 no han dicho que no. Dijeron que ¿Quién no. lo ha que era dicho? ¿Dónde lo pone? ¿Dónde está Era escrito? 3.18 y 4.0, tío. And it just adds so much. It just adds so much. Eso Nunca es dijeron eso, Smoker. ¿eh? Eso es Smoker, sí. Iván, eso nunca dijeron eso. Comentaron que su plan ideal, bueno, el plan que tenían ellos era alargar la 3.17.1.2.3 y después ya irse con la 18 y que de la 3.18 iba a ser el cambio la 4.0 ¿no? Porque si no, también puede haber 3.20, tío. Ahora estamos viendo un poco el sigilo, el estilo y todo el rollo. A ver, esto es importante, ¿eh? So that's the player, essentially. This is essentially a standard for the player. The other two AI are searching for him at the moment. The white spheres you see are basically hiding or cover spots. And so as AI, this is Los puntitos blancos son los puntos de cobertura. Y el tío de arriba te está buscando. Indicating that, okay, they've checked that place, so no one's actually there hiding out in cover. So, and chequeando, está viendo si te has escondido por ahí. The logic is they need to clear these rooms first, and then once the rooms are cleared, they can sort of go on. So they share this information. So as they're clearing the cover points, and the cover points are basically all the nooks and crannies in the room, they're clearing the cover points and they're sharing together. So you'd see here that they're going, okay, this guy's coming in and go, okay, there's an open vent. Again, this is systemic. He's just coming to investigate this vent. Qué guapo cómo se agacha el tío para mirar, para luquear, ¿has visto, Esto está bien, tío. Esto está bien. A ver, todo esto te lo vas a quedar de puta madre en Escuadrón 42, que es un single player. Pero me mola lo que veo, tío. Yeah, so we also have other usables, so it might be something you can hide in, or they're going through systemically, checking the usables, checking the cover points. And you can see there's only a few balls left now. The ones at the bottom right, and then the ones at the back that he's clearing.
and then one of these enemies will then. Neufra pone que ha perdido otra okay, apuesta. we've checked Otro everything in evento here, que hablan de I'm la now gonna progress infiltración. to the next Pasada, space, Neufra. Pero esto mola, because tío. Esto that's está where, guay, you know, coño. they're not in here. I think A ver, el día que te metan esos escenarios como antes súper grandes, One's left. coño, pues, ¿qué quieres que te diga, He's gonna come through here. Mira, 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 Here it mira. Al goes, final te so voy. now he's coming Buenas, through here. Francis Marrón, ¿qué tal? A ver cómo lo pilla el tío. And what you're seeing here with the bar, which starts off, is something that we've added for the perception. So they start off in Buena green, and then it goes to detención, yellow ¿no? and amber, then red. Sí. So once it goes to red, that's into full combat. Bueno, The está bien, previous está bien. Me states are gusta. kind of Está levels bien, está of, bien, they go up based on levels of different perception. So a green they just might have seen you. That's the equivalent of going, huh? You know, did I see something? No. And by the way, in the game you don't see that. That's our No, debug. that's our debug. That's just indicating the level, and the level in the game would be. But like we'll where- have audio and visual exactly. representation for those levels. So the initial green one would just be like a head turn, maybe a verbal cue. Then you're getting into the yellow and amber. That's where they're turning to face the noise and going, I think I'm going to go check it out. And then, you know, maybe they'll walk over there to investigate. Or if there's two of them, one of them would go, hey, you go check it out. And then he goes and checks it out. And then we have obviously the red, where it's like there's a definite threat here. And once they've been threatened, like in most games, what happens is if you wait a long enough time, they will then de-escalate to the green. And it's like their minds have been, you know, it's like MIB, the flash through memory, it's gone. In our game, what they do is they go to a threatened state. And in that threatened state, they'll still do their social activities and their functions, but they're more perceptive. So as soon as they see, if like he's there again, they'll get into it. So it makes a difference that if you've gone loud at the start and then tried to hide, you can't just go, oh no, they'll forget about me. It has memory, and that will be the case in the PU as it is in Squadron. So, and so that was on a test map. Yes. But we do have an example of it working. Yep. So I in would real map. roll the clip. Let's take a look at the real deal. So here's Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Cuidado, cuidado, cuidado. See the two AI in the distance catch you, and then this is kind of just a representation of it doing the same thing in a real environment. But obviously we wanted to show you the kind of the thing behind the curtain. What are they actually doing? They're checking cover points, they're checking the usables that are there, and then, you know, in a lot of the cases when we actually captured this video, if we actually failed because they pincered the player and they actually found you before we were able to show you, you know, what was happening. So it's really good to see how this transition from social into combat, so that you can actually play through the game. Better check that out. So here he's checking a usable, which we've set up, where he's just kind of like looking and checking, okay, is there anything there? Nothing there. And again, he's sharing that information with his buddy. So if you've got 2, 3, 4 AI that are searching, then obviously they're sharing and talking to each other and letting them know. Ya mira cómo mira, por ahí, Qué guapo, joder. Sí, sí, sí. Mira, arriba está la cámara, ¿eh? Like you may not be able to see them, but you're going to know they're out there looking for you. And if A ver, a mí esto verlo así me da un huevo y medio de So you can inmersión, see the one in the background is actually looking El over all tema the es ver cómo funciona en el events. Universe, ¿no? I think the Ross. Está la who cuestión. did En all- Escuadrón captured all these va a videos, funcionar bien, seguro. he takes a bit of revenge. El escuadrón va a ir del... not scripted. Mm. It's systemic. They understand all the hiding places. This is their station. They understand the hiding places. They understand where to look, and they just go through. Yeah, so you can drop these enemies in any environment, and they will play out like this. But obviously, the choices that they make at runtime will be different. Wow. And this is where, you know, we Oh, have mola, to make tío. sure that the AI that we're working A ver, te está diciendo que los NPCs están jugando el mapa. No está no lo tienen pregrabado. Los puedes poner en cualquier mapa y se van a comportar exactamente igual. Es decir, van a usar el entorno. Van a ser conscientes del entorno. Sí, sí. Acojonante, tío. Lo vimos además en superficie planetaria también. Sí. We've just turned God mode on so you can see it. And you can see the labels here. So we've got the defenders that kind of push to cover points. Then we've got the pusher who's kind of pushing towards you. And then we've Pusher, got the strafer straffer y who's kind of defender. like Cómo mola, taking tío. more of a wider angle. Now, there are some similarities between all of the behaviors, but it depends on what happens. So whether they go to cover, you know, a pusher, for example, can still go from cover to cover. A defender can still go to cover to cover.
Ya ves, uno se queda en la posición defensiva atrás, el otro te presiona y el otro te rodea, tío, ¿eh? Sí, sí, sí. So that you're having to react to the AI. You know, right now our current AI, you basically get the jump on them, and you can just take them all out. But in reality, what we want is we want you to react to the AI because they're pushing you and challenging you. And we want, you know, we want that challenge to be ¿Te fair. fijaste como el pusher en cuanto tal luego cambia al Straffer y viceversa? Claro. And then we have one more video showing Está the muy bien, tío. Yes. situation. Let's take a look at that. So this is just a short version where we. A ver, again, más it's the vídeos. same, Venga, más vídeos. AI, that have been dropped Carnaza in. fresca, esto es lo que roll the queremos ver. dice for- they don't always become defenders or always become pushers or strafers. It can be random every time, so the combat experience is different. So you might all be pushers and they might all be defenders, but the way it works is if one of them rolls a defender, estar pushers. then the weight for them to roll another defender is lower. So essentially here you can see here that he's getting tagged a lot just because we want to show you the behaviors themselves rather than get taken out. So he's being a bit more aggressive than you probably would be able to. Mira al otro arriba, ¿no? El de arriba es el Straffer ese. Speed runs a lot harder because they're not just Goombas that do the same thing every time. You can't memorize the patterns. And the other thing you might have noticed as well is that we're starting to have traversal opportunities for the AI. So they're not always just on the base nav. They can mantle over, you in fact, I'm not sure we... Crouch, mantle, climb ladders. ¿Ves? Por ejemplo, en este momento a mí me da la sensación de que la IA, si ya te ha pillado, ya ahí era muerte. Claro. No podrías haberte salvado, no tendrías ni herida ni nada. Mientras apuntabas a uno, tenías otro tío encima tuya disparando. De ahí tiene que ser muerte. Qué va, lo seguirás viendo, Smoker, ya verás. Pero el tema es lo que es, Motoku, que llevas armadura, tío. No puede ser un instant kill. Instant kill sería No, si... pero no era instant kill. Fíjate que él ya tenía el 50 de vida. Le ha pillado un tío por el otro flanco mientras disparaba a otro de arriba. Entonces ahí ya te tenían... Ahí era muerte, tío. O incapacidad, y ya está. Si te pillan por la espalda, tiro a la nuca y ya está, que es donde la armadura no protege. I think we got two more talking points we want to cover before we let you go. Let's start with one that might be surprising to some. Must be maybe not. They won't Puede know about it. We haven't done a lot ser, of no sé. Yo creo que there's puedes aguantar una serie de tiros, pero si un tío te viene y se te planta de frente y te dispara, eso no puedes aguantarlo. Porque entonces ya es totalmente lo contrario de lo que quieren conseguir, que ya es inverosímil. Physical attributes. So we have 4 physical attributes such as strength, agility, endurance, and fitness. And then we have techniques, which is kind of like whether it's takedowns or traversal. Ya la vía que tiene el hombre What we have, essentially we're going to have a skill system that you can go, and the way that you play the game will dictate how you level up these particular skills. So if you're constantly carrying boxes, you may get stronger, so you can actually lift stronger things. But getting stronger doesn't just allow you to lift heavier boxes, but it also means that your equip load that you can carry in your inventory is higher. That weight doesn't affect you as much, so you can sprint further because it's not affecting your stamina as much. Your force reactions, you're more resistant to that because you're stronger in yourself. Agility in terms of like weapon swapping or going to ADS. We have endurance, so that's, for example, like how resistant you are to the environment. If you look at, say, Navy SEAL training or SES training in Britain, essentially, they have cold weather training. They have, you can survive in harsher climates. You can go longer without sustenance. And then that's what essentially endurance gives you. And also, for example, like G-force and readout, so that pilots train for that, so they can actually modulate their breathing, so they're actually able to sustain higher Gs than a normal person would be. And then you have fitness. So fitness, for example, you can have a higher stamina. So when we have swimming, you can swim longer, you can hold your breath longer, you can sprint longer. So we have these physical attributes, and we have multiple different ways for how you improve them. And those physical attributes will denote how effective you are at certain things in the game. So, and that will come to obviously for flying as well as in FPS. But we're not going to be removing any of the skill elements, so there's nothing that we're going in there going, oh, you've got 10% more damage,
or we're going to make you fly the plane better. It's like, no, that's always relying on your skill. This is the things that you can't necessarily improve. So, like I said, how fast you can sprint or how far you can sprint. All of those different things that are tied into your physical attributes. Well, it's like real life, right? Absolutely. I mean, like, you've got to spend some time if you want to increase your strength. Yes, you could naturally be born strong, but if you go to the gym and you start lifting weights, okay, I can do whatever. I can like bench press 100 pounds. Now I can do 120. Now I can do 140. Now I can do 160. Now I can do 180. Right? Well, you couldn't do 180 right from the beginning. You had to work the same if you're like running. You work your way up to a marathon, and so that's kind of the idea. Is there are things that you do during the gameplay that your gameplay can add to it, but if you want to take some time and go to the gym and do some squats, you can get some strength up. And again, that's part of like making the living world. So if you want to invest in your character that way, in a sort of more realistic way, the way the world works, because like Rich says, we still want all the skill in terms of being able to aim and shoot and do all the rest of the stuff. Then you can do that if that's something that makes sense for what your character is going to be. I mean, in Squadron's one thing, but in the PU, Sí, esto es para Escuadrón 42, ¿eh? Aunque el rollo también es lo que dicen, como están trabajando con la tecnología de Escuadrón 42 para meterla en Star Citizen, es lo que hay. I want to be a bounty hunter, maybe I want to invest some time, so if I'm in a foot race trying to take someone down, I can outrun them, Yeah, because if you're wearing the same, if you're wearing heavy armor and they're wearing heavy armor, a ver, esto es Escuadrón realmente, ¿no? Sí. Si sale Griff Robert te está hablando de Escuadrón 42, ¿vale? Pero como todo el trabajo de Escuadrón 42 va luego duplicado, por así decirlo, en Star Citizen, pues... So all of those different physical attributes, it allows you to progress your character in those ways. And then we have the technique side of things. So we're going to have multiple different techniques for lots of different skills. A ver cómo encaja el server mesh estático y todo eso, ¿no? En la 4.0. It's almost like the 10,000 hours. A ver cómo encaja. Hours kind of thing, you're better at something. So takedowns is a good example. So the first time you do a takedown, that's going to be quite sloppy. It's going to take quite a long time. You might struggle and, okay, eventually you take them down and it's like, oh, okay, the guy over there heard me. It's not very good. And after a certain amount of time that you practice at them, more takedowns you do, the better you'll get better. So then they'll change different animations. So now you'll unlock a different animation where it's smoother. Steve Bender is very looking forward to doing all the versions of takedown from sloppy to super killer pro. Yeah, and at the end ones, it'd be like, straight in, straight out. You lower him down onto the floor. It takes, it's much faster. But you've put in the effort to level that skill to a level that you want to achieve. And I think that's what skills is about. It's about giving players goals that they want to do. We'll have the same for like, melee, like fist fighting, melee combat, knife fighting. Esto es interesante lo que dice, no sé si sabéis lo del tema de como la experiencia, ¿no? O sea, no hay experiencia en sí en el Star Citizen, pero lo que entiendo yo que dice es que claro, la idea de skill al estilo Skyrim, el tema sería que tú, cuando le haces un mataleón a alguien por detrás, la primera vez, pues se verá mal, tosco, diferente y tal, y a medida que se lo vayas haciendo a la gente, pues irás puliendo esa skill. No tendrás tampoco una barra por ningún lado donde la peña verá cuánta experiencia tiene esa skill, pero simplemente por hacerla vas haciéndola mejor. Por esa regla de 3, si drogas a alguien, cada vez lo drogarás mejor. Si apuñalas a alguien, cada vez lo apuñalarás mejor. Y si disparas a alguien, cada vez dispararás mejor, ¿no? Enjoy FPS, then you can push it that. If all you care about is flying ships because you want to be a fighter pilot, then you can be like, okay, I want to level up agility. Pero claro, eso choca con lo que dices. Tienes razón, J Promotion, hold more Gs. So, if that guy was going to black out, I'm not going to black out because I'm going to be able to do it. And it's those slight 1% differences that allow you to put some effort into do, and that you will be able to level them as you just play the game organically. So you're not going to have to go out and level them,
like Chris said, squats. If you do squats, like that's the equivalent of us going from crouch to stand, essentially. Yeah. It's like we will allow you to do things like that if you want to go and kind of like level them yourself, but you'll also just be able to level them by naturally playing what you like in the game. That Pilates area and microtech. Well, we went all the info, and then the other thing that we're going to do, which will tie into the last thing you're going to talk about, is the way that you'll sort of track this is the same way as I've got an Apple Watch on here, and I can have my health app that will tell me kind of how unfit I am, right? Or how fit I am. Unfortunately, at the moment, it's mostly unfit, but that will be essentially one of the apps in the mobiGlas, and then one of the last things that we were going to talk about as far as some of the stuff we're doing in Squadron is there's a complete redo of the mobiGlas, and the first iteration is in Squadron. There's a sort of cut down set of apps in Squadron because it's the military mobiGlas, and you don't need all the cargo trading and all that kind of stuff that you would want in the PU, but it's a framework that we're building almost like our own operating MobiOS system, and it's all in building blocks, so all Flash stuff's gone away. It's been built to be extensible. There's been some tech and thought into how it looks and rendered, which is much nicer and transitions much better between the modes. And in Squadron, it's where you'll sort of be able to see, this is who I am, this is how I'm doing in terms of like my health and stats, but also like, okay, here's my personal log of what's been going on in my life, which is basically sort of how I've been playing the game. Here's my mission assignments. Here's the ship chat channel. And the ship WhatsApp. Yeah, the ship WhatsApp basically, and obviously your nav map, star map, and all that will be in there. And Galactopedia. The Galactopedia, so you can look up, and then in the PU, it's going to just get expanded and maybe potentially have a slight UI difference to be not the military version, but be the civilian version. But it will all go in the same framework using the same base work. So one of the things that we've been really trying, not just on the Mobi, but on the HUDs and the MFDs, is they're all using a common building block framework, and we're trying to share the same base code stuff so it's easier to support and maintain. Because one of the problems right now in the PU is because there's a hodgepodge of the old system, which is the old sort of Flash scale form system, and the new building blocks, it's really hard to extend stuff right now. And so one of the big obstacles to doing features is actually the UI. And so Squadron's one of the ways that we're really going to sort of just, clean the house and make it easier. So then in the PU, extending things will be easier and simpler. I don't know if you want to say anything more on the mobiGlas. Well, I'd roll the clip that we have, and we can. Let's roll the mobiGlas. Let's take a look. So the first page that you'll see that's coming up now, kind of like the imágenes. It's the overview of your player, Oh. the overview of your ship, and then it's like your primary. Eva Fuel, mira el combustible del traje. El nuevo mobiGlas. Eva Fuel. El nuevo mobiGlas, chicos, el nuevo mobiGlas. Atmósfera, temperatura de fuera. So you can see here we've got your messages. So this is kind of Satabol. like ¿Qué son unos hijos de puta troleando a la gente? Satabol, tío, ya veis. Ahora con eso la gente les va a decir dónde está el Satabol, tío, qué pasa. Tía, qué caña el nuevo mobiGlas. Está muy chulo. Y esto con el nuevo Star Map seguro va, madre mía. And the Mobi is that we want to make sure that we're giving you clean information. And you can see like the alerts. So the alerts now cleared from the messaging app because we've read the messages, so it's gone. But there was an alert down on our mission side here, but now we've gone and looked at it. It's cleared. So that's the system. It's a framework. Está bien un marcador ahí para las misiones. Cuando te entra un mensaje. I got a new message over here. I'll click over to it. Now we're back. ¿Has visto que ponía una misión Patrol Odin? Patrullero Odin. In everyday life, everybody's pretty much interfacing with computers. They're interfacing with emails and Google Chrome or search engines, and everybody does it every day. So when we come to things like the mobiGlas,
we have to have a level of familiarity that people understand. It's like, okay, this is intuitive to use. And it comes back to really the original message that we started this talk with. We want to make sure that the game that you're playing, we're removing the barrier to the entry, we're removing the complexity so that you can enjoy the stuff that you want to enjoy, that you want to go and do. You want to go and do missions, you want to go and get equipment or find rare loot or join up with your friends. And I think a lot of the things when we look at this, where you go from player interaction experience to improve traversal, to improve HUD, star map, Moby is a combination of that, where we want to provide all this different information, but we want to provide it in a way that you're familiar with, that you can go, we don't need to reinvent how you read emails, or we don't need to reinvent how you understand a mission, or, and you want to have the information on your Moby, like, okay, tell me what am I about to, is my environment outside, is it breathable? Yeah. Do I need a helmet? Is it hot? Is it cold? You look at an Apple Watch, or my wife has an Apple Watch, so she's got a Fitbit, and it's like, okay, this is your heart rate, and this is your oxygen. You need to have that information at your fingertips so you can go, okay, I can now plan for what I'm about to do. And coming back to what Chris said earlier in terms of, you're not just going to be all wearing heavy armor going into the ships, and you might not have an EVA pack, and you've got to decide what you need to take out with you on specific missions. It comes back to bringing all these things together as a unified experience playing the game, and then you start to understand like why we've got an eating and drinking system, or actor status, or injuries, or readouts, and inventory, and hover trolleys, and the physicalized nature of the world. And when you start putting it all together, which is kind of, we're seeing that glimpse in Squadron 42, because we're able to focus on that experience, not just individual features. We're starting to not just see it, we're playing it. And I think that's what's really exciting to look at, to show you the progress that we're showing. Madre mía, ¿qué estaría haciendo la gente en la CitizenCon? Is like, oh, we're going to start this in 6 months. Oh, we're going to do this. Ahora mismo, si fuera... A lot of it we've already done. And we're in the position si where fuera we física, can quiero go decir. play it and understand it and go, okay, let's tweak this, let's tweak this. Ahora And let's dices start building con on la top of chapa. it, of systems Sí. that we're really No sé, confident tío. in, technically, Tomando and from a cerveza, design tío, point no of view, sé. we can build on top. And we've got a very clear idea how they can Sí, scale sí, it yo creo que in voy a ir a Star por una Citizen, because birrilla. we've got Creo que con una the birra esto va a ir environments, mejor, like the test bed of proving it out. Ay. And I think it's going to be a real benefit to the PU for when we push Claro, these tío, features sería over, más because dinámico. also for the developers, A mí me who gustaría ver una just cámara specifically del new Lando, a ver qué content, está haciendo, ¿eh? they've got an example of how to use these How to use it, systems, yeah. and I mean, they that's- understand how other developers have already gone through the mix of putting it into the game, and now they go, cool, there's documentation, I know how to go to it. Yeah, I mean, I think that's a big thing. 'cause Se la está tocando, as yo creo. building the feature with the content means that, okay, Está you're ya- doing, some of the traversal stuff we talked about. Well, here's where you're using it in Squadron, and here's how we use these different physical elements to make an interesting game experience. And that means that the PU team that's now going, oh, we want to do 10 of those or 100 of those, has good examples of how to use it, rather than here's a feature, you figure it out. Because again, that was a lot of things that went in with that. It's like trolleys, as we use Yep. an example, or the Mounted guns are just features that didn't really have gameplay or use associated with them. So, I mean, there's a lot more going on in Squadron than just this, but we thought This is just a snapshot. It would be very good to talk about some of the core gameplay things that we're working on, because we know that people are saying, hey, we'd like these to be better, or this to be easier to use, or smoother, or more responsive. Mira la cara de Lando. That's absolutely what we're working on. And the plan is it's definitely Qué bueno, tío. the PU as well as Squadron. And Squadron is working on the PU too, everybody. All A ver, un so that tráiler, was un tráiler our del version Escuadrón, of por a Dios. short conversation about Squadron 42 and the benefits to the persistent universe. Before we let you go and get on to wrapping up our full day of activities, Chris, any final words you want to share with the Star Citizen community about Squadron 42, it's the co-development of 2 projects, how it'll affect Star Citizen? What do you got? Well, I mean, I'd say that it's incredibly challenging trying to have develop 2 games side by side, also while you're building the tech as well. And it's also incredibly rewarding.
I have to say that the feedback, especially on the PU side that we see all the time, really helps inform as developers what we're doing all the time, and it informs what we do on the Squadron 42 side too, in terms of some of the base mechanics, some of the areas that we go, okay, well, you know, we want to work on this thing and improve it. It's all the stuff we've really talked about this time. But you know, for me, it's an incredible privilege to be building something of the level of ambition. Despidiéndose ya, que si nos dice algo, y el Robert dice un poco lo de siempre, ¿no? Que es muy chungo estar haciendo dos juegos a la vez, mientras hace un estudio, mientras investiga tecnología y mientras la aplica a estos dos juegos, ¿vale? Y que agradece mucho a la comunidad y todo el tema. Constellation Phoenix, and walking outside onto a planet and looking at the foliage and the trees and seeing them out in the distance and walking over and being able to actually go there rather than it just be a background that you can never reach. You know, the scope and scale, the sense of being able to go anywhere, do anything. Yo me he quedado contento, Malmatis, la verdad. A ver, es mucho tostón, porque si fuera en directo lo hubieran resumido más y le hubieran dado más espectacularidad. Pero yo de momento estoy contento, tío. To give you a sort of single player experience that sort of feels like you're, you know, in a huge play environment and system that you traverse around. I mean, we talked about, you know, the various types of quantum travel you're using and all the different, you know, down to the detail mechanics of picking up. A ver, ya ha salido el leak de Escuadrón 42, Ya ha salido el leak de Escuadrón 42, lo hemos visto todo, lo tendrán que sacar también. Mira Discolando, mira Discolando. Moviendo la nave. Jugando ya con las naves porque dice, yo, loco, ¿en serio, tío? For everyone who a player is a complete, I mean, from a developer's standpoint, it's a dream. I mean, it's a el trailer de la filtración, pero bien, con audio. Pero si lo filtraron ellos, tío, venga, hombre. Por eso, ahora lo pondrán bien. Eternally grateful for, and you know, it's the best job in the world. So, as much as it can be difficult sometimes, as much as it can be frustrating. Ahora la sorpresa. Y ahora podéis jugar al TOW. You know, what kind of idiot did this? En local, se imagina, pero en local. Chan, chan. Este ya no sabe dónde meterse, tío. Este ya está hasta los huevos. Sí. Es que se le nota. Hostia, tío, hay que hacerle un par de memes al Lando, At the end of the day, you have a vision in your mind. And we're lucky enough to be able to reíros de lo de single player, pero un modo single player de hordas molaría un huevo con esa IA, When we realized we had the level of support to really go all the way, because it's a completely different scope of game now than 10 years ago when I got on stage and I was pitching a much more limited, you know, sort of privateer, freelancer online, and a, you know, next generation wing commander. What we're building now is a completely different experience in terms of a lot more just fidelity and scope and possibility in the idea that you can do and be anything in it, and if you can think it or imagine it or see it, you can. Es que no estamos viendo la cara de Discolando ahora, pero tiene que ser curioso. Like I said, I think there's almost nobody out there in the industry that. Al final habla de lo de siempre un poco, ¿vale? Que de lo que era al principio el Star Citizen no es lo que hay ahora ni de lejos, ¿vale? Y que bueno, que es complicado. Yo lo entiendo. En esta situación yo lo entiendo, ¿vale? No one slacks off. We're working really hard. We all wish we were doing stuff quicker and faster than we end up doing it, but it's not because we're just sitting here, you know, eating bonbons. That we are working really hard, and it's exciting. I mean, for me, I look at things we have in development and how far we've come. You know, how far the game itself, even Star Citizen. I mean, you know, this year there's more people playing it. There's more, you know, spending more time in the game than there was last year, than the year before. I mean, we're accelerating. I think that's partly a testimony to the game itself. Over the last few years has become more stable, it's become more performant, there's been more features and content added. So even though we still have a lot of things to go, and we talked about a lot of things we want to improve, it's more of a, you know, yes, it's rough around the edges, but there is something there that keeps people coming back
despite the frustrations, right? And I think Es que se está riendo un poco. Vete a ser las caras que está poniendo, ¿ves? No nos se lo están poniendo, tío. No. Lo que Es pasa que que... empezó a reír y todo esto. No, pero mira, oye, ¿qué quieres que te diga? Al final, a ver, esto habría que haberlo dosificado un poquito más, ¿vale? Pero está bien. Sí, podía haber aparecido más veces, tío, y ya está, ¿no? Looking forward, over the next few years, because we got a whole bunch of really cool stuff coming down the pike, beyond what we already have here. That, it's a good time to be making games. It is a lot of fun. It's I think video games, strangely, people video games get this reputation of because it's hard work, because it's so difficult. It's like it's a job and it's like pain and whatever. But no, video games are fun. They're creative. They're expansive. They're collaborative. They're definitely iterative. And there's nothing else like it. No other industry in the world would have a weekly behind the scenes documentary series that I now get to do from a spaceship landed on one of Pyro's. Resumen, ¿qué resumen de qué hostia, señora? Te ves el YouTube que lo tendrás ahí subido ahora cuando acabe esto y a correr, nen, venga. Ahora se va a poner Motongo a traducir. Sí. No, y ahí, ahora abro yo el Sony Vegas y me pongo ahí a cortar, no te preocupes, venga. Qué pasada, tío. The interaction system and how you interface with the This is amazing. controls and the action queuing and traversal. And I think the biggest Ahora es takeaway Bandul, for tío, me ya está. when we start to look at all these features is that don't think of it as feature. We're making the game. The biggest thing El is that resumen we start to estará, put pero that es game un... together and we can sit down and play it. And whilst our Citizen, there already is a game there, this is about, making what's there even better and making sure that Yo creo que ya se están meneando la anchoa estos dos, ¿eh? Están redundando. Smoothing them over and removing the friction. Bueno, hablan un poco de la comunidad, de lo que le ha costado, bla, 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 todo el tema y todo el asunto, ¿vale? En resumen, a ver, si te pudiera hacer un resumen en 10 palabras, es que mucha cosa nueva, Pyro, cambio en el modo de combate, Zoom y 4.0, tío, ya está, ese es el resumen. Y que la nueva nave esta de Crusader es lo que debería haber sido la Mercury. Y lo he dicho. If they're not talking about that aspect of the game, then you've done it right. And I think that's where we're getting close on at least on Squadron 42, so that we can then map that. Sí, Smoker, es que ya esto ya está terminado, tío. Si no... Oye, yo tengo una hora menos, Iván, así que ya sabes, tío, tú lo que tengas que hacer. Porque a mí seguramente que ahora dentro de nada me llega ya la zapatilla rozando el oído ya. Today, and if you were surprised by the skills part in particular, ay, eso está bien, Smoker. Eso está de puta madre, tío. We'll be following up on the skills conversation with visuals and a more in-depth discussion of how that'll work and how you'll interact with that and stuff as we get closer to being able to do so. So if you've already gone to Spectrum or Reddit or your YouTube thumbnail and added little red laser eyes to Richard Tyrer, that last part's okay, but everything else, we just ask that you hang tight and give us the benefit of the doubt. It'll be fine. So yeah, so thank you, Chris. Thank you, Rich, for taking the time to talk a little bit of Squadron 42 with us and how it'll affect the PU. We are just about to wrap up our entire CitizenCon day here. But before we do, I want to throw it back to a video that we opened today's show with. It was a bunch of our developers and staff at our 5 studios around the world talking about their favorite things of the Star Citizen community. So we'd like to play that for you one more time. And when we come back, we'll put this whole baby to bed. So take a look. Tell you what my favorite thing about the community is? El trailer? What am I gonna say? It's gonna sound cliche, but they believe as much as we do. I love them because they continue to support us. It's the only thing that's kept me going. I've seen a lot of games and I've seen a lot of invested players, but they're right there with us throughout the whole process. Este no es el trailer del principio, o sea, el vídeo.
The thing I really like the most about the community is how welcoming they are. To new Esto players es el entering the resumen verse del for the first principio time. del agradecimiento a la comunidad, ¿no? Es el mismo, ¿no? They're always Sí. happy to show people the ropes. I found it very wholesome. When I first did the CitizenCon, where I got to fly Por the señor, parrot, yo everyone no was te voy so a supportive. And the Venga, cheers Iván, I yo got termino when el they were asunto, no flying te through that preocupes, tío. wormhole was Gracias a Damanter y gracias Frost que se ha ido Their con Ciudadano effort Estelar. they put Muchas into gracias. like Hemos their pasado aquí un buen creativity. rato Such viendo as esto. building a Y simulator gracias sobre todo a toda la inside of gente an que está por ahí. entire RV. Or Venga, señores, Cinemas. estamos hasta I luego. watch them on my lunch break. I enjoy watching the Seguimos, videos and the seguimos content. nosotros por There aquí, was one a recently on Twitter ver, where it was like lo que the yo 100 aguante, players lo que yo entering aguante. the atmosphere that just looks really grand. I love all the memes. Some of the incredible fan art and passionate drive that you see come out of them is fantastic. How they come up with crazy ideas each and every day and surprise me. I really like all the crazy Tiene la escena shenanigans they get up to in the post-crédito. PU. ¿Creéis que sí o qué? The new and exciting ways they find to break shit. Just the random stuff that you do. It's not like the No, gameplay no, we intend. yo por mí aguantaría, no tengo problema, pero I'm from hay, the character team, and so I think it's cool when they show off all the ships. hay 'cause otras that's really the only cosas time I por get to see aquí. them. They create the community by themselves, and that's really, really cool. My favorite thing about the community around events. Going to Bar Citizen. It's always fun to meet some of the backers. Venga, que They've ahora all te been saca lovely la to me mercha in más play person, ready, even if hombre, they're no like tengáis really miedo. frustrated. You can tell it's just they have so much love for it. I really like it when the community is very detail-oriented about our work. To see how excited they are about our progress. How much inspiration we get from them, from their ideas. I love the genuine enthusiasm. The quick turnaround on feedback. I love that. And how they're always interested in what's coming up. I especially appreciate the people who are able to keep track of dates. They, call us out. It really impacts our decision-making process for, what did we do right? What did we do wrong? It is the most rewarding thing in the entire development process. We're not making the game alone, we're making it with the community. Still keep fighting us. They really do make all this possible. I'm living the dream. We all are. My favorite thing about the community, it'd be impossible for me to narrow it down to one. And if somebody said you had to, Ya me puedo decirte que había terminado. And the community is at the heart of everything that Star Citizen is. So we've got one final addition before we wrap this up. The Community Hub was first introduced way back when, in 2015, 2016. I thought I had it, but I'm realizing I don't remember. It's needed some love, some TLC, some extra handling for some time. And finally, we're about to roll out Community Hub 2.0. So I'll throw it to Tyler and our friends at Turbulent to tell you more. Ahora sacan esto es el Community Hub. Y la última ya, la última parte Hi ya. everyone, my name is Tyler Whitkin and I'm the Director of Community at Cloud Imperium Games. Each and every day we're taken aback by the tremendous amount of creative community content coming from all of you. From a small 3D printed MSR that fits in the palm of your hand, to a full-size replica sandcastle of a 300i. No joke, someone actually did that. In fact, maybe they can pop it up right here. Wow. On the community side, we've always felt that if our developers were going to push the boundaries of what's possible with technology, that we needed to match that level of ambition with the engagement and tools that we provide to help the community thrive. With the incredible amount of creative content flowing from our community, it was a no-brainer that we needed to find a better way to support that. So, we've teamed up with our good friends at Turbulent to completely rebuild the Community Hub, and we're very excited to show it to you today. The team has been hard at work and focused on building out a completely new platform that will make both sharing and browsing content easier than ever before. To build this community hub, we really try to keep the Star Citizen identity, see what was good for the community and what they would like. This is where most people will go when they want to search for new content or discover new people who play Star Citizen and make posts in the community hub. So it's a very good place to engage with others. We want the community of Star Citizen to have this space that they deserve outside of the game, to keep talking and creating about the game, share and comment with each others.
Now, I know I'm a little biased, but for these reasons and for many others, I believe that the Star Citizen community is the best and the most creative community in all of gaming. In fact, if you agree, go ahead and drop an 07 in chat. Go ahead. By the way, this bit is pre-recorded, so I'm going to assume that you are spamming chat like crazy right now. Thank you. Don't let me down. When creating a new post, you'll be able to choose between 3 post options. So that would be an audio, a video, and an image type of post. Inside of them, you'll be able to obviously put a title and description in there, but also to pick and choose from a variety of different categories your post relates to. And that comes and play into the Discover page. On the Discover page, you can browse over all the content. You can also filter content with your preferences. For example, if I want to see only videos that are about cosplay, I can now filter that and find only videos about cosplay. And I can also sort them by popularity or by date. When you first arrive on the Community Hub, you arrive on the homepage, which features top trending content as well as posts from people you follow. Because yes, you can now follow people on the new Community Hub. You have a live stream section, which you can see the top players who play Star Citizen right now. You have a tutorial section also on the front page, and there's also the sidebar. And it's not just all about screenshots, videos, and crafts. It's also about the human connection we make with like-minded spacefarers that we've met along the way. It's about friendship. Personally, for me, I've made countless meaningful connections with so many people that I otherwise never would have met outside of this community. And many of those connections I know I will cherish and carry with me for the rest of my life. And I'm confident that many of you have similar stories, which is exactly why it was vital to us to find better ways to keep you all connected with one another. The Community Hub is a place of creativity and exchange between all the Star Citizen players. The team has put a lot of work in it. We're working on it since quite a long time. We really put a lot of love and care in this, and we really hope the community will enjoy it. El Community Hub, pero lo que tienen que arreglar es la sección de las organizaciones. Sigue necesitando un overhaul completo. Está fuera de no sé, ya, me parece muy bien esto, pero a mí esto sí que me parece que no era tan necesario como lo otro. A massive shared content calendar where you can sort between official CIG events and community created and organized events, and so much more. And the best part about the new Community Hub, it's live right now. And if I'm not mistaken, that new version of the Community Hub should be pushing live right about now. Or now. I don't know what time my watch is saying. It says it's like 12:30 in the morning. One last thing before we let you go, because we got more endings than a Lord of the Rings movie. Atmo Esports is running our 10th anniversary racing event, the new Babbage Bash, or the Babbage Bash, or something like that. That's immediately following this stream. We got a short video just telling you a little bit about who they are and what they do. So let's throw it to Atmo. Atmo Esports operates a little differently. Born from emergent community events like the Demo Rally, the natural progression was to create esports events within an emergent environment and provide tournaments for esports teams in a unique way. All right, here we go. Every step you can count on me. Every step you can follow. Whoa! Oh, baby, look at this race starting, guys. Let's go. Atmo volunteers create events within massive sandbox gaming environments, and we work with talented community gamers to supply supporting roles such as camera crew, shoutcasters, event organisers, and so much more. Our team is a group of passionate professionals from all over the world, all with gaming in their veins. We operate purely online, and everything we do is created collaboratively. It's gonna change the way we play the game. 5, 4, 3, 2, 1, go! And well, that's it. Another CitizenCon in the bag. The debut
of our new home for our evergreen, recurring weekly video content for the foreseeable future. Hope you enjoyed it. There's a ton of information that I'm sure is going to feed our content creators in the community for months and months to come. But the last word on things shouldn't come from me. Let's throw it over to the peanut gallery, to our esteemed group of guests and visitors. Chris, shoot, hold on, let me get in here. There we go. Get in here, get in here. Hey, what do you want to say? Mira el Erin Robert contentillo ya, claro que sí. Well, let me start with back in 2012. All I'm going to say is that we wouldn't be here without all of you out there that have supported us over these years and believed in the project and the world and the universe that we're doing. I know everyone that meets everyone from the community out here really appreciates the sense of support and love that everyone puts in from your side and also from our side into the project. So we really appreciate that. This year's CitizenCon didn't quite have the big flashy demos that we've had in the past, but that's mostly because we've got a huge amount of people heads down working on getting Persistent Energy streaming out and 3.18, which hopefully we're going to go to Evocati this coming week, right, Erin, we think, maybe? We're absolutely working on it. All right, so we'll see Guillaume over here. He's not Mike, so he can't really say much, but he's our Director of Development on Star Citizen Live. So we're working hard on that for this year, and that's going to be a massive patch with a lot of really cool features and gameplay in it. And of course, we're working very hard on Squadron 2. But it's been a great time. It's been an amazing ride so far. I'm looking forward to the future. So you did get someone to be twinsies with you. Yes. There you go. And thank you very much. Happy birthday, Star Citizen. Happy birthday, the community. Happy birthday, Happy birthday. Star Citizen. Cheers. 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 Let's throw it to Atmo. Bye, everybody. Goodbye. Bye. See you next year. Bye, everyone. Bye. Cheers. Venga, venga, como las pelis de Marvel al final. Yo creo que... ...18 creo que la semana que viene, por lo que dijo al final, gracias a la comunidad. La verdad. Bueno, ya se acabó, ya terminamos. Ay. Bueno, Motoko, ya te voy a dejar. Toco, y me voy. Nada, Damantel, gracias por... Saludos a todos, hasta la próxima y ya comentaremos. Vale, venga, hecho. Gracias por pasarte por aquí. Decir que en una semana o dos haremos nuestro podcast comentando en profundidad esta CitizenCon y lo que han dicho, lo que han dejado de decir. O sea que nosotros estén siempre... atentos a en Spotify ahora. En Spotify, nosotros siempre lo linkeamos a través de nuestras redes sociales, vuestro podcast, tío, por supuesto, así que no te preocupes que por nuestra parte siempre está... Que no está de más hacer el anuncio. Por supuesto, coño, claro que sí. Hasta la próxima. Venga, nos vemos. Damanter, nos vemos, tío. Bueno, hasta ahora. Bueno, chicos, ¿qué os digo de todo el asunto? ¿Qué os digo? ¿Qué os digo? ¿Ha molado o no ha molado? Yo voy a ver un poco la nave rápido y ya aquí corto ya antes de que me corten los huevos, así que ¿qué opináis un poquillo del tema? ¿Os ha gustado? A ver, vamos a ver aquí una cosita. Tiki, 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 tiki. Interesante, ¿eh? Vamos a ver aquí. ¿Qué tenemos por aquí?
Bueno, chicos, nada. Si no me equivoco, por aquí tenemos que tener la Spirit, ¿vale? No sé si lo habías visto. ¿No se oye? ¿No se oye? Sí, 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 sí. Sí, 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 está claro. Bueno, lo que voy a poner yo, ¿vale? Y me da igual que lo quiten o que no lo quiten. Yo voy a poner esto, chicos, escucharlo y mirarlo, que esto es el vídeo que se filtró de Escuadrón 42. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Y miramos las naves y ya termino yo por ahí, ¿vale? Esto es la skill de resistencia al Twitch, está clarísimo, tío. Oye, muchas gracias por pasaros por aquí, de verdad, a todos. Vale, echarle un ojito a este vídeo de Escuadrón 42, que lo tenemos en el canal. Y nada, ¿qué os digo? Una poquita calidad, porque es lo que se filtró. Pero hay cositas muy guapas. Me resulta muy raro que no lo hayan puesto. Ay, perdona, Vic. Vale, hasta luego, Vic. Lo siento, tío. Tampoco sale nada en realidad, ¿eh? Pero nada, nada, el trabajazo, nada. Ya os digo que nosotros hacemos un poco de charleta de bar. Más que nada gracias al señor Frost y a Damanter por pasarse por aquí. Y esto es como termina todo el asunto, por cierto. Ayudadnos un poquito en YouTube y en tal, si queréis. Comentar, por ejemplo, este podcast o este vídeo que ahora mismo estará subido ya a YouTube. Y si tenéis ahí el asuntito de las redes sociales, Telegram, el Instagram, el Discord, sobre todo si queréis jugar, estamos siempre en el Discord jugando y probando cosas. Nosotros no solamente hablamos, también estamos probando cosas. Nada, ¿qué os digo? Disfrutad de esto porque este vídeo de Escuadrón 42 es brutal, lo que se ve. Fijaos qué naves más locunas hay por ahí. Fijaos, tío, esto todo es de Escuadrón 42, No porque yo no lo he sacado, Lord Cardar, yo no he sacado ningún leak, lo han filtrado y ya está, y punto. Yo no tengo la culpa de lo que hayan hecho ellos. Pero esto básicamente es el leak que hay. Y hasta la aurora esa es locura, ¿Habéis visto, tío? Madre mía. Este vídeo es lo mejor de esta CitizenCon. No, yo creo que no. Yo creo que ha habido también un montón de datos. Sí, esto lo han filtrado a posta. Ha habido un montón de datos que han metido, ¿vale? Lo que pasa es que seguramente una CitizenCon física hubiera sido más rápido, ¿vale? Más resumido. Y ha sido una putada todo el rollo, ¿vale? Así que... Bueno, oye, aquí lo tenéis. Han sacado las naves estas nuevas. Esto a mí es lo que me ha parecido flipante, la verdad. Sinceramente. Aquí se ha acabado. Creo, ¿no? ¿O no? Ah, no. Mira, ahí hay un chiquito. No me acordaba. Sí, ha sido filtrado a posta, pero quedas un poco, sobre todo al final. La batalla que se ve al final, chicos, es exageradamente guapa. Cómo se ve al final todo esto. A mí me ha flipado, la verdad. A mí me ha flipado. En su día 6G impidió que se divulgase, sí. Y como lo impidió, si hay 2000 canales de YouTube que lo tienen subido. Curioso, ¿eh? En YouTube lo están eliminando por reclamación. Bueno, pues que reclamen. Nuevas interfaces y todo, Madre mía, cómo se ve todo esto, No han dicho nada, han dicho que para la semana que viene ya tiene Bocati la 318, ¿vale?
todo el tema del escaneo. Fijaos, este vídeo es una maravilla, ¿eh? Si podéis, guardaoslo y conservarlo, porque a lo mejor lo quitan y tal. Pero fijaos que aquí se ve muy baja calidad, pero ya aquí ya se ven unos graficazos exagerados. Yo creo, Vincuestar, que al final fueron ellos los que lo filtraron, ¿eh? Sinceramente. Porque hay cosas, por ejemplo, como estas que ya hemos visto, las nuevas naves Bandul y tal, el reward y todo esto. Y mira, fijaos la batalla Bandul, fijaos esta última batalla, ¿eh? Fíjate si no es de paja esto, ¿no? ¿Eh? Mira, ¡buah! ¡Qué flip, ¿eh? Mira, ¿eh? Pues ahí lo tenéis, chicos. Y yo creo que ya, sinceramente, no voy a enseñar nada ni nada, lo voy a ir dejando. Oye, gracias a todos por estar por aquí. Lo único que os pido es eso, oye, si nos ayudáis un poquito, el Telegram, el Discord, nuestro canal de YouTube, comentar los vídeos, lo de siempre, ¿vale? Porque así nos dan un poquito más de ganas de hacer estas cosillas. Y también recordaros que tenemos el sorteito de la CitizenCon, ¿vale? Vamos a valorar qué nave vamos a sortear. Seguramente sea la Corsair, porque la peña al final creo que no ha colado mucho la nueva nave esta de Crusader y todo el rollo, pero seguramente sea la Corsair o un par de Corsair o unas cuantas naves de estas nuevas y ya está. Así que, ¿qué os digo, chicos? Gracias por todo, de verdad. Han sido casi 6 horas aquí, ¿eh? Y me voy a cenar antes de que me maten, ¿vale, señores? Así que gracias por todo, chicos. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.